¿Y qué pasa, Cindas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, ¿qué tal? Es que te voy a contar. Un calor que flipas, sufriendo toda la puta tarde en el trabajo. Nada nuevo, ¿no? Buah. Y aún me quedan 6 días más sin descansar. Pero creo que para la semana que viene cambia el tiempo. Creo que para la semana que viene ya va a hacer un poquito más de fresco. Así que espero que esté en mejores condiciones. Estoy cansado. Cansado y reventado por el calor, tío. Pero bueno, ya estoy en casita. Ducha fría. Ahora estoy bien. Así que vamos a desconectar y a darle cañita. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Me dijo Yolo algo de que te jodiste una mano, ¿no? O algo así, que estás de baja, ¿o qué? ¿Y eso? ¿Qué ficheches? ¡Oh, me maten! ¿Qué dice el tío? Hello. ¿Cómo va? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Pues bien, ha llegado un tío nuevo, loco, pero está un poquito, tú sabes. ¿Qué le falla? En plan, está vendiendo con los chavales y haciéndose casa y eso. A ver si viene acá Ah, y bueno. se lo presentamos. Pues sí. No sé, hablé por radio y no me contestó nadie. ¿Qué pasa? ¿No te ¿Dónde? contestó Jesús ni Link? No. Hola, Claro. ¿hay alguien por ahí? Hola, buenas noches. Vienen ahora. Hola. ¿Cómo que enhorabuena? Miu. Vienen ahora a blanquear, ¿vale? Mireia y Mukin. Ok. Hay un centorno pasando por el barrio. Sí, yo. No, es Jesús vale. que va a una carrera, creo, o algo así. ¿Me has visto, Jesús? No, no te he visto. ¿Dónde estás? Vale, vale. Es Iba- la jefa ninja. Iba- Iba pendiente al retrovisor por los niños, que justo he llegado a robar el entorno y justo llega un coche y me ha empezado a seguir por los niños. Madre mía. Dársela. Dámela, sí, dámela. Bueno, ahora vienen. Sí. Gallego por los Dile niños. hola al gordito. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí te presento. Yo hago presentaciones. Este es Didier Cone por los niños. Hola, Ah, Connie. tiene que ¿Qué venir al tal? barrio un momento. Es un coleguita del flaco. Vale, bienvenido. Todo bien, todo bien. Ah, están ahí los de. Gente Sí, afuera, ¿no? hay gente ahí, sí. ¿Quién es esta gente? El Pues blanqueo. no sé, creo que los blancos y marrón o los del Smoking, eso. Son los de Mortadela. Y viene preguntando por una jamba, loco. Por la Mavi o algo así. Se llama Madison, ¿no? Hola, No, con buenas. Nosotros ya no trabaja por los niños. ¿Qué onda, los pibes? ¿Qué onda, Gallego? ¿Todo bien? Sí, ¿qué andamos? Sí, Nada, tío. morro, me pasaba por aquí porque resulta que tengo un local y han visto ya varios de rojos vendiendo en la puerta de mi local, morros. Ajá. Entonces, ¿Qué pues, local era por los para niños? El Cornish. ¿Y eso dónde pollo está? Estaba trabajando esta tarde y se acercaron dos de rojo a venderle al chabón que estaba bailando ahí, ¿viste? Al chabón que le tenemos bailando. Joder, pues vaya. Qué raro. Eran dos como moros, no sé cómo explicarte. Ah, Les pues pregunté entonces- de dónde eran, me dijeron que eran de acá. Dos moros. Dos moros. Sí, no sé.
Pues Moro Estaban no. vestidos de no. rojo, estaban en un sultán robado. Básicamente Eh. es eso, para venir y decirles que no queremos que vendan por esa zona. Sí, porque- sí, no, se entiende, se Pero entiende. nada, para estar todo tranquilo y hablarlo, ¿viste? Pero Claro, aquí claro. nada más que hay un moro por los niños. No sé. Bueno, me dijeron da que igual. eran de acá. Da igual, igualmente sabemos que por ahí no vender y ya está. Si nosotros normalmente vendemos por aquí, por la zona de industrias. Ok, perfecto. O sea, no, a ver, lo que parece raro es que sean 2 moros por los niños. Porque claro, si nosotros nada más No que sé, tenemos yo te uno. digo 2 moros, yo no tengo idea, ¿viste? Yo soy de Argentina, o sea. Sí, no, o sea, no. No O sea, te puedo decir 2 moros, te puedo decir 2 morochos, la verdad que ni idea. Es lo no, que va. tranqui, no te preocupes. No, listo. Pero nada. Preguntaremos a la gente por si alguno estuvo por allí y ya está. Y le diremos que allí Dale. no estén vendiendo y ya está. Perfecto. Culpa ¿Ustedes del todo Fari que tranquilo? se piro ¿Cómo va la después de cosa? procesar ¿Los XD. negocios? Sí, ¿Tranquilo? de momento todo chill, sí. ¿Andan necesitando algo? Que va, que va. Estuvimos Perfecto. trabajando duro. Sí, todo bueno. Bien ahí, muchachos. Bueno, muchos éxitos entonces. Nos vemos. Nada, hombre. Nada, jefe, que vaya bien, Hasta hombre. luego. Hasta luego. Dale, Gallego, cuídate mucho, mi rey. Sí, igualmente, tío. Te Hablamos. quiero mucho, Dale, Venga, cuídate, chao. nos vemos ahora. Con este hay buen rollo, joder. Yo es que soy demasiado bueno, tío. Le caigo bien a todo el mundo. Un poco locura, ¿no? No sé, no. Da igual fue el Fari, vete tú a saber, pero bueno. No, fue el, o fue el sí, Chema, Fari no fue el vendía Chema, coño. fue el Ah, Chema. no. Y Ah, yo es lo verdad, sé, sí me suena, sí que y me yo suena. lo sé, y yo lo sé por los niños porque dijo que lo encañonaron. Sí, es verdad, sí, Entonces sí. también es medio raro que vengan aquí a decir, no, es que en nuestra zona no sé qué, pero primero encañonas a la persona y le dices Bueno, que se pero, vaya. pero en parte es normal, coño. Tiene un puto local, estás vendiendo en la puerta, yo haría lo mismo. Pero que O un no, local, o no. Pero entonces no vengas Gallego, luego que de es un buenas, ¿no? local, bro. Que no De es, todas maneras, que no también te es, digo. ¿sabes? También te digo, Ah. no sé, o sea, habría que preguntarle al Chema. No, si- lo si que tal, no. pero- Lo que vinieron es para avisar porque no quieren conflicto con nosotros, coño. Vinieron a decir, oye, no vengáis a vender allí porque defienden esa zona así, de esa forma. Ya está. Yo es lo que interpreto ya, vamos. Yo no vi en ningún momento ningún indicio de querer violencia. En parte es normal, coño. A mí no se me ocurre ni en ese local ni en ninguno. Yo no vendo en la puerta de los locales, ni cercanías de ningún local. A ver, A ver. no, pero Es un poco de sentido común. no, porque si hay gente por la calle A ver, allí, por los también- niños y demás, no también veía yo te vender, ¿me digo- entiendes? También te digo una cosa, que es un local, no es tu barrio, ¿sabes? Ya. Bueno, pero Así igualmente. que un poco que lo que, bro. Si tú tienes un local aquí en la esquina y casualidad de la vida está pasando el Pepito y te quiere comprar, ¿qué haces? Sí, pero si tú tienes un local, tú puedes defenderlo como te salga de los huevos. Yo lo haría, por lo menos. Y Obvio. más si No, están, no, si, si sentido tiene. A ver, sentido están en- tiene, ¿sabes? si están en cosas ilegales, tío, pues no querrán que la poli le ande por allí. Mi forma de actuar no sería esa, porque primero te apunto en mi local y luego vengo de buena a tu barrio. Eso es lo primero que, bueno, que yo también opino como tú, que si tengo un local no me gusta que vendan, sí, pero primero entonces no encañones en tu local, ¿no? Si es tu local, que vas encañonando a la gente en tu local. Hombre, obviamente no ahí se les fue la pinza, pero ya Ah, sabes pues, que al final no en cada No, no quiero barrio tener hay muchas problemas, cabezas. No quiero tener problemas, no quiero que venga la policía en mi local, pero sí encañona a una persona en mi local, que probablemente haya más problemas con eso que literalmente con que vendas una bolsita de marihuana en la puerta, ¿no? Sí, bueno, pero no lo tendría en cuenta, sinceramente. Ah, bueno. Ya, supongo que es que yo pienso diferente a los demás por los niños, supongo. No, si yo te entiendo, tienes toda la razón del mundo, pero bueno, que tampoco igual fue un error puntual de uno de ellos. No, sí, no, pero es que digo que en plan encañonas a una persona, te quejas de que esa persona está vendiendo y luego vienes aquí a decir no, que no vendáis allí. Pero tú sí encañonas a la gente, es como Es- contradictorio, ¿sabes? Que sí, que te entiendo, pero es que no sé, es que por allá, para empezar, No, sí por aquella que- zona, no Es que vamos ni nunca a nos vender. movemos allí, no, sí que ni nos movemos allí, o sea, es que Fue ayer un momento puntual de dos de los nuestros que nunca venden.
No, sí, literal. Pues Así que- entonces, joder. Yo es que ya te digo, con el Mortadela hubo el problema que hubo, dejamos de tener relación con él, pero yo sigo, a mí me sigue cayendo bien, a mí nunca me hizo nada, vamos. Yo no lo conozco, así que tampoco te Claro, fascina. porque Tampoco. fue antes de que yo. Tú sí, cómo no, el chino. ¿Ashley? Ah, pues no lo Hombre, cuelo. al Mortadela. Ah, pues no le cuelo mozzarella. Hombre, pues si llevas aquí desde el principio, cabrón. Ya, pero no le cuelo mozzarella, no le cuelo. Los porros, Que a cabrón. uno que le No, vendí la sí, marihuana, seguro. a uno que le saluta, vendí la mano que marihuana saluta, chino mano por los que niños. saluta. Nada, da igual. A ver, simplemente yo entiendo la situación de lo que vinieron. Es en plan, oye, no vendáis aquí, punto, ya está. Fue a avisar está bien, simplemente. está No bien, quieren, para evitar conflictos con nosotros, ¿sabes? Porque ellos defienden esa zona, pues como les sale de la polla, con pipas, pues con pipas. O como les salga de los huevos. Están en su derecho. En su derecho no. Eso puede ser un error, como piensas tú. Para mí también es un error hacerlo, pero ellos sabrán. Con su Yo me negocio. voy- Yo me voy a hagan lo una que quieran. carrerita ahora por los niños. Si alguno se quiere venir. Pues dale, caña, yo. No, yo qué va. Si es de coches robados, además, tendría que robar coche y todo. No, pues si quiere venirte conmigo, gallego. Ah, de copy. Sí, si quiere venirte de copy. Venga, si va. no, puedo ir a robar lo que sea. A mí me da igual. Yo por aquí, si alguno se quiere venir, vaya. Bueno, la casa se te hace de día ya mismo. ¿eh? Bueno, vete tú, que así corres más. ¿Qué coño? Y el... Esta lesina no sé si lo. ¿Qué? Esta lesina no sé si lo le dice que se va, se le lía. Vamos, lo va a casa, mucho mejor. Ah, coño. Pensé que Joder, decías chino, no que te había algo en el enten- cielo. No te entendí una mierda, chino, ¿eh? Es la primera vez que creo. Vamos a lo va a clase, mucho Sí, eso mejor. sí, eso sí lo he entendido por los niños. Oh, entonces ¿quién ha entendido? Pues venga. Has dicho algo del cielo, ¿no? Claro, le he dicho que todavía ahí le noche que no se va a hacer le lía. Ah, pues entonces Claro. iros, mira, sois 4 por los niños, iros 2 y 2. Y yo me voy a la Oh. carrera por los niños y ya está. Oh, mobla. Y así de ¿Listo? paso hablo con la jefa antes de irme. Ah, y pero, le puedo contar pero lo no que dijo la jefa. Vete tú a la carrera. No dijo la jefa que había que esperar, que venía no sé quién. Así. Al Ah, blanqueo. es verdad, el Mukin mira, y mira, la mira. novia por los niños. Pues nos fumamos un Espérate. porro aquí, chavales, tranquilos, de chill. Le voy a preguntar. ¿Jefa por los niños? No entré en la cárcel. Bueno, jefa. ¿Qué tal por Nueva la carrera. Pero a la carrera vete, hombre, sin fallo. No, sí, acabo ahora mismo de saltar por los niños. Me voy, señora, a la carrera. Ahora hablamos. Venga, suerte. Adiós. Yo no entré a la cárcel. Me multaron Y solo. vendrás después de la carrera, seguro. Sí, claro, seguro. Sí, hola. Bueno, pues yo tengo 32.500 pavos de multas. Joder. Tengo que vender hierba para pagar. Tengo 63.500. Pues no las paguéis. No las paguéis y que te pillen con una como a nosotros ayer. Que te van a poner fino. No, escúchala, que pagué 40.000 y cogí 60.000. Te falto poco. Ya. Claro. Pero yo con esa con eso no me la jugaba, vamos, ni de coña. ¿Eh? Claro que no juego, pero que mala manera. Oh. Coño, pues vender with, coño, que la pagáis sin nada. Pero si escucha, pero si vende malía. Como si no me Pues, morena. pues, pero no hablasteis con K, no estáis haciendo lo de quedaros con un parte o qué. No, pero como ve que la comparte, no. Ay, Dios. Bueno, Yo estoy pues vendiendo mucha malía, pero no que pátele, no, mala manera. Entonces, Pues sí ya me- os diré me acá. casi. Claro. Ya os diré acá entonces. Claro. Yo escucho pájaros por todos lados, macho. Puto helicóptero, ¿dónde está? Voy a comprar un No, lanzamisiles. sí, no sé, hay un pájaro por ahí también. Sí. Me voy a comprar un RPG. Madre mía. Que libre tilo, yo kilo. Bueno, vamos a vender entonces en malía, víntelas. Sí, por ejemplo. Total, si nos llaman, venimos un momento, no sé. Lo malo Pero- es que se presente, ¿eh? Ah, claro, que K no contestó, coño. Vale, sí. Claro, y aparte que ese se presenta así llamado, acuérdate. Sí. Bueno, yo me voy a quedar. Si queréis ir Sí, vosotros, de chill. Nos quedamos y ya. Y la cosa Vale. es lo de antes, cuando Sí, estábamos sí. vendiendo colores blancos esos. ¿Qué pasó con los No, blancos? pero los de blanco ya hablamos nosotros antes. Y se lo he dicho a Jesús que esa gente nos vacilaron ayer y Ya, pero que me quieren y refiero tal. que Los como de estábamos nosotros blanco y vendiendo ahí- marrón. Sí, gallegos. los de ayer. ¿Volvieron? Sí. Ok. Otra Sí, vez, estaban full vendiendo vendiendo en también ahí. industria, full. Vale. ¿Y que no aprenden entonces o qué? Pues, Se la pela, loco. bueno. Hasta que no, ¿sabes?
Pero yo he Nada. hablado con Jesús, creo que es. Hemos estado hablando Jesús y yo, y el chino creo que también estaba. Ahora, Sí, claro. hace un rato, y y estaban hablando como si no hubiera pasado nada. Como si luego no pasó por vuestro barrio, A ver, no pasaron nada. el tema es... Hay dos opciones. O dejar que todo el mundo venda y todos de chill. O ponernos a robar a todo Dios el que esté vendiendo. Y arriesgarnos a que pasen cosas como las de ayer. A ver, No sé. también te digo, no. Dígamelo, Lo de ayer fue una fumada del Sí. copón, ¿sabes? Lo sé, lo sé. Fue un pero- aliado de nosotros, más que ¿Qué pasó? nada de nosotros. Jefa, un me dijo momentito. algo. Sí, un momentito. Es que me está llamando el Fari por teléfono. Vale. Sí, que lo sé, que fue una liada, lo sé, y fue mala suerte, pero bueno, también tienes que te expones ¿Ha a eso. venido Mukin? También te digo, cuando hemos ¿Con quién está en una carrera, jefa? La moto se ha puesto a mirar mucho, a dar la vuelta en la dirección que iba, Sí. luego hemos bajado, había Bueno, otra, mucha vuelta. y luego ha venido un masacre. Bueno, pues habrá que... Tendrán que decir el flaco y K el rumbo que vamos a tomar, y si que vamos a ponernos a robar a todo Dios que se mueva por ahí, pues lo hacemos, y ya está. Y ya verás que rápido dejan de venir a vender aquí. Claro. ¿Están esos hijos de puta? ¿Va a estar toda la poli ahí? Oh, No, Buenas, ni hao. Hola. ¿Qué tal, ¿qué jefa? ¿Me tal? escucha, jefa? Hola. Sí, sí, dime. Vale, hemos hablado con uno de blanco y marrón, que me ha dicho Didi que ayer os vacilaron, si no me equivoco. No, a mí no, al flaco. Vale, pues he hablado con ellos porque estaban en industria, no sé, me he parado delante de uno en una moto, se ha pirado con la moto, estaba uno robando un Sultan, he ido a por él, le he parado, le he hablado, y bueno, no me ha hablado hasta que me han rodeado entre 7 por los niños, a mí, al chino y a Cone, que lo tienes que conocer por los niños, un coleguito flaco. ¿Quién es Cone? Un Lo coleguito tienes flaco. el que enfrente. tiene delante tuya. Ah, Sí, Vale, enfrente. dame un segundo. Jesús, ¿dónde estás? ¿En una carrera? Sí, voy a empezar una carrera. Vale, pues ahora me cuentas en el barrio, que voy a conocer a Cone. Perfecto. Pues, bueno, si no, que te cuente el chino, sin problema. Vale, ok, perfecto. Suerte en la carrera. Gracias, jefa, por venir, hablamos. ¿qué pasa, Cone? ¿Cone te llamas? Aquí estamos. Bueno, me llamo Didier, pero para que no haya lío, ¿Didier? Cone. Yo me llamo Didier Cone. Didier Cone. Didier, Didier, sí. ¿de dónde eres? De Costa de Marfil. Dame un segundo. Didier Cone. Faltó poco, ¿Vas a instalar en el tampoco. barrio o cómo? Tampoco fue para tanto. Y yo, sobre todo yo. Lo he visto un poco y Yo no hice nada. estoy trabajando un poquillo, estaba Yo- vendiendo marihuana. Ah, ya has trabajado. Estaba dormidísimo, no sabía ni lo que estaba pasando. Claro. Muy bien, muy bien. Pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Mira, ¿Cómo sí, llama dime. usted? Yo soy K. Encantado. Un placer. Si vienes de flaco, serás buena gente, seguro. Ya los conoces, ¿no? A los chicos. Menos a él, a todos. Sale, presentaos. ¡Ah, madre mía! Yo me llamo Fari. Otra Fari, encantado. Yo Didier. ¡Ah, madre mía! ¿A tu vecino mío? Yo vine de Marruecos. ¿Es tu Marruecos? Pues claro. Ah, yo pasé por ahí para coger patera. ¡Ay, madre mía! ¿De dónde eres? ¿De Senegal? De Costa de Marfil. Ah, de Costa de Marfil. Sí, Hostia. sí, Hostia. Muy bien, la verdad. Aquí somos internacionales. sí. Multirracial, ¿no? Lo mejor de cada casa. Claro. Exactamente. Claro. Pues nada. Ayer tuviste conflicto. Claro, yo de A mi vender, o sea... Ayer se lió con la lo policía que primero es flipas. A vender. las 7 de la y mañana. ya hacer Mírate el resubido si quieres. cuadritos y- La Y ya cosa está. es que Le robamos a unos ahí en industrias. Uno de ellos no valoró vida y No he sacó visto pipa. esta mañana el resubido. Y lo tuvimos, se lo cargó el flaco. por ahí delante, Después de eso llegó un helicóptero de la policía, nos empezó a seguir. Nos quedamos sin gasolina. Secuestraron a un poli.
para intentar zafar Ah, por lo son menos vistos. 2. Al final no zafamos ninguno. Nos pilló la poli, un paquetón que te cagas. Metieron 22.500 pavos, me metieron a mí. Ya, como- Sin hacer nada. Rápido. Como pasando, pero en Pues cuanto llevo nos ha visto cogido, empezar a hemos subir ido escaleras, subiendo. ha dado la vuelta. Claro. Dimos bajarlo por la otra escalera. El dicho uno no haga De locos. ningún sufrir, Cuando es así es mejor entregarse. Pero se acaba el rol y punto. por otra escalera y justo estamos otra vez ahí abajo. ¿Cuánto A hace de Didi le eso? metieron 50.000 pavos de multa. No sé, me he liado la. Me he liado Con la la. tontería. Hola. Tengo el número de No. ellos, si quieres. Espera un momento. ¿Puedes apretar tu radio, Pero aún así, Vivi? hemos hablado después, Jesús, Chino y yo. Que aprietes tu radio. A ver. Ahora. Sí. Está. Vale, que tenemos Sí. el número de teléfono de uno de ellos. ¿Y eso? Más el secuestro Porque de supuestamente policía. se quiere presentar, pero una vez que ayer por la noche vinieron al barrio, se Ujú. metieron ahí, estuvieron hablando con nosotros, le preguntamos para quién trabaja, tal, no sé qué. Dice Sí. que es para Neo y luego llamamos Neo. Dice que es mentira, que son colegas, no sé qué, no sé cuánto. No sé, ¿Que van solo de blanco? blanco y marrón. A ver. ¿Qué pasa, Neo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Una cosa, unos tipos de blanco y marrón, ¿esos son tus amigos? ¿Pero compis de qué? ¿Te compran a ti? ¿O qué? Perdón, ya estoy, que me voy a dar una paja. No, porque me están trayendo mucha policía industrial, la verdad. Y están un poco vacilones. A ver, pues depende, o sea, si... Sí, ¿y qué opina? Pero el otro día, ¿cuándo? Porque ayer creo que vacilaron, ¿eh? Sí, pero... ¿Por la noche? Ok. Vale, pues ahora te digo que hable con el flaco. Sí, ahora... Vale, ok. Listo. Chao. Que son amigos, que habló con el flaco y el flaco le ha dicho que no hay ningún problema porque venden Sí, industrias, que no habló- pasa nada. habló ayer. Y que no ha Hasta hoy. vacilado. No sé. Ayer al final se Entiéndela, sí. hablaron las cosas. Pero Vamos bueno. a dejar venir a todos los líos sin industria. A mí no me hace ni puta gracia, la verdad. Por eso te A digo, ver, ayer se industria, habló, se habló una cosa, pero es que si hoy le vacilan de nuevo Ya. Pero vacilar, ¿a quién? a Jesús y a esto, ¿Pero No, qué os a han ver, dicho? Hoy no han hoy que han No dicho, han dicho nada, no han dicho nada así, Hemos- fuera de... Hoy de sí no han dicho nada. Lo único es que cuando hemos ido a hablar con uno de ellos, ¡Ah, sale como corriendo! cacho se iba como corriendo y cuando han venido los otros dos, dos motos y otro coche, que eran como 4 o 5, ahí ya sí ha hablado. Y han dicho de que luego venían a presentar o hablar, o que fuéramos nosotros, le ha dicho Jesús, no sé qué. Claro, se cagarían, pensarían que les ibais a robar o algo. puede ser también. No es la... No sé, A mí, que se llene esto de policía no me hace gracia. a mí tampoco. No, claro. ¿no? Y Obviamente. si Así que- empezamos a robar, Tampoco. lo empezamos a robar a casi todos, oye, tu padre. Claro, lo que podemos hacer es, podemos salir ahora todos y los que veamos, no robarles, sino decirle que se vayan más para allá. Si Sí. no nos hacen caso Escúchala, y van del mismo escúchala. color, les robamos a la segunda vez. Y si playan, si quieren a la zona esa donde se tirotean, Donde los vagos. claro, que se quieren ahí. Claro. Exacto. De ahí, todo lo para ellos. Pero la esquina Exacto. no. Ni la esquina ni el ático. La esquina eléctrica, el núcleo. Me parece perfecto. O sea, vamos, los ahuyentamos, se lo decimos, y si no nos hacen caso, a la segunda les robamos. También te digo, podemos ponernos allí sin estar haciendo nada. Nos ponemos por allí, por la calle, estamos en la calle tranquilamente. Igual que estamos aquí, pero allí en la esquina. Y si viene alguien, se le dice. Pero vamos armados los 6, Claro. por si se ponen churitos. Así que vamos a coger pistolas. Yo es que Pero- ya te digo, yo no me termino de fiar, porque si están de buenas van y luego No, cuando no. estamos nosotros subiendo al ático, se ponen a mirar por todos lados, no entiendo. Aquí no hay que fiarse de nadie. Aquí, vamos, muertos de hambre todos. Metemos el coche. Cabe un poquito más.
¿No has hecho carrera? Nos vamos a industrias, coged pipas. En fin. Pues ¿Dónde está mi coche? Aquí no. Uno está allí, estarán los otros dos allá. Si nos hacen caso, les robamos. Pues también te digo, en vez de ir con mi coche voy en alguno de estos robados y ya está. No. Paso de que me pase como el flaco ayer, ¿sabes? Hacen falta coches. Aquí le falta Pium Pium. A Didi y... ¿Cómo era tu nombre? Cone. Aquí a Cone. Cone. Vamos. ¿A ti también, Fari? Vale, pues vamos. Pero una cosa, ¿estáis yendo todos con las pipas buenas? ¿Qué consideras pipa buena? Estamos yendo con cerámica y Walter. Y faltan dos P90s ahí, P99. Las Walter, MK2. Las P99 son Sí. Walter, cacheco. Claro, la Walter. No, Walter. bueno, pues las MK2. MK2 está en un post-it escrito que están en el nuevo... Ah, vale. Ok, vale. Con no sé cuántas pistolas. Pues yo me voy a llevar una SNS, me la pela. Bueno. Cogemos coche lo malo, ¿no? Yo no me voy a jugar una pipa de las Walters, que son caras, tío. Vamos, en el centro, voy contigo ya. Sí, dale. ¿Me podéis dejar una radio? Para poder Están en el almacén. O Vale. están aquí. Están aquí. Ah, vale, perfecto. Toma, yo se la saco. Toma, Cone. Yo voy con el centorno por si hay que cortar a alguien, ¿vale? ¡Hostia! ¿Y este temazo? ¿Qué temazo, por niño? No, hostia, ¿no escuchas la radio? Tienes puesto Ahora- la motomami. Ahora la quitaste. Sí, te la he quitado por el niño. Listo, ahora vamos. Ah, vosotros sois el sultán ese, ¿no? Bueno, no me responden, tomaré como sí. Creo que todavía no salimos porque hace falta otro coche, creo. Sí. No sé. ¿Hace falta otro coche para salir o estamos todos? Sí, falta un sultán. Vale, ok. Lo voy a meter entonces aquí debajo del árbol gallego. Mientras. Dale, sí. ¿Te contaron lo de ayer o qué? ¿El qué? La movida. No, no me entero de nada. ¿Qué pasó? Pues, te cuento ahora. Dale. ¿Necesitas comer, gallego? No, que va, estoy bien. ¿Tú? No, es que bebida no tengo, comida sí, ¿sabes? Tengo yo. Te dejo ahí en la Uy, guantera coño, un que par de... estaba hablándote muy flojito. Te dejo un par de granizados ahí. Perfecto, si es que yo Acá compro. tiene que meter a Con el tablet para que pueda hablar con nosotros por radio. No, ahí voy. ¿Lleva radio él? Sí, claro. Sí, se lo he dado yo de la del almacén. Vale, ya voy. ¿La has visto pipa? No, vas tú por ella, ¿no? Pues nada, que Tengo ayer mucha mierda estábamos... encima, loco. ¿De qué? No, en plan, llevo la membresía, un Funko que me regaló mi señora. Ah, eres un batulaque andante. Sí, por los niños, qué locura, me acabo de dar cuenta. Tengo la tablet de las carreras, 500 pavos de la carrera que encima no se ha hecho. Me cago en tal.
Tienes que comprarte una casa, hombre. Sí, pero joder. Esto es solo una casa. Un apartamento aquí al lado del mío. ¿Cuánto costó ese? Pues... no sé, 300 escritos. Bueno, habrá que pensárselo por los niños entonces. El Fari está endemoniado. Vale, ya preparados, vamos a salir. Listo. Voy a soltar de todas maneras. Mínimo la tablet la voy a dejar ahí en el almacén porque si no. ¿Hay balas allí? Sí. Ah, sí, hay 22 cargadores en el almacén. Sí, madre mía, yo coloco sin balas, madre mía. El chino, Mira todo que tenga y el chino últimamente está que no se le entiende gallego, ¿eh? No sé si- Madre mía. para disparar tu puesto, Eli. Pues sí, claro. Bro. En plan, ¿quién tiene pistola y está en los coches y tal? ¿Ya? Yo, ¿Tú conduces? ¿O con Sí. quién vas? un gallego. Pues que se líe, ¿sabes? Sí, pero Porro niño. gallego. Hasta un porrito gallego de eso. Los voy a tener aquí mejor. Yo cuando me digáis salgo para industria. Ahora le estoy esperando acá que coja la pistola y vamos. Vale, date un porrito de eso. Yo, ¿no? Se está liando gallego. Sí, bueno, pero nunca está de más. Hacerse No, otro, sí, ¿sabes? Sí, sí, en cuanto monte el coche me lo lío, No preocupes. Claro, claro, no, por si acaso, ¿sabes? Vamos. Anda, ¿eh? Nadie te ha tratado con tanto respeto encima de un coche como te acabo de tratar yo, ¿eh? Pues sí. Decirle a Connie que venga. En el barrio ¿Estamos estamos. en barrio? En el aparcamiento aquí para salir. Al lado de. Al lado donde ¿Puedes teníamos decirle a antes el Connie que almacén. venga? ¿Dónde tenemos ante el almacén? Que está meando, Coge algo, mételo en tablet y ahora que coja y se meta. ¿Pero qué compás que te metan tablet? Aquí está con donde está jefa. Aquí en el almacén de la caja fuerte. Hola, Connie. Tienes radio, ¿no? Vale, te voy a poner aquí en tablet, ¿ok? Para que la gente- ¿Camiseta, jefa? ¿Me pongo la mía a ¿Has juego o visto? qué? Oh, madre mía. Vale. A ver, dame un segundo. Didier Connie. Ahí estás. Abre tu tablet. ¿Estás? Vale, pues ya te puedes meter ahí con nosotros la frecuencia. Y te doy esto. De nada. Vale, vámonos. ¿Probando? ¿Qué dice mi colega Cone? ¿Ese? ¿Qué dice mi colega? Que le han llamado ya. Le han llamado delincuente por los niños nada más verlo. He dicho el No de veas. mierda. Vale, salimos. Enmascarados. No. Sola, pipapú. ¿Salgo primero yo? Acá. Vale. Ve a la gasolinera, Jesús primero, porfa. Dale, la voy. ¿No todos los gasolineras? Hasta que hable. Tengo yo 500 pavos encima, Os doy si hace falta. Vale, pues sí, sí, mejor. Bueno, Elegid ahí a ver quién habla en cada coche y ya está. el flaco, eso. ¿Hablas tú gallego? ¿Eh? ¿Con quién? No, cuando en cada coche que colea alguien las cosas, hablas tú en este, ¿vale? Así conduzco yo. Ah, sí, sí. En el mío habla gallego, en el centro no habla gallego. Toma chino dinero. Toma chino dinero.
Hola, ya. Pues es que no sé muy bien ni lo que vamos a hacer, pero bueno. Uy, toma. Yo tengo un par de entornos, uno de robo y otro de secuestro y fuera. Dame, chulo. Solo sin más calalos. Vámonos. Hala, máscara y todo el mundo. Vamos para allá. Cajes, un momento. Ahora. Perdes 10 marchas armas a ir. A los vagos también le decimos eso. 3. Tú decides. Sí, los estamos un poco más para allá, para los calvos. Más para Susana de Blago, más para la Susana de Blago. Exacto. Sí, sí, me parece perfecto. Solo. Señores, motos detrás, Y un jester aquí. ¿Y qué pasa, colega? Buenas, buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo anda, estamos? Rey? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué andas vendiendo por aquí? Párate ahí, hombre. Vamos a hablar un momento. Párate, hombre, párate. No para. ¿Qué quieres que haga? Tiene una moto delante también. ten cuidado. Que no sé, tío. Hombre, frena, hombre. No moto. Sigo el jester. Este se frena, hombre. Es que tampoco le vamos a pinchar por una tontería, ¿sabes? Unos cagones y ya está. No, que va. No, pero yo lo sigo. A la próxima le robamos, ya está. Si quieren hablar, le robamos. Yo sigo al jester, Pero va, Dale, pues ya no. tú solo, cuidado. Claro, no sigas más. Deja estar. Nada, medio, ya está. Por el AMU estamos, ¿Industria? el AMU central este. Nada, con que nos... Solo con que nos vean hacer esto... Este equipo sonale follow. No Debe- queremos hacer nada, queremos hablar. Claro, pero solo con que vean que nuestra presencia por ahí, pues ya no vendrán, tío. No creo que sean tan tontos como para volver ahora, ¿sabes? Pero a estos les atracamos, ¿Ya ¿Quién les es? habéis dicho? ¿Qué les habéis dicho? No, le he hablado bueno, le he dicho, hola, ¿qué tal? ¿Qué estás vendiendo por aquí por industria? Y el tío allá ha arrancado y se ha pirado. Vale, pues a la próxima le sacamos la pistola. Si van... Que tenía una moto, igual iban vestidos. tres. Dos en una moto y... Sí, no sé, pero no sé ni quiénes son, no van con un colo así muy de... Vale. Vamos, le he visto la cara, o sea, eso sí. Un tío con racita, lleva gafas, o sea, no lleva máscara, o sea, le he visto la cara. Que la industria, señores, tiene industrias. ¿Dónde está, chino? Industrias. Justo donde está la escalera. En zona de Caletela. Ah, vale, estamos llegando aquí nosotros. Estamos en el camión que está parado delante tuyo. Camión. Viene un coche ahí. Vamos al callejón de donde están. En el techo no habrá nadie, ¿no? No, esperemos que no creo. Yo creo que no, pero vamos, podéis bajar si queréis. O sea, si queréis bajamos. Serás tú, Yo, ¿no? yo lo que haría sería que alguien se ponga a vender allí en la esquina, en la zona esa del ático y esa mierda todo, Si ¿eh? viene la policía, ¿qué, No, gallego? es que, claro, No, el, ¿para qué? problema es que antes ya nos ha parado un secreto ahí en la esquina esa. O sea, yo no me pondría. Ah, vale. No, Ok, venderlo. ok. Vale.
Nadie se va a parar a vender aquí si estamos nosotros dando vueltas. No, sí, pero bueno. Es que hay que vean un poco que aquí están. Que Sí, están sí. los de rojo aquí, ¿sabes? Claro, que están en peligro, sí. Mira, los de la moto Esa es la otra vez. moto de antes, esa es la moto de antes. ¿Dónde? Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal, cómo andan? Aquí, tranqui. ¿Y tú qué? Hemos hablado antes, creo, con un colega vuestro por los niños. ¿Vivís No nos en. separemos. ¿Dónde vivís ustedes? Arriba donde Go Postal. Ah, ¿vosotros sois de Go Postal? Abajo, No, abajo. En plan, al Ah. lado, al lado. Ah, vale, vale. ¿Dónde estás, Ok, Jesús? ok. Puro Crimboy, bro. Detrás No de sé la si habrá hablado con alguno de los míos. No ¿Pero lo que sé. estás siguiendo la moto o qué? No, Estamos hablando con ellos. Seguramente. Espera, ¿Estás vente, párate hablando? la Vale, derecha, que no te dé golpe. Sí, sí. Hey, dime. No, Yo creo nosotros, que sí, vivimos, en plan, nosotros vosotros vivís vivimos en la fuente, fuente. Sí, sí. Entonces sí, por lo que me comentaron, sí. Ah, listo. Es que no me sonaban los colores. Digo, voy a pararlo. Digo, ve qué No, tal. por lo que me comentaron, sí que hablaste con ellos. Ah, listo. Ok. Espera, Perfecto, que no. pregunto si quieren ni te rayes, bro. Oye, escúchame, ¿hablasteis con los de la fuente? Hablé de RK. Bueno. Hablé de RK de tela en un callejón. Ah, vale. Habló uno de los míos por vosotros por encima, pero no nos hemos presentado ni nada. Me están diciendo que si queréis ir al barrio y vamos ahora a presentaros en un momento y hablamos guay. Listo, ok, sí, sin problema. Podéis pasar por la fuente cuando queráis. Dale, pues vamos, dame 2 minutos, preparo a los chicos y vamos hasta allí sin problema. Perfecto, jefe, sin problema. Dale, tío, pues nada, eso, Venga. dame 1 minuto o 2 y vamos para allí, ¿vale? Sin drama. Venga, tío. Venga, hermanito, vamos hablando. Hasta ahora. Hablar con Vamos por el barrio. Es de ellos. Es de ellos. Estos viven debajo de Go Postal, no sé quiénes son, la verdad. Pero bueno, que vengan y hablen con ellos. Pero le habéis dicho que se vayan de ahí, de la izquierda. No, se lo decimos ahora, si van a venir a No, reunirse. que- claro, sí, es que van a venir al barrio. Por eso, se lo decimos allí. Ok. Claro, ya ahí hablas tú. ¿sabes? ¿Son los En que han plan- corrido antes? Sí. son los que se han ido ahora en el Jester corriendo. Sí, sí, los de la moto eran los Y mismos. son los mismos de ayer y los mismos de antes y los mismos de antes. Claro, pues Pero hay que entonces dejárselo no es- claro. No es beige, es blanco. O sea, no es Eh, blanco, es beige. No, pero es que, blanco claro, es que antes, y marrón. no, es que antes iban de blanco, claro, antes iban de blanco y de marrón. Ahora van vestidos de otra forma, se han cambiado de ropa, no sé, pero que Pues vengan. ahora les Porque preguntamos. antes me han dicho lo mismo, antes me han dicho, ahora vamos al barrio. Y le he dicho, vale, lo he estado Nunca esperando, más no, aparecen no han, los no dos. han venido y siguen vendiendo por aquí. Si siguen haciéndolo ahora y no vuelven a venir al barrio, pues la siguiente no te paro, la siguiente te atrás. Claro, claro. No sé. Claro. Bueno, vale. Buena idea. Vamos a dar Otra. otra vuelta y a ver. Listo, ahí. Te sigo, Didi, tírale tú primero si quieres. Y ya No, sigo pero yo el si- que sé. Con puta, si vas con un centón, no. Ya, bueno, pero. Yo salgo rápido, ¿sabes? No pasa nada. Yo si hay que adelantaros y seguir a alguien, pues yo sigo. Pero es que si no también os dejo muy atrás, como antes, como ahora que ha pasado, ¿sabes? Esos son los mismos que antes. Es que antes no, me lo encontré robando ahí y vendiendo a esta gente gallego. Lo he parado. Y le he dicho, ¿qué tal? Le digo, ¿estáis vendiendo por aquí por la industria? Y me dice, sí. Y le digo, ¿dónde bebí? Y me dice, en Motel Rosa. Y le digo, vale. Si no, pues llámalo si tienes el número y ya está. Sí, pero es que no sé si son los mismos. Hola, Reyes. No tengo ni idea, o sea, porque... ¿Cómo Literal estamos? me ha dicho... El de antes de blanco que me he encontrado, me ha dicho que no nos conocía. Y estos nos han dicho que se presentaron en un callejón, pero nunca han venido al barrio. No sé qué callejón. Son nuevos, ni se enteran ellos. Que justo la señale un motel losa. Eso. Nunca decirte de. Si a ti te pasó el número, blanco. el tal Brana. Que aproveche. Fue el de allí por la noche. Es decir, va de blanco y marrón. Si son no, los no, mismos, sí, porque sí, dice te lo que digo. de la fuente ya han hablado. No, pero que no han hablado, en plan, que han hablado en un callejón. No sé qué estaba hablando. El de aquí de atrás. Pero es que esos iban de beige y hay unos nuevos de beige. Claro, no, y yo te estoy diciendo que el de antes iba blanco entero. Por eso te estoy diciendo. A ver si no van a ser los mismos. Claro, que Igual no probablemente son son los los mismos y van todo el rato cambiando de colores porque son, yo qué sé, por los niños, es que no tengo ni idea, ¿sabes? Por eso que vamos al barrio si queréis, que vengan, ha dicho 2 minutos y hablamos con ellos. Ya Vale, está. a ver, y si no vienen, pues. Y si no viene, pues Peor para pa' por ellos. tanto, ya está, claro, si no viene, pues peor para ellos, literal. Ya estamos ahora mismo 3 coches dando vueltas buscando todo lo que es en industria, peor para ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cansada? ¿Mucho trabajo o qué?
Yo estoy reventado, la verdad. Mucho cansancio acumulado, debería descansar. Estoy aquí Gallego y Sal, hombre. Está listo. Estos son los de antes, tienen el mismo gestor que antes. Hola, hola. Hola, buenas. ¿Qué pasa? Buenas. ¿Qué dice? ¿Cómo estáis? Aquí. Buenas. Vivos. Vivos, bueno, ya bastante. Que hoy en día se agradece, macho, con el día que yo voy. ¿Sí o qué? Sí, me han hecho de todo, me han secuestrado, me han tiroteado. Hostia. Joder, macho. ¿Qué estáis Yo en ya me ruina? esperaba lo mismo antes, la verdad, y por eso salió corriendo, chicos. Se ha asustado Claro, a un ver. poquillo. No, es que Pensé a que ver. iba a ser un secuestro amistoso. No hacemos eso. Lo único. Hablar, hombre. Sí, porque esa esquina la verdad que está trayendo problemas. ¿No? Todo el ¿Y mundo eso? está vendiendo ahí y todo el mundo nos está trayendo a la policía. Entonces queremos hablar, queremos decirle a la gente que se vaya 2 calles más para atrás o más para adelante y ya está, listo. O sea, eso No. queríamos deciros. ¿Qué esquina? La típica Eso es lo que iba a esquina. decir. Sí, el edificio. Allá a la izquierda. Pero pasando el Exacto. puente. Sí, justo pasando el puente. Eso Sí, mismo. ahí justo, ahí justo. Claro, y se peta de policías. Claro, Entonces, y el, pues, y el puto no cuesta helicóptero nada no irse sale de 2 por aquí. calles más. Y hace poco nos comimos una redada, estamos ahí y que no nos apetece policía, ¿sabes? Normal. A nadie. Entonces, pues eso, Claro, preferimos hablarlo que ir y robar. Vale, Ya solo está. esa esquina, o sea, si vendemos por la zona que está más hacia los vagos, que eso No, sí, ahí vale. lo que queráis. Ahí lo que queráis. Ya lo sabemos. Básicamente es para que sepáis que si en plan en esa esquina el helicóptero todo el rato está rondando por aquí y en la venta y claro, no llegamos a salir del barrio cuando tenemos policías encima, básicamente es Dale. Sí, y que todo lo que pasa por aquí, por aquí alrededor, que pues al final, si a quien les echan las culpas es a nosotros. Entonces, Ya entiendo. Vale, nada más Y que nada eso. porque llevamos yo y un par más por ahí toda la tarde y no vimos nada de policía ni estuvo tranquilo y eso, pero nada, sin fallo, nos movemos un poco más para la derecha y listo. No Vale, vaya a vale. ser. También hay mucho secreta, ¿eh? Por ahí. Sí, más que nada porque bueno, yo qué sé, vendemos por paseo, ya nos dicen que vayamos a otro lado, vendemos en industria, nos dicen que vayamos a otro lado, vamos un poco más abajo, os dice que vayamos a otro lado, esto un poco hasta la polla, la verdad. sí. Ya. No, sí, tranquilo, así está todo el mundo. Que bueno. Pero listo, sin fallo. ¿Y dónde vivís vosotros? Como te comenté, justo debajo de Go Postal. Si quieres, yo qué sé, te lo marco. o lo Sí, que quieras. que se suba un coche y lo marca. Y así lo Venga, reconoce vente. más Me habéis fácil. dicho antes A Montel ver. Rosa, uno de vuestros chicos, si no me equivoco. No, Montelrosa no. Alta Street, ¿sabes dónde está? Espérate que no te ¿Dónde? escucho, perdón. Alta Street, la piscina. La piscina llena, pues sigues para adelante. Hay una peluquería y una tienda de ropa muy juntas, que va mucha Ajá. gente. A ver. Pues enfrente de la peluquería, pero sin llegar a Go Postal. O sea, entre Go Postal y la Ok. peluquería. En un ¿Y qué vais callejón. de beige? Vale, ok. Solo beige. No, sí, beige blanco, beige negro, no, bueno, ¿sabes? Ah, vale. O sea, full blanco no. Sí, no, siempre No. vais a ver algo beige. Algo Entonces, crema, si, sí. si te fijas, vas a ver algo crema en todos nosotros siempre. Y negro nada, ¿no? O sea, todo de negro. Sí, no. todo de negro, Nosotros, nosotros no somos. Bueno, nosotros para algo tenemos un color y lo representamos. Vale. No, es que Perfecto, todos hacen lo mismo de ponerse negro. ¿Qué va, Sí, qué sí. va? Ya nos ha pasado que viene gente de negro así enmascarada, Sí. raritos, básicamente raritos. Pero no, Y no, que luego va, que va. cuesta diferenciar, pero bueno. Sí. No. Sí. Muy bien, ¿os dedicáis a algo? Aparte de robar. ¿Vendéis? Robar, vender. Sí, vendemos, ¿sabes? ¿Vendéis Uno- droga? Sí. Ok, Bastante. ok. Eso, lleva un poquito, pero bueno. ¿Pero la lleváis vosotros, la droga? No. O sea, la Nosotros plantáis. estamos chiquititos todavía. Ah, vale. Ok. Pero estamos, bueno, eso, asentándonos un poco. Vale, si os fallan o algo, nosotros vendemos, por si queréis. ¿A ¿A qué cuánto? precio? A 90. Claro. Es que la gente la está vendiendo más barata, creo. Está Sí, sí, un poquito. bastante más A barato. 70, ¿no? O más barata Sí. todavía. Sí.
70, sí. Que las calles dan mucho dinero. Y venderla a 70 no nos sale, Es no nos regalar sale el muy trabajo. rentable. Claro. Ya. Bueno, Me pero sale si a mí me rentable lo aquí venden a lo venden. 70. No, yo no, soy sí, sí. tonto, ¿eh? Sí, sí, está bien, está Y bien. si no te voy a atracar porque no me compres a mí, tranquilo. Me la pela. Es solo por si os quedáis sin o lo que sea, tenemos. Vale, perfecto. ¿Queréis hacer un darcha? Para Bien, si tener un queréis. contacto. ¿Cómo os llamáis ustedes en plan como barrio? International Gangster. Vale, nosotros somos los Cream Boys. Ok. Vale. Vale. O si quieres un CBIG barra IG. CB barra IG. Listo. Pues ahí estamos. ¿Y quién lleva un poco más la voz cantante aquí en vuestro barrio? Yo. Vale, yo tengo. Pues. Yo soy K. Si eres compi mía del gym. De hecho. Ah, pues sí. ¿Cómo te llamabas tú? Ley. Eso es. ¿Te paso mi número? Sí, no. Cualquier cosa, si no pásatelo tú también, hermanito. Hermanito. Dale. Anita, espabila. Dime. Pásale tú también el número. Ah, voy, que no tengo cobertura. Si pasa alguna cosa o algo ¿Eres antes de Adonis? nada, Sí. Listo. pegáis un toque a mí o a mi hermano. Ok, perfecto. Vale, vale. Yo no me como suelo duda. fijar mucho en el móvil, pero sí. A ver, yo Como sí, duda, ¿alguno pero- de vosotros se llama Brennan? ¿Brennan? Sí. Oye, otro hermano mío. Sí, el Cerilla. Vale, no, porque antes justo hablé con él. Anoche, ¿no? No, antes, o sea, justo Ah, hace, vale, no, ahora 20 minutos. Y justo en plan le pregunté lo mismo, le digo, ¿estáis viniendo por aquí por industria y tal? Pero no tenía muchas ganas de conversar, la verdad. No sé, estaría rayado. Es que es Yo qué tímido. sé. Sí. Por eso digo, cualquier cosa me pega a mí o a mi hermano el toque y punto, ¿vale? Ya hablamos lo que sea. Es que tenemos de todo en el barrio. Tenemos el gordo, tenemos el tímido y el autista. Sí, bueno, pues Luego anda el que nosotros. El que Sí, come bueno. tomates. Finonero, y- gitano, gallego, tenemos de todo. Sí, aquí hay de todo. también. Tenemos aquí el niño que chupa tomates. Ah, bueno. Luego a mi hermano que es el manos grandes y bueno, Sí. acá mejor no digo lo que es. No, yo no soy nada, a mí no me Yo, digas. a ver si. Nada. Cada uno tiene lo suyo. No hay menores de edad en el barrio, ¿no? Qué no. puto coñazo. Menos mal, menos mal. Hijo de puta. Ah, Yo te Hijo de quiero. puta. listo, Pues listo. nada, lo que necesitéis ya sabéis. Listo, Y ya chavales. sabéis dónde vivimos, así que Si tenéis que algún problema con alguien rollo de nuestro nivel y no os queréis meter porque sois más grandes, nosotros vamos a cualquier trabajito disponible, ¿vale? Perfecto. Ok. Vale. ¿Vale? Pues Nosotros que vaya vamos- bien, ¿eh? Somos eficaces. Ok. Listo. Listo. listo, Venga, un pues placer, suerte y señores. con Dios. Igualmente. Igualmente, vaya bien. señores. Venga, anda. Una Saludos. rápida que no os he preguntado, ¿vosotros vendéis algo? Si te han dicho que me Sí, droga. Ah, droga, vale, perdón, es que hay veces que desconecto el cerebro. Tenemos. Acá como menor. Eh, Bueno, yo qué sé. Buena comunicación. lo de algún menú no voy a preguntar. No, mejor no. ¿El qué pasó? Nada, lo sé. Cositas. Bueno, vamos a darnos otra Entonces, vuelta. Yo tengo una duda, entonces, ver. estos son los que os vacilaron anoche, ¿no? Pero Pero es que dice, escucha, pero que me ha dicho Neo que el flaco le ha dicho que no le vaciló. Que sí le di, en plan, Que le Flaco dijo le que dijo estaba todo bien. que sí, eso sí. Le vaciló, pero Neo le dijo que trabajaba para él y le dijo Flaco, vale, entonces todo bien, no sé qué, no sé cuánto, ya está. Y luego Flaco dijo, vamos a dar una vuelta y si están vendiendo, los robamos. Que por eso pasó lo que pasó, ¿sabes? No, le he preguntado lo de si uno de ellos se llama Brennan, porque es con el que yo he hablado antes, que he hablado con el chino y con Cone. Y bueno, no quería hablar mucho hasta que se han acercado 7, nos han rodeado el coche y ahí sí ha hablado. Pero ¿qué es lo que te digo? De repente a mí me ha dicho, no, vivimos en Motel Rosa, ahora viven entre Go Postal y la peluquería de ahí, no sé qué, en plan, no sé. Bueno, porque de primeras pues es normal que no se fíen y no van a dar información sin conocer. Digo yo, vamos.
A ver, yo le he ido sin máscara a hablar de normal, como puedo ir a hablar con cualquier persona si está vendiendo ahí. No en me industria, trae ¿sabes? confianza esta gente, igualmente. Así que... No confianza con nadie, coño. Otra cosa es Yo por eso le he preguntado. hostilidad. porque si es el mismo. Antes, Yo mientras- antes iba uno entero de blanco con un pantalón. No era ni como iban vestidos ahora, la verdad. O sea, digo, no sé. Tienen una pinta de traicioneros. Bueno, mientras, mía. mientras respeten la esquina, pues veremos. Eso es, mientras No, eso es como respete, todo. A ver, me claro, la si suda. te encuentras a alguien de ellos en la esquina, pues tenemos la Además- potestad de robarle porque han dicho que no iban a hacerlo. No sé si os habéis fijado, Claro. pero he dicho lo mismo que yo le dije ayer a los otros. Lo intentaremos. Pues más vale que lo intenten. Claro. Pero no han dicho no pasaremos. Han dicho lo intentaremos. Pues veremos. No, nosotros no hemos dicho que no lo vayamos a hacer nada si están en la esquina. Que eso es como todo. Exacto. Pues vamos a ver si hay alguien vendiendo. Y si no, nos ponemos a trabajar y ya está. Listo, vamos a salir. Ah, Dios, cómo pica esa mierda, colega. Cone, ¿estás bien? Está pensando en el flaco, el Cone, que ha dicho que lo echa de menos. Oh, madre mía. Ey, una pregunta. ¿La camiseta de Cone, cuando llegáis aquí a la ciudad, la regalan? El Franquito cuando llegó también la llevaba. A mí no me regalaron nada. Madre mía. Ah, vale. Oh, madre mía. Costa, no. El pobre lo primero que se Se ha encontrado nada más alimenta llegar es que ha salvaje, vendido 3 bolsas de chicos. marihuana y un Ah. le ha dicho delincuente de mierda por la orilla. Se me ha sacado los osos saliendo de aquí. Sí, me ha sacado un bucanero. Coche, hay un coche de industrias, ¿eh? Son Pero ellos. esos de los que acaban de venir. ¿En serio? Sí, es el mismo coche. Es que le pego un acelerón hacia el torno y los dejo atrás. Sí, a los jóvenes, tío. claro, es normal. No sabéis por qué Mukin está tan forrado, ¿no? Le vende a toda la ciudad. Claro, sí, pero ¿y cuánto producirá? ¿Sabe Dios? Pues 2.500 le dijo al flaco al día. Pues mira, Aro. yo creo que incluso más. A ver, Una barbaridad, el loco. coche, ¿no? Avanzamos un poquito más a la calle esa de donde están los de los pagos, por lo menos. Vale. Yo solo sé que nosotros, si pudiésemos producir cantidad, mínimo 2 kilos al día los vendíamos. Por lo mismo esa gente. Son Hostia, ellos. la que hay aquí liada. Vámonos, que se liaron a tiros aquí, coño. Y se ha liado. No, están respetando, Vesla. Me está vendiendo aquí arriba. Claro, sí, no estaban vendiendo en la esquina. Eso ya que se encargan los vagos si no les gusta que vendan ahí con su gente. ¿sabes? ¿Hola? A mí me da igual. A ver, es una pena que no seamos capaces de producir más, ¿eh? Porque si produjésemos... Hombre, yo creo que podemos producir más, pero yo creo Pues- que a la gente le da palo, ¿sabes? En plan, yo, Ya. por ejemplo, hoy no he ido a plantar. Ayer Ya, fui a ya. recoger las plantas que plantaron esta gente, tal. En plan, si entre todos cuando nos despertamos, no, nos vamos a plantar un rato, ¿sabes? Sí. Se podría producir mucho más. Yo, mínimo, casi 3 kilos los vendíamos, ¿eh? Pero sin problema, ¿eh? ¿Sí te apetece ponerte a vender o prefieres ir a plantar? Si quieres vamos a plantar, si hace falta producir. A mí me digo. Vamos a plantar porque no sé cuántas ramas habrá. Vamos al almacén y miramos. A lo mejor Gallego y yo vamos a plantar y aprovechamos mientras vendí ustedes. ¿Vale? Vamos a mirar el almacén. Y vamos a mirar el almacén a ver si hay ramas y si no plantamos el Gallego y yo. Vale. Si vais a plantar, yo me voy con vosotros, ¿eh? Mejor, maravilla. Sin problema. Las 3 personas sería óptimo, la verdad. Así no nos volvemos locos. Sí, vamos en el mini. Perfecto. Bueno, te espero aquí. ¿Qué vas a flipar con el maletero del mini? ¿Chico qué bolonillo? Pues... Vale, entonces Eso ¿os es- vais los tres? Vamos a mirar a ver cuántas ramas hay y te digo.
te dice el gallego, que está adentrando. Vale, tenemos 30, ponle. 29, pero bueno. Chin. Hay poquísimas. compraste outro coche. 40. Unas 40. Un mini. El mini de rally, aquel que habíamos visto. ¿Te acuerdas? Ah, que Fari me esté haciendo aquí un striptease que... ¿Cómo? ¿What? ¿Qué estoy viendo? Mira, Fari. Me gusta mi torneo, 50. pero yo no quiero mirar. 50. Sí, mira el panorama este. 80. Ponle que haya 80. $120. 120 son 2 coches. 5.500 pavos. Esto por aquí. Vamos a meterle 30. Eh, 30 no. 20. No, 30 tienen que ser. O incluso 40, pero bueno. Aquí. Están a medias. Están a medias, yo los dejaba incluso. Los tiraba incluso. Lo que vayamos al IVA a coger un poquito más de cantidad. No, en plan, a ver, espera. ¿No se va a ir dos arriba y dos abajo? Nos vamos los dos arriba. Vale. Vamos a ir en un coche entonces. Yo me llevo el mío si quieres. Vamos a ver cuánto entra en el mini y vemos. Dale, y... Porque yo creo que entre el maletero del mini y lo que podemos meter en los bolsillos nosotros, vamos bien con un coche. Perfecto. Pues ahí dime lo que sea, sin problema. Ah, está en la playa, es verdad. Cierto. El otro. A ver, ¿esto cuánto cargaba? Yo creo que 60 o 70, ¿eh? Te coge malía. Son 10, 20, 30, 40, 50. 50. 55. 55. 15. 70. 70. Y ellos hacen 15 más. Son... justo 100. Dime. Pues vamos en un coche. Vamos por el barrio. Tú no estás bien cabeza, ¿otro coche más? Pero si viene la poli, ¿me bajo? No, pero tú te vas a quedar al IVA. ¿Tú te vas a quedar al IVA? Yo sí. No, no te bajes, te quedas ahí arriba y ya está. ¿Te vas tú solo? Sí, Vale. Te haces la de fumar, ya está. Vale. ¿Hacemos Bueno, fútbol los tres? cuando levanten o... todos, porque no hay ni Cristo. pues vente abajo, aquí abajo hay gente. Voy a coger pasta y vamos. Listo. ¿Listo? ¿Pero tienes ya la semilla y todo, gallego? ¿Y ese Sí, sí, sí. Creo. Me quedo abajo. Creo, creo que... ¿Te gusta? ¿Y te gusta? ¿Te gusta? Sí, no va a subir. ¡Qué bonito! Date una vuelta si quieres. Gallego, no hay pasta. ¿Cómo no hay pasta? Hay 3.000 pavos solo. Ay, me cago en Dios, llega. Tengo yo. ¿Llega? Tengo yo pasta. Yo tengo si no 10.000, ¿eh? Son 5.500 pavos lo que hace falta. Yo tengo si no, vaya, lo que Claro, digo. paramos y saco yo del banco. Listo. ¿O tienes tarjeta tú? Yo tengo tarjeta, sí, sin problema. Ahora bueno, voy en la pues, gasolinera. Hostia, yo voy con el arma, tú. Espérate, Sí, yo también la llevaba, pero no sé si llevarla o no. Yo llevo una SNS. Llevo una SNS por si acaso. Lleva con SNS porque sabes tú que Puma se pone muy tonto. Claro. Sí, llévate esa que tienes tú, la suelto yo. Vente para Suelto yo. abajo y nos
Vamos, que no hay nadie. Habría que ya mismo ir a por porro, por los niños. Sí, cuando vayamos a procesar. Vale, llevo 3.000, hay que sacar 2.500. ¿Y ese colose? Sí, claro, si te queda abajo, cógete 20. ¿Qué? ¿Te gusta o no? Oh, sí. Vale, mira, ¿cuánto te ha costado? Unos pocos criptos. ¿Has comprado con cripto? Claro. ¡Qué bonito lo! Está guapo, está. Vale, mira. Y tiene un maletero que flipas. ¿Listo? ¿Dónde vamos? A la gasolinera, ¿no? Esa cortina. Sí, mismamente. Gasolina tiene. ¿Pero cuánto vais a sacar? ¿Cuánto te sale el full tuning esto por los niños? Pues me costó 4.000 pavos. ¡Hostia! Es muy barato, ¿eh? Está regalado por los niños. ¿Cuánto dinero sacó, Sí. Gallego? 2.500. No, sí, 2.500. Pues, escucha, ¿sabes que tiene que aquí sacar 100 en 100 por cojones, no? ¿Sí? Sí, en Fleca creo que puedes sacar de... En Fleca puedes sacar de mí en mí. Joder. ¡Oga! No sé. Escúchala. Dime. Uno detrás. No sé, a lo mismo, es como porro si puedes sacar mí, ¿eh? Muble, ¿qué le te iba? Yo voy a Ni subir la puta idea. oliva y... ¿Tenéis sitio encima? ¿Cómo? Que no hay ni Vámonos. cripto. ¿Tenéis sitio encima? Ah, sí, Sí, claro. sí, sí. Vale, vale, perfecto. Vamos. Vamos. Ahí Joder, te qué bien dejo- suena este coche, tío. Ahí te dejo en la guantera, Gallego. Sí, vamos a repartir la pasta para comprar las regaderas. Ah, perfecto. Que voy para el Megamall entonces, ¿no? Sí. ¿Tú llevas ya la semilla y todo? Sí, solo hay que comprar Megamall y luego vamos a plantar. Lo único Perfecto. que llevo encima es móvil, radio y ganzúa por si mosca. Y yo llevo un par de cosillas, pero no pasa nada. No, no te preocupes, no te preocupes. Si no metemos algún macho más y ya está. ¿Cuánto cabe en este maletero, Gallego? 50 en el maletero y 5 en la guantera. ¡Hostia! La cosa es muy buena. Claro, por eso lo compré. Escucha, y corre que te cagas, me cago en puta Dios. Claro, está con el full tuning también, si no corre. Bienvenido a YouTube. Jesús, písale a ver si llegamos a 200. Que viene yo por los niños, pero está complicado, ¿eh? No creo que llegue. Cuesta abajo seguro que llega. Sí, hombre, no Ah, cuesta pues claro. abajo, sí. Sí, claro. Como decía Bienvenidos a YouTube, ya no lo dice. Ya no lo dice, tío. Claro. Lo bueno que este es medio todoterreno, tío. Esto por el monte va que flipas. Porque es poco alto. Esto lo puse alto de todo. Parece que la fiesta se ha terminado. Aquí sí pilla 200, yo creo. Puede ser. Si no vamos a robar algo, No lo pilla, ¿eh? No. Lo que pasa es que hace falta venderle mucho. Ah, este coche es para lo que es. Para cargar. Escucha, este coche entonces para procesar también es bueno, ¿no? Claro, ¿Este es el que vamos a traer a partir ahora? seguramente. Hombre, mejor que Sultán, ¿eh? Porque más Sí. todo terreno, ¿eh? Esto es un sub, ahí donde lo ves. Ah, ¿es su? Claro. Por eso es medio todoterreno. Tiene gente en una moto. Darle dinero al Fari, ¿no? Sí. Con 2 personas. No ¿La me esquina? fija lo- ¿Qué le compro yo, No, no me Gallego? fija lo que Voy a comprar. Bueno, vete comprando regaderas. Voy a comprar yo las macetas y el fertilizante. Nadie. ¿Dónde estás tú, chino? 2, Solo camino válido otra vez. 4, Vale. ¿Dónde vosotros? 5, 6, 7. Por las fábricas estas. ¿Cuánto le dije? ¿Ahí te la bajadores? 3, Sí, hay alguien, algunos. 5, 6, A ver, puede ir al estadio si quiere, bro, y mira, también eso. La de Italia. Está bien, donde está el Airsoft. Uf, No, hueco justo, colega. Dale tú algo de pasta, porque yo ya no me queda pasta. Voy. Toma, Fari.
Regaderas, todo regaderas. Ahí te... 120, somos 3. Voy a quedar con 45. Vamos esto por aquí. Vamos esto por aquí. El Italio... Parece que está celado. Sí. 3 pavos me han faltado, no tendrás 3 pavos, ¿no, Gallego? No, pero no te rayes, que maldad. Pues sí, parece sí, igual me lea. Claro, es domingo, entonces. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Regaderas, regaderas. 1, 2, 3, Entonces hoy Didi no tiene 4, furbo, ¿no? 5, No, porque está el estadio cerrado por la niña. 6. Si es pan y así. Vámonos. Gallego, ¿te enseño yo un sitio donde yo creo que podríamos plantar? Sí, claro, dale, de una. Haces uno. Sí, es que eso es bueno, no, No, para ti no. hay que ir variando. Pues somos colegas por la niña. Pero bueno. Mira, te lo enseño y si no vamos de vuelta para atrás donde sea. No, el sitio en el que íbamos es mejor cambiarlo, porque el otro día estábamos allí, escuché unas sirenas por cerca y no me moló una mierda. Perfecto. Hombre, claro, hay que darle. Mucho que trabajar, necesitamos mano de obra. Vamos a pasar por delante del procesado así, pero no te preocupes que somos como fantasmas por los niños. Somos Sí, Spiderman. sí, no hay problema. No parece que haya nadie, ¿no? Procesado. Y de paso le echamos un ojo, que tampoco está de más. Sí, no parece que haya Uy, nadie. va. ¡Quieto! No parece que haya nadie, ¿no? ¿Le cambiaste las ruedas por los niños? No. Unas ruedas off-road Sí, le venía muy bien, ¿eh? y, ¿Sí? y ya ¿Hay de eso? Sí. Claro, Sí, por los niños. El puto mecánico no se entera de nada. Me dice que si le pongo vinilos que corre menos. Le pregunto si las ruedas cambian algo y me dice que no. Pero no, pero si la rueda... Yo es que claro, yo te digo una cosa. Yo he sido mecánico toda mi vida por los niños. ¿Sabes? Vale. Pero O nadie sea, asegura. Pues tú tienes ruedas que son literalmente para ir por tierra por los niños, de off-road. vale. Pues tienes que venir tú conmigo y vemos que hay que cambiarle. Perfecto. Luego vamos al taller y vemos qué tiene y qué le falta. Ponerle ruedas off-road implica, por ejemplo, aquí el coche agarra mucho mejor la arena, es Claro. mucho mejor. Si tú lo quieres usar más así, de 4x4, como has dicho, y que es un rally al fin y al cabo, ¿me entiendes? Claro. Pues entonces tiene que llevar off-road. Escucha, Jesús, yo te iba a hacer pregunta. Dime. ¿Qué porroche como mecánico? ¿Cómo que vinilo quita velocidad? No, es que los mecánicos, yo he escuchado, he ido una vez con él y yo he escuchado fumadas de Escucha, petardo, la verdad. pulmonía, ¿no? Sí, no, una locura. ¿A dónde vamos? Plantado por los niños. Me va a llevar camino de matarme, ¿eh? Pues a eso Venga, por vamos. los niños. Ah, me voy a matar. Claro. Venga, me avisar, me pongo traje, ¿eh? Así no me tenéis que hacer más nada. Está guapo este sitio escondido, ¿eh? Claro, es que esto está en medio de la montaña. Si Claro, pasa el helicóptero tiene que pasar muy Hombre, recto. Mira, lo malo es que llueva, ¿eh? Como llueva mira, nos va a llevar todo. en todo esto de aquí se puede plantar sin problema. Y tienes aquí 2 árboles encima que te tapan. Sí, generalmente. Y luego aquí arriba, lo que pasa es que aquí está más descubierto. ¿Ves? Tienes toda esta zona de aquí. Pero aquí podemos dejar coche porque si lo dejas allá abajo se ve Sí, de no. carretera. Sí. No se ve, no se ve, mira. Hombre, yo estoy viendo puentes, ¿sabes? No, sí, pero espérate, chiquillo. Claro, lo metes para aquí y ya está, coño. Mira, tú aquí el coche no lo ves, es imposible. Claro. Ah, Nos pues, bajamos aquí y plantamos aquí, literalmente, en plan de a Sí, lo sí. que plantamos aquí cabe de sobra y estamos muy escondidos. Esta zona Sí, a mí sí, me sí. encanta plantar. Que sí, que está guapo, sí. Como siempre has dicho tú, Gallego, se cambia cada 2 días o así. Y ya. Claro. Pero así, por lo menos, estamos guay aquí, ¿sabes? Bueno, están aquí las tal, son 40 para cada uno. Perfecto. 40 semillas y 10 Cuatro y machos, ¿no? cuatro. Como siempre. Sí, y macetas y lo de siempre. Yo pillo 20, planto 20 y luego planto los otros 20 y ya está. Es que Sí, yo sí. quería venir plantado, pues llevo sin venir plantado mucho tiempo. Pues darle caña, venga. Claro, ahí pillo yo, Fari, por el niño. Creo Vale. que te voy a dar con el maletero, ¿eh?
Por si acaso, hombre, yo te digo por si acaso. Voy a meterlas aquí. Chino, estás atento a las escaleras esas. Que pasa un coche muy lento. Uno morato. ¿Dónde? Por el aro de las escaleras de la carretera. Perfecto. Estoy mirando escalera de Ninali. Bajo Ninali tampoco. Has dicho 40 semillas, ¿no? Sí. Sí, 40 por cabeza. Vamos para la 2 nosotros. Así no pisamos a los que están allá. Sí, perfecto. Pues esta zona gallego hay tengo un montón más de sitios para enseñarte que están así escondiditos. Vale, vale, pues está de puta madre, tío. Y ya te digo que a mí me mola ir cambiando de sitios porque si no es una movida. Y tengo uno que ahora antes, cuando nos vayamos, te lo enseño también. Porque yo he sido más vivir de campo, ¿sabes? Siempre. Entonces, claro. Sí, te gustaba el senderismo, ¿no? Por lo que veo. Sí, bueno, es que a mí me gusta mucho ¿Qué? dar vuelta por la montaña. y todo, por los niños. ¿Qué? Que no había macho, maletero. No, no, los machos los tengo yo todos. Ah, vale, vale. Luego nos da, No, no, ya los meto yo, los machos. Le pillé el truquillo, ya no tengo que ponerme en primera persona para hacerlo, ¿eh? Va bastante guay así. Sería mala suerte, colega, que viniese la poli aquí. Madre mía. También te digo, salgo por patas. Montamos en el coche y nos piramos de aquí. Y que nos pillen. Sí, me estoy dando cuenta, sí. No malo de esse sítio são as moscas. Son las plantas estas, tío. Parece ser, que traen las moscas. Me di cuenta, me di cuenta. Subimos un poquito la música y a ver si así se notan menos.
Tan, 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 pam, pam. Voy a poner la gorra. Tengo el pelo seco ya. A mí me mola, ¿ves? Venir aquí, plantar mis plantitas de chill. Luego a ver si nos hacemos un amu. Y esas cosas. Y a los que les mola más robar y ese tipo de cosas, bueno, pues que se queden por allá abajo. Que le den cañita. Uy, no me desaparezcáis, por favor. Posible que me entren aquí, sí. Voy a pintar el coche de color camuflaje. Camuflaje verde o marrón. Claro, con los niños. Y nos tenemos que hacer unos outfits también de camuflaje. Ah, yo ya tengo unos mirados, ¿eh? Yo hacía eso por los niños cuando me iba de caza con mi padre de pequeño. Claro, claro. ¿Esto no existe, Mili? Sí, claro. Por eso he dicho de pequeño. La mili no nos vestían de camuflaje, no sé que fuera infantería de campo por los niños. Tú lo que sabes llevar mejor sotana. Bueno, sí, pero eso fue después. Currículum que amador de que sabes sin nada. Claro, pero yo sí mejor. Ta-ta-ta-tam. Pam, pa, pam, pam. ¿Poniendo los machos gallegos? Sí, sí, los machos ya me encargo yo. Perfecto. ¿Pasa, perros? Madre mía, flaco. Y ¿Qué dices, flaco, por los niños? ¿Qué hacéis, guapetones? plantar. Esa es. Uno estamos plantando y otro vendiendo. Puta madre. ¿Y el Didi qué está haciendo? Que está solo. Pues no sé, estaba con ellos. Sí, entiendo con casi, no me equivoco. Me voy a ir para arriba, ¿vale? Que necesito que me recojan. Ok. Perfecto. ¿Ha llegado tu colega? Ya no te escucho. Perfect. Pam, pararam, pam, pam. Son 8 filas. Llevamos 3. No, llevamos 2. Vamos por la tercera.
Perfect. Espero que la pille. Quedan 5 filas. Está guay este sitio para plantar. Mira, desde el aire, desde este lado, no se ven prácticamente. Gallego, han sobrado 20 semillas, ¿eh? ¿Cómo? Han sobrado 20 semillas. ¿Cómo que sobraron? Yo he cogido 40, ¿eh? Algunos no habéis cogido las otras 20. ¿Será Jesús? Pues no sé. Jesús, ¿cuántas semillas? ¿Has cogido 40 semillas tú? ¿Yo? Sí, claro. No, he pillado 20. Ah, vale, ya decía yo, pues que falta ahí, sobran 20 semillas y Gallego este cree imposible. Claro, me faltan las 20 mías.
10 fertilizantes, que supongo que vosotros tendréis de sobra. Sí, claro. Alguien tiene. A mí me sobran 5 y al Fari le sobran otros 5. Perfecto. De noche sí que no nos ven ni de coña aquí. Casi llegamos a la mitad. Sí, ¿no? Calculo bien, perfecto. Se va a juntar con las del Fari, macho. Gallego, ¿sabes que hay una tipa que he ido a venderle y me dice que no, que solo te compra a ti? Pues no me extraña. Pídele el número. ¡Madre mía! Dile que luego voy a llevarle No, su no ración. creo que sea tu tipo, pero de todas formas, ¿sabes la camiseta que llevo yo de K, no? ¿La cantidad de qué? No, la camiseta que llevo yo de K. Sí. Vale, pues la tipa se ha puesto una tuya, una de que pone una G, te paso una foto. Escúchame, que solo te compra a ti, me dice la piba. Claro, tengo fans por ahí. Pues oye, te pega esta muchacha, en verdad, ahora le pido el teléfono, Yo te mato. ¡Pídeselo! Mira la foto. No me llegó foto ninguna, ¿eh? No me llegó foto ninguna, ¿eh? Ahí tienes.
Joder, mi tipo dice. Una noche de invierno así fría, con unas cuantas copas encima y tal. No, que va, no creo. Pero escúchame, ¿tú has visto ¿Llegó esta tipa tuya? ¿Tú has visto la camiseta que se ha hecho para ti? Sí, lo vi. La más mona imposible. Ya. Marcando tendencia. ¿Qué coño reggae hay? I don't know. Cuando te falte un fertilizante, pídeme, ¿eh? Pues ya, por el hecho. Ya empiezan a desaparecer. Bueno, pues los planto y luego las regamos. Gallego, mira a su hermana también. ¡Hostia! Esta es un poco más mona. Magic Gallego. Claro. No veas cómo te aman aquí la peña. Esto es increíble. Pregúntale dónde compré esa camiseta que me gusta. Dale, ahora le digo. ¿Me dan los 5 Ferti, Gallego? Sí. El Fari me lo ha dado con el bolsillo lleno y lo he tirado al suelo. Y se me han abierto y todo y la he liado por los niños. Ni te preocupes. Que se la ha hecho ella, dice. Ah, bueno. Pues pídele una. Escucha, ya hemos llegado, ¿sabéis? Que hay que fertilizar y regar después. Sí, darle caña y luego ya vamos regando y fertilizando. Quedan 5, pim pam. Ahora sí hay poli. Meto por aquí unos machos y ya está. Pero en realidad vamos a seguir plantando. Y luego meto los machos. Listo, yo ya termino. Ya espera que salgan las bellas plantas. Sí, yo también.
Aquí me la pilla. Aquí me pillaba una, tío. ¿Dónde está? No lo sé. Mierda. Soy imbécil. Quedan 7. Igual me voy a calentar algo de cenar, ¿eh? Mientras se terminan de crecer. Me parece buena idea. Así no me entra el hambre después. ¿Los machitos o qué? Sí, estoy metiendo machos por aquí. Machitos, machitos. Luego a medida que vayamos recogiendo, pues hay que meter 4 machitos o 5 más por ahí. Para asegurarnos de que entra todo. Que las semillas nunca están de más. ¡Epa! Que me caigo. Me cago en... ¡Ay! Ahí va, pero... Arriba. Ahí va. Esto es como tu tierra por los niños. Sí, estoy acostumbrado a escalar por los montes. Mar y montaña. Es lo mejor que hay. Una buena mezcla. Sí. Voy a echar una meada en un seto de estos aquí arriba. Vengo ahora. ¡Uepa! Que me caigo. Vengo ahora. Un segundo. Voy al baño y a meter la cena en el horno.
Le tumbo las plantas del Fali. Que si el cabrón me las puso encima. Ay, que me da lipo. ¡Ya! Dale, hop. ¿Qué? ¿Nacen o no nacen? Sí, yo ya estoy terminando. Yo ya estoy cogiendo primera. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues apañar. Ah, pues sí. Empieza a cosechar ya por aquí. Sí, sí, estamos en aquello. Diego tiene todo allí al lado del coche para regar y fertilizar, ¿eh? Sí, sí, darle también. A las que veáis, darle sin fallo. Hay que gastar todo. Lo que no se gaste va a quedar aquí, así que. Sí, obviamente. No te mates, Hasta el cabrón. bombazo me he pegado por los niños. ¿Te has dicho que te has pegado? Un bombazo. ¡Madre mía! Tú hablas como yo. ¿Sabes lo que es la zambomba? Seréis boomers. Claro. A mi hermano le gusta tocar la zambomba por los niños. Este hijo también. Aprovecho y ya le meto unos machos por aquí.
a salir roto como piedra. Ya no he dicho que tengas cuidado por los niños. Machos ya no voy a meter más. Lo que van a sobrar son regaderas, ¿no, Gallego? No deberían. Lo que sobre va a quedar, así que... Pam, 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 pam. ¿No hace falta ayuda? No, que va. Quedan 5. ¿Cómo vais por ahí abajo? ¿Qué estáis haciendo? Ah, se En el cayó ya. hospital, hermano, que el chino se ha tirado del ático para abajo. Joder, el chino con las artes marciales eso se vuelve loco, bro. ¿Sabes que era un norre? Toma el mensaje de la galleta de la suerte demasiado serio. Joder. Eres golpe de suerte, ¿eh? Caca, he encontrado una clon tuya. Un caclón. Listo. Vamos a recogerlo.
Vale. Vengo ahora. Que aproveche, chavales. Voy a mangiare. Unos buenos macarronis con carne, gratinadis. Son con atún, no son con carne. Puta madre. De roleplay. Qué va, tío. Un puto coñazo. Es un puto coñazo, tío. De momento no. Y no tengo tantos conocimientos, además. Eso tiene que ser una rompedura de huevos. Más para adelante, ya se verá. Primero hay que darle caña aquí. Esperar a que salga el GTA 6. Y cuando salga el GTA 6, tantear el terreno. Ya se verá. Pero de momento no, que va. No me da la vida, tío. Malamente me da la vida para streamear.
Callejo, después de llevar planta barrio tenemos que mirar y procesar, ¿no? Sí, claro. Ya, pero parece ser que el 5M lo van a meter en... 5M, bueno, no sé si será 5M o qué será, pero ya está, hay una versión beta para consola. Puedes comentárselo a las Fuerzas Armadas por los niños de ahí del barrio. Sí, ahora se lo decimos cuando vayamos a salir de aquí. Pues vamos a sacar 120 plantas, ¿no, Gallego? Si no me equivoco. Menos porque se han hecho semillas, creo. Ah, bueno, es verdad. Estaríamos hablando de 80, Sí, porque 80 ramas por ahí. 80 ramas más 60 y tantas que había en el almacén. El almacén creo que tiene que haber más o así. En teoría tiene que ser... Deberíamos sacar unas 90 ramas aquí. 90, 95. Sí, cosas así más o menos. Poco a poco, tío. Yo... Esto no lo hago por dinero, entonces... Voy haciendo lo que me apetece. Si algún día... Tengo los contactos y los conocimientos suficientes como para montar un servidor de roleplay, ahí me lo puedo plantear. Pero primero hay que aprender. Yo aún no sé... No tengo mucha experiencia en rol. No podría gestionar un servidor. Ni de coña. Pero con el tiempo, quién sabe. Si se da, se da. ¿Qué tal, Gallego, por los niños? Aquí estamos. Me estoy comiendo un tupper mientras voy recolectando. ¿Qué te parece? Claro, como tiene que ser. Pues claro. Esta zona está bien, ¿eh? Por los niños. Sí, me gusta. Además con estas hierbajos tapan que flipas. Claro. Claro. Es el pájaro para que te vea. Aquí ya tiene que ser mala suerte, colega. Sí, no, aquí también es medio... Como que pasaría más por el lateral, ¿sabes? No pasa por Claro. el medio. No tendría mucho sentido. Ahí va, ahí va, ahí va. Madre mía, voy a acabar empachadísimo con el plato de macarrones este. Bueno. Yo es que me gustaría hacer tantas cosas en streaming, tío. Tengo varios juegos ahí pendientes de jugar. El Red Dead Redemption. El Cyberpunk. Varios juegos de miedo que hay por ahí. Pero no me da la vida para todo, tío. Ahora estoy enganchado al rol. Y hasta que se me pase un poco el mono, seguiré dándole al Yo a rol. los jefes por los niños, que cuando salgamos le avisamos y si quieren ir a procesar estamos listos. He dicho que sí, ¿no? Sí, han dicho que de uno por los niños.
¿Qué? ¿Está lleno ya? No sé, estoy aprendiendo a ver. Escucha, Gallego, me han sobrado 4 regaderas, ¿eh? Bueno, pues tíralas por ahí. Le queda todavía un poquito. Le queda un 5 sitios. Una buena plantada, sí señor. Gallego ya llena el maletero, ¿no? Me quedan 2. Sí, está lleno. ¿Guantera lo que llena también? Una guantera seguro que queda. Voy a mandar la ubicación por el grupo Gallego por si alguien quiere venir. Sí. Aunque estamos ya casi terminando. No, pero digo plantar en algún momento a alguien, ¿sabe? Ah, que aquí bueno, está sí, bien. claro. Las semillas están en el maletero, podéis ir metiéndolas ahí. Sí, yo ya metí mía. Dime, hermana. He hablado con Dylan, el de los vagos. ¿Y qué dice ese? Adivina, ¿Qué pasa? han deportado a 5 de los suyos. No me extraña. No me extraña. por los niños. Qué casualidad. A 5 sin papeles. Sin papeles y sin mano. Pues sí, me ha llamado. No, no diga eso, hombre. Que comían chetos pandilla por los niños demasiado. No te borro por eso. Escucha. Ey. Relaxing time. ¿Y ahora te Nah. llaman para qué? ¿Para el interés? ¿Cómo? No, o sea, a ver, lleva días diciéndome que quiere comprar, no sé. A mí me da Hombre, pena. ahora podemos vender por los niños. Y más si procesamos hoy. Sí, no le voy a decir que no, pero que me da pena el pibe, ¿sabes? De que barra más Me daba dura la sería vencida.
Que barra madura se tira se sube, cago en la puta, hermano. Sí, está tirando barra madura. Me falta echar aire. Tranquilo, hombre, tranquilo por los niños. Es tan bueno, hermano. No jode, A ver con el coche. Franco. Aquí hay mucho movimiento de jesters por su industria, Está lleno ya, El coche está lleno. Vale, a ver que me Mi cago. guantera también. Estoy ayudando yo a coger, Que me cago una plantita, Con los niños ahí en el bolsillo. Estoy lleno. Eso yo te recojo de más, no te preocupes. Disparos por industria, Era fumado de siempre, tocando cojones. Es normal, si mandamos a los otros a vender allí, a la zona esa zona es conflictiva. ¿Te caben todos gallegos? Sí. ¿Gallego? ¿Qué va, qué va? ¿No? Estos deberían ser machos. Bueno, me está siguiendo un sultán de gente de azul celeste. ¿Azteca? Con máscara y todo me han dicho, ¿qué onda? Y me han pitado. No me han dado el pare. Si esta es su manera de darme el pare, pues lo flipo. Pues vamos Sí, a estos por son ello. machos. Sí, me voy para industria y les tiroteamos, ¿Tenéis armas? Vamos al barrio y salimos. Me los llevo como para el barrio, Me los llevo como para el barrio, me siguen. Pero si se vinieron antes allá, macho. Yo por yo no, eso. no sé. Que no salgáis todavía, flaco, no salgáis todavía. Yo no entiendo nada. Si me han dejado de seguir, y voy yo solo. Escucha, pero los celestes, los aztecas. Sí, van de azul celeste entero. Pero antes han venido al barrio, Aquí han ido al barrio, eso. Pues no estaban ni vendiendo Porque- ni nada, estaban pasando tan normal y se me han puesto a pitarme con máscara y todo. Aquí han venido al barrio. Porque ayer alguien de los nuestros, creo que fue Chema, fue a vender allí enfrente del Hornis. El Hornis es de ellos. Y que no vendiéramos por allí, Es básicamente. que se cae en la puta boca que cuando no tenían marihuana les vendíamos nosotros. Así que se relajen. Mortadelo, sí. El mortadelito Mortadelo y de filemones. los huevos. Dos filemones de totú. Para que no vendiéramos en el Horny, que es suyo, bolonillo. A ver cuando llegó a la ciudad y no tenía nada, a ver quién le salvó. No, pero si empiezo, si me ha intentado parar diciendo, ¿qué onda? Y me ha petado. Madre que pare. A ver, yo. No sé, a mí no me. A mí no me cae mal el mortadela, pero bueno. No, yo no lo conozco. O sea, no me puede caer mal una persona que no conozco. Gallego no te puede caer más. Pero si empieza a ver mierda, pues. Pero la mierda es simplemente pues lo mismo que hicimos nosotros hoy con los de blanco esos. Es en plan, no vendáis en esta zona y ya está. Ya, claro. Están en su derecho, ¿no? Sí, sí. Pero si ahora le han dicho esos flacos, pues. No, sí, pero una cosa supongo que es el barrio y otra cosa los negocios, ¿no? No sé. Ya, bueno, pero Industrias no es nuestro barrio también y lo estamos reclamando. ¿Cómo que no? Eso es negocio mío. Yo ahí reparo coche. Pero tú le has dicho, no es nuestro barrio y lo estamos reclamando, pero es que ellos están reclamando un negocio, ¿me entiendes? Mira que llego ¿Dónde estáis? por esta zona de aquí. Que aquí no me gusta mucho. Está en... Lo que pasa es que Muy cerca de la carretera. hay poca vegetación por los niños. Claro. ¡Oh! Ah, apañado. Bueno, Hemos hecho croqueta. era coche truco. Ahora te pones más. Pues igual la han callado. Cierra las puertas, las tienes abiertas todas. No, estoy bien, estoy hablando por teléfono. Me veo las puertas cerradas por los niños. No, las de la derecha no están un poco abiertas, Pero es que creo que se ha jodido junta de puertas. Anda. Se descuadró el coche. Sí, claro. Por los niños. Señorita, aquí.
le meten a uno. Nosotros hemos salido ya de Luego, Conquista, estamos yendo tienes pa' por barrio. aquí, por este camino, tienes un par de sitios buenos también que Esto es muy bueno, ¿eh? hay que dar... Por ahí también hay un par de sitios buenos. ¿Coches abajo, sois vosotros? Sí, sí. Es que voy a cambiar de coche. Y luego tienes aquí... Hablando con el Marvin. Viene un coche. Por el puente. Te cago. Ya, estos son los de Marvin. Vale, vale, vale. ¿Y esta? Lo que pasa es que es lo mismo. Que esto está... Poca vegetación, sí. Mira, aquí abajo. Dele. Lo que pasa es que... Pasa que aquí te miran desde cualquier lado. ¿Tuvimos reunión otro día con So? Sí, pero más... Sí, hay más adelante, sí. Más abajo, sí. Por eso este sitio Lo entonces que pasa es que esta zona, al fin y al cabo, es pues muy abierta. Si viene un pájaro, pues te va a besar. Sí, Es lo sí. jodido. No, yo creo que cuando hemos plantado por ahora está bien. Un segundo, que estaba hablando con K. Estoy yendo aquí a la escalera, hermano. ¡Ay, madre mía! No me des todo eso. Es que los arbustos estos no vean por los niños, si no Se me controlo va el la cabeza. coche. Vamos equipando todo y vamos a darle una vuelta a ver lo de los aztecas eso y ahora vamos a procesar. Somos 8 justos, vamos a aprovecharlo. Y el barrio. ¿Somos 8 con nosotros o sin nosotros? 8 con nosotros. Eso hay que quitarle la puntería que llevan en los altos, hermano. Estamos de camino al barrio nosotros con la rama, señor. Bueno, hablo. Yo cada vez que escucho vamos a equiparlos todos, vamos a tal, a mí ya me da... Sí, a mí me da ese infarto. Alguna vez nos tendrá que salir bien algo, hombre. Hombre. Si no es culpa mía. Oye, Siempre. también, bueno, también hay que probar cosas diferentes, ¿sabes? Siempre, sí, está bien. Que no siempre sea probar, vender, plantar Claro. y tal, y salir un poco también a las Sí, calles. sí. Como hemos hecho antes también. Hay que salir a repartir amor, cariño. Claro. Yo tenía que comprar algo de comer, ¿eh? Me estoy a punto que me dé patatú. Pide ahí que te lleven algo al barrio. Y así no tenemos que parar. Estás siempre igual, macho. Coño, puta tarde comprado y le da flaco. Yo es que, también te digo, llevo 3-4 días en lo que compro pack de 500, dejo en el barrio y no tengo ni para mí. ¿Es que sí? Pues macho, yo no pido nunca a nadie ni dejo nunca a nadie nada. Yo compro para mí lo justo que necesito yo y ya está. Sí, no, yo compro para mí, pero en plan, si por ejemplo compro un pack de 5 y ya lo típico, en plan, voy a comprar comida, déjame comida, no sé qué, tal, comida y bebida, no sé cuánto, y ya por el final, entre una cosa y otra, pues te queda así. Que no pasa nada, que yo voy otra vez y compro otra vez, ¿sabes? Que no Sí, drama. claro. Si el dinero que tengo lo gasto en lo que haga falta. De hecho, vamos a comprar el Hornis, ¿no? ¿O qué? Hornis. No, hombre, que vamos cargados como bien para ir al Hornis. Para que se pongan todos encima. ¡Hostia, qué mareo pillado! Eso porque últimamente estás fumando cosas malas, ¿eh? ¡Hostia, qué Sí. mareo me cago, puta Dios! Deja de fumar canutos, colega. ¿Qué mareado? ¡Pura broma! Yo no fumo porro. No, pero tanto está con las plantas, pues claro. Claro. La resina se te mete por los poros de la piel. Yo necesito comida, porfa. Pues has preguntado tú para que te dieran a ti. Y al final vamos a tener que ir a comprar nosotros, tú verás. Vamos a tener que cambiarnos de nombre a los muertos de hambre. Madre mía. Internacional Hambrientos. Por cierto, si os descargáis la aplicación de anuncios, sale el flaco en un anuncio de Caritas. Sí, lo vi. De personas desnutridas. Y sale el flaco. Lo meto en el garaje ya. Y vaciamos lo que tenemos encima. Listo, ahí entro, voy por el almacén y suelto. Pam, 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 pam.
Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ton, 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 ton. Yo ya estoy listo. Se están tiroteando. Hermano, como sean los de azules, esos hermanos que estaban ahí buscando cañitas, se van a cagar. Al lado del barrio, hacia la izquierda del barrio. Corriendo gente por aquí, así al lado de nuestro barrio. Hay gente corriendo por nuestro barrio. Voy a pasar. Si hay gente por darle el pari en el barrio, hombre. ¿Detrás o qué? Es de Rojo Gallego, ¿vale? Sí. Voy rápido para allá. Ahora vengo para terminar de moverlo del coche. No, lo del coche queda ahí. Persecución o lo que sea, Quizás han disparado para pinchar y por eso se asusta la gente. Va de blanco el tipo. ¿Dónde? Otro pasando hacia depósito. Pasa dos de verde por detrás del barrio. Así. Lleva Hay dos 3 de coches verde, detrás. Lleva otra vez, ¿no? coches detrás. Sultán soy yo. El barrio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, manito? ¿Tiene armas? Una SNS. Vale, cógete una de ahí del de este. Porque No, se da está igual. liando. Monta. Coge mejor una Walter. Igual, tío. no, vamos ya. Tira, da igual. Déjale ese la guantera, ya cojo yo. No, yo me apaño con la SNS, da igual. Foro. Dale, como quieras. ¿Y eso quién es Yelan? Pero siguen, pues te vi. No le he visto nada. ¿Pero qué eran los de Mira, verde mira, con los de mira. blanco? Hay dos tíos por ahí corriendo, mira. Por ahí van a llegar ¿Dónde? dos tíos corriendo, pero tienen pinta de ser civiles, mira. Pero se estaban disparando Mira con ahí. alguien. Ahí. Tú para allá, Gallego. Yo estoy Espérame, que con Flaco en el coche. no son. Ahora te llamo, ¿no? Vete hasta el almacén, asegúrate de que esté cerrado. Oye, hermano, Creo que lo una cerré. preguntilla. Dímelo, para allá. ¿Has Móvelo del coche escuchado los disparos de Está donde pasando tú por el venías barrio, corriendo? Iba de blanco, está pasando por el barrio. Están justo ahí, de este edificio que están los tiros. Cuando está Vale. la categoría, ¿sabes? Vale, de puta madre, gracias, hermano. Podríamos haber dicho que cómo iban vestidos, si ha visto tanto el mes. No, pero iban corriendo, se están quitando del medio. Ha hecho que detrás de nuestro barrio la chatarrería esa. Chatarrería, la ¿Que nuestra. lo ha visto o qué ha pasado? Que la he escuchado por ahí pasando. Él ha pasado por ahí. Vale. Pero es que la chatarrería es aquí, ¿no? Apoyado, con otro coche. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué dice mi gente? Vente al maletero y te llevo ahí para otro coche. Dale, listo. ¿Tienes pipa? Sí. Necesito ganzúa, no tengo, eso sí. Tengo yo. Te dejo, hermano. No, tengo yo. Bajo con él. Cierrame por los niños que está fresquito, flaco. Han cogido del coche de la tienda de ropa, No sé, rarete la nena. Estaba cerrado, Gallego. Porque no te podemos suponer Perfecto, con perfecto. ellos ni nada. Ya, Yo cuando ya, lo he ya. visto iban sin máscara, corriendo. Te he buscado un sultán para Jesús. Lo tengo aquí en el maletero y estamos. Aquí estamos tranquilitos en el maletero. Tú también es por mí, Jesús, ¿vale? Sí. Mira si no flaco en el Megamall. De ahí enfrente lo saco. Vale. Creo que el- Último barrio. creo que lo Sí, claro. están buscando Sí, estoy bien. a alguien, Claro. pero no sé a quién. Si hubo tiros, normal. Ahora lo tenemos nosotros encima. No, pero ese helicóptero no lo tengo yo. Y ahí no viene nadie a comprar aquí, ¿o qué por los niños? Y aquí por el agujerillo este he visto dos coches. ¿Dónde? No, digo en el Megamall, que no había nadie aparcado, ¿no? No veo muy bien, pero vaya.
Pero Había carro de mierda, pero a mí no me importa ni un carro de mierda, yo me lo llevo. Ah, no, me mínimo. molan para los tiroteos, no se esperan que yo vaya en un carro de esos. Me bajo yo con el flaco, mi gente. Voy a con ellos, si no. Ah, dale, bueno, cuando tú Entonces, Me llevo yo este flaco. Vale, y voy por el barrio a buscarte. no sé, si hubo tiros por ahí, tampoco sería muy inteligente estar ahora enmascarados dando vueltas por aquí, a ver si nos va a ver la poli y nos va a echar la culpa. No sé. Mírale. Vale. Quedamos en el barrio, ¿vale? Por si vamos a hacer lo del procesado. Ya que estamos todos equipados. Estoy esperando a tu hermana y vamos bien. Está ahí delante el padre. Míralo, cómo le gusta abrir el maletero. Claro. A ti. Ah, vale. No quiero problema. Hermano, yo no causo problema. Oye, ¿esa camiseta qué es, compadre? ¿De comprado o qué? No, la tengo, lo que pasa es que me la pongo en ocasiones especiales, hermano, para demostrar a la gente que Barrio Bajo es mío. Claro que sí, coño. Está guapa por los niños. Me gusta tu estilo por los niños, creo que sí. A mí me cambio de ropa. Hay dos cuerpos de arma. What's up? What's popping there? ¿Aló? 48 balas, es lo que hay. A esos que iban con la bandana azul, hermano. Me hubieran dado el par, hermano. Hubiese venido los tres para el suelo. O sea, los aztecas han venido antes. Eso, a que no vendiéramos allí en su restaurante y demás. Sí, los mismos han intentado dar paro sin vender, sin nada y sin hacer nada. Pues no se han venido de buena. No sé. Yo ya lo he dicho que me parece muy irónico porque yo sí sé quién vendió allí, pero claro, obviamente no lo voy a decir como si nosotros, porque a mí me ha dicho dos moros estaban vendiendo allí en mi zona. Digo, pues nosotros tenemos un moro nada más por los niños. Digo, sí que es complicado. Y fue el Chema, pero claro. Ellos te dicen, no, es que estaban vendiendo allí, no queremos que vendáis, pero no te dicen que encañonaron al chaval que estaba vendiendo allí de los nuestros, ¿me entiendes? Eso no te lo comentan. No, claro, hermano, te van a comentar lo que te conviene. Claro, pero hombre, si medianamente nosotros, que hablamos siempre entre nosotros, pues sabemos que lo echaron de allí a punta de pistola. Entonces, pues bueno. ¿Estáis todos equipados? ¿Tú vas Sí, con una sí, sí. SNS? No, la cambié, la cambié. Vale. Tenéis bala y todo, ¿no? Sí, una Walter. Vale. 48 balas. Hermano. De bolsa. Ahí tienes que estar activo, bro, porque ahí se puede liar parda. Pero lo vamos a hacer bien. Vamos a que vigilen 4 y otros 4 procesan. ¿No? Sería Sí, o 5 y 3. O 5 y 3 también. El coche está lleno, solo tienen que cargarse los que vayan a procesar. ¿Le has puesto esa al ICS la matrícula ya, Gallego? No. Es que no hay matrículas ya. No quedan. Y el calle este no. Eso no está abierto. No, ahí no venden. Ah, ¿no? No, solo en el Tuner Shop. Ah, claro. Y está siempre cerrado. Pregúntale a Sean si no. Y el CAI no me contesta. Sí, a mí me toca vigilar un poquito por los niños. A mí lo que me digáis. Está Flaco, que Flaco dirá quién va y quién no. Flaco K. A mí no me importa procesar, hermano. Tampoco es plan de que procesen siempre los mismos, coño. Tenemos que ir también rotando un poco, ¿sabes? Sí. Gallego, ponte que tú lo sabes el posit de las plantas por los niños. Pero sí es verdad que, bueno, en plan, hay gente que se le da mejor disparar que procesar, ¿sabes? En plan, en el sentido... Obviamente. Eso es también... Sí. Claro, pero abajo también hace falta gente que sepa disparar. Venga, yo proceso, hermano. Me quedo ahí también con vosotros. Yo me quiero procesar y ya está.
Venga, tú vente también a procesar conmigo, ya somos 2. Dale, Game Map. No, faltan los, porque si son 5 para procesar. No, al revés. Si son 5 tiradores. Procesar 3 o 4. Entonces 4, ¿no? Vamos 4 y 4. Vamos nosotros 3 y otro más si queréis. Ahora, ¿las ramas dónde están? ¿Vais cargando mi carro? Está el coche gallego está cargado, ya va el Easy lleno. El Easy y los que vayan a llevar, pues que se carguen. Vale, Y hay que pues, calcular cuántas bolsas hacen falta, son 60 bolsas. ¿Qué carro es el que está? ¿El Easy lleno? El Easy, sí. Hay que Vale, ¿me lo deja, hermano? De cada uno. Sí, está ya en el almacén, ahora vamos. Vale. Vente tú con nosotros y compra las Sí. cosas y no las dejas. Claro, pero voy a echar cuentas de cuánta pasta hace falta. Vale. Vamos yendo para el almacén, señores. Hermana, quedamos en el almacén. No, los que vayamos a procesar solo al almacén. Para no hacer mucho ruido por allí. Bueno, vale, da igual. Bueno, súbete allí, entonces, Fari. No, pues esperarse aquí mientras, ¿vale? Listo. Yo guardo el coche ahí más Igual. guardado. Nada, quédate tú en el barrio, hermana, con el Jesús y eso. Estamos cogiendo nosotros las ramas. Dale. ¿Las qué? Las ramas. ¿Eso es Ah, dale. Están fumados. Ah, pues prevenir, ¿no? Porque se ha cenado ahí también. Sí, claro. No creo que nos vean entrar aquí, ¿sabes? Ves ¿Te sacando han dado la el llave de este gallego. almacén, hermanito? ¿Eh? ¿Te han dejado la llave de este almacén? Vente. Espere uno aquí fuera. Ah, no, bueno, da igual. Vamos a ir en el Easy. Ahí te la he dado, bro. Mira, ven. Nos dejamos solo un hueco en bolsillo, ¿no? ¿Para bolsa? Sí. Te voy a enseñar a cerrarlo, hermano. ¿Has visto el pedazo de almacén que tenemos, hermanito? Está guapo, Sí. ¿no? Aquí donde- Cargaros entonces los bolsillos ahí con ramas y dejaros un hueco para las bolsas. ¿Solo ramas? Sí, solo ramas. Y luego me decís cuántas tenéis cada uno para hacer las cuentas de cuánto hay que comprar. $60, 120. 16 bolsas gallego. También. Yo tengo 12, hermano. Vale, perfecto. Voy a comprar 1500 bolsas. 1500 y si Sí. sobran, pues sobrado. Sí. Ah, ¿no sobraron de Aquí creo que hay bolsas, bro. Mira. Hay 200. Pues uno pongo a cogerla. Aquí no sé. A ver, visto. No, aquí no. Hay 200 allá en el almacén de allá. Vale. Yo llevo 14, gallego. Vale, sal, para afuera ya. Salir que ya cierro yo, venga. Ya cierro yo. La llevamos encima, ¿no? Sí, pero vamos a ir en el Easy. Este déjalo por Que está cargado. ahí tirado. Bueno, llévate la valla también, no pasa nada por los niños. Está mal puesta. Ah, vale. Ya sabéis por qué. Y esto hay que aprovechar para hacer porro en el procesado, que quedan 30 por la niña aquí en el almacén. Vale. ¿Cuánto hace falta papel y tabaco? Si no, eso se va un momento después. Tampoco pasa. Acabáis de ver helicóptero policial, ¿no? Central. Vamos para la Sí. No, pero eso está por ahí, no por allá.
Y en el sitio que vamos puede haber gente ya, ¿no? Sí, a eso le das de una, hermano. En plan, tú ves a alguien y le das a tiro, a muerte, ¿sabes? Sin hablar. Dele. Bueno, pero nosotros lo que tenemos que hacer es venirnos y que se queden disparando. Hay que... Sí, hay que comprar el tabaco, ¿no? ¿Y eso, Gallego? Lo que pasa, sí. Ahí en el almacén no hay dinero, ya... Pero ya sí, como antes. eso vamos en otro momento. Hostia, vale, pero claro, entonces tengo que sacar pasta yo del banco. No, yo tengo también, si no pasa acá. Hablo al son, a ver si nos puede blanquear. Algo rápido, pues dile, a ver. Yo tengo Es que en teoría Sean tenía que haber... No, también tengo yo. Escucha, Gallego, pero si ¿para qué vas a sacar dinero? Si papel... Va a ser 2000 pavos. Hay que comprar bolsas. Te pillo ocupado ahora Es mismo. verdad. El papel y el tabaco, vamos después un momento allí en una carrera y lo hacemos volando. Me ha dicho que en 5 minutos puede que está ocupado ahora. No, en 5 Yo creo que en teoría, o sea, pregúntale acá, pero creo que en teoría habló con él ya antes. Porque yo tenía una carrera, me dijo que había quedado con él y al final no vino, creo. Le surgiría algo. ¿Tú has quedado con Sean para blanquear? Algo me sonaba de eso a mí. ¿Cuánto le has dicho? Espera. Darme un minuto. Es que me suena que también le ha dado larga acá. Voy un momento al baño, vengo ahora. Sí, he quedado con él. Vale, me ha dicho que en 5 nos llama. Vale, pero sí va a tardar mucho porque los 5 de él son 3 días. Hombre. ¿No se estaba cargando de ramas? ¿Qué, bro? Madre mía, qué sitio más bonito, por favor. Boludo, ¿tú quién eres? Thank you, qué lindo sitio, precioso. Estaba ahí hablando japonés. Madre mía, está aprendiendo el nuevo idioma.
Ay. Gallego, dime cuánto es. Dime cuánto es. ¡Oh! Ha aterrizado. Ha aterrizado. Gallego, te hago bizums de eso por los niños para comprar las cosas. Tengo ya pasta, vamos a sacarla. Ah. Qué cochazo ese, ¿no? Con ese vamos ya por casa. Para salir a comprar. Hostia, qué guapo está, Tío, arma. para ir. Ir al Mercamona. ¿Qué? ¿Salimos ya o qué? Tenemos... Y el gallego. Y vosotros Vamos. cubrís, ¿vale? Ah, listo, vale. Perfecto. Sí, para ir rotando un poco, que siempre procesáis vosotros. Listo, perfecto. Vamos al Megamall, señores. Sí, no, hay que parar en el banco. Párame en un fleca. Primero el fleca de Baingu. Subimos nosotros un poco más avanzando, así vemos si sube la misma. Vale. Nosotros vamos a parar en el fleca de Baingu. Perfecto, chica. Que no nos paren, que somos una piñata, ¿eh? O ha ido a un japonés a comer con los niños. No nos paran, hermanito. Se avance. Quitarse las máscaras ahora. Quita ya la que no nos Yo paren. no lleva pues. Hay que aprender chino, no japonés. Madre mía, el cabrón lindado. Jefa, dice el chino que te aprendes el idioma de la competencia de él por los niños, que no te puede creer. Sayan, Sayan. Oh. Ay, sí. Ni hao. Ni hao. Ni hao ma. ¿Y te la tú lo pleas? Todo bien, ni hao. Ni hao ma. 300. 500. Listo, vamos. ¡Hostia! Oh. Yeah. Hombre, escucha, podemos... Vamos a comprar. Podemos No. procesar de todas maneras. Vamos a comprar. No, lo único. Y le damos lo que dé tiempo. Por eso te digo, podemos procesar y guardamos coche en garaje. Problemas van a ser ellos. ¿Qué pasó con los niños? ¿Dónde te quieres poner tú? Yo voy por la montaña, cuando vamos al procesado, la de la derecha. Voy yo a la izquierda. Mira el Megamall, ¿dónde tú? Llegamos. Espero y vamos. Que no va mal el Easy este, ¿eh? Está guapo, Pues, yo afino, pensaba que era afino, arenoso. hermano. Pensaba que era menos espacio. Tiene un maletero. Al Cone le gustan los carros como a ti, Santi. Al Cone también se le va la cabeza pillando carros, tío. Claro. ¿A eso están? Sí, la verdad, a mí se me va a cabeza, pero estoy en modo ahorro. Ahora ya no quiere carro. Con los chinos, con los niños. Yo de momento ya tengo suficientes. Hombre, tiene 3. ¿Qué más quiere? Y encima tu Douglas que corre eso como puta madre. ¿Ah, tiene Douglas? Sí. ¡Hostia, qué cabrón! Yo sigo pensando que va mejor el otro, el Sultan, el SRX, Sí, ¿eh? sí, el Sultán, pero el Yugula va mejor, hermano. Acuérdate. Sí, van los dos bien. Unos tienen unas cosas y el otro otras. Hermano, ¿sabes cuánto me duró Cone ayer una Munation con un helicóptero y 3 patrullas y un Interceptor? ¿Cuánto? 3 minutos. Pero, y porque me estampó un gilipollas que no sé ni de qué calle ha salido el gilipollas. Pero si no, me hubiera durado un minuto. ¿Qué es aquí? ¿Con Yugula? No, con el otro. Ah, con el Sultan. Sí, hermano, me duró 2 minutos así. ¡Hostia! Y si no saca callejones. Entiendo. Diego tiene otro hueco en bolsillo, ¿no? Ven para acá, que me ayudáis a comprar, hombre.
que si no es mucho. Espera, bueno, os dejo en la guantera, os dejo en la guantera. Pero che, que guantera está Yo- llena yo también. Yo veo esta culo también. Dice que está guantera llena. ¿Dónde coño dejamos? Vale, pues joder. Oye, ¿podéis venir al Megamall alguno de vosotros? Es que no tenemos hueco para comprar. Voy yo, Didi. ¿En la guantera tampoco? No, guantera llena. No, voy comprando yo, pero es que voy a tardar la hostia, tío. Uno solo. Voy para allá. Voy con el chico. Dame, tengo 3 huevos. Que he dejado plantar en madre. Pues entonces diles que no vengan. No hace falta que venga, ya me he apañado yo. Si no cogemos otro coche, no vamos Ahí por está. culo. Bolsa solo, ¿no? Sí, bolsa solo. ¿Está bien o qué, bro? Te noto algo cansado. Pasado limpio, ¿vale? Podía entrar cuando llegue. Yo, un Sí. poco cansado estoy, pero sí, estoy bien. ¿Pero por algo o qué? Que va. Mucho trabajo. Pero bien, estoy bien. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Eso, Alina. ¿Qué pasa, tronca? Aquí que no paramos de currar, ¿sabes? Que no se para. ¿Sí o no? ¿Dónde? Hostia, en el hospi. Ya, pues de puta madre. Le tengo que preguntar a mi colega a ver si al trabajar ya en el hospital y lleva un tiempo ahí puede hacer lo que te dijimos antes, ¿sabes? Bueno, vendría muy bien. Pues eso. Lo dije, el hospital de ahí está guapo, ¿eh? Pues nada, ¿que va a currar ahora un rato o qué? Listo. Madre mía. Pero bueno. Hacer un hueco ahí en la guantera. Si Y quieres os nada voy más dejando acabar bolsas. esto, te aviso y te vienes con nosotros a hacer algo, que estaremos ya de chill. Flaco, ¿tú puedes hacer hueco con guantera? Ya hice yo, chill. Pues, bueno, ahora te he hecho el toque, ¿vale? Venga, anda, rotucia. Que alguien coja ahí. Yo tengo 500 bolsas, hermanito. Sí, quédate con ellas tú. Yo 4 setas. ¿Estáis vosotros por allí? Sí, estamos. Ahí tienes, Fari. Nosotros estamos ya llegando, ¿vale? Perfecto. ¿Listo? ¿A dónde estáis vosotros? Entrando ahora mismo al procesador. ¿Estáis bajándolo con cosles? No. ¿Cómo que no? Entonces sí, Nah, escuchar la como quién es. nosotros, Ah. pero nos estamos escondiendo aquí. Estamos haciendo la de... La de Florida. No bajáis, ¿eh? Ahora. Quitarse el arma de las manos, por favor, cuando proceséis. Sí, que sí, ya sí. me pasó que casi quien me cargó al Santi. Que sí. Le pillas el rollo, ¿no? Coges un poquito de hierba, lo pesas y para la bolsa. De chill. Tranquilamente.
¿Cómo vamos, Damus? ¿Cuántos tenemos? 14. Hoy no se hizo ninguno. Luego no hacemos uno, hermano, y vamos a ir 4. Sí. ¿4? Vamos a ir los 4 en tu Sultan, hermano. Sí. Los 4 que estamos aquí procesando de Ure. Ah, pues ya está, de puta madre. Me apetece. Voy a conducir el yugular, hermano. Déjame conducir el yugular que me dura 1 minuto. Pero yo creo que lo tenemos limpio, tío. No sé. O el Qué buena Sultan, idea. venga, el Sultan. Déjame el Sultan, hermano. Vamos a ponerla a llorar otra vez. Sí. Nos vamos a devolver los que nos quitaron ayer, hermano. A ver si viene la gente. ¿Nos quitaron que me ayer? falta de respeto. ¿Qué te falta de respeto? Me ha llamado una agente, me ha dicho delincuente de merda. Sí. Tu idioma no se entera. Yo siempre que me toca cojones le digo guarda, te responden más. ¿Cómo que francés? ¿Esto qué dices? Ah, no, yo pregunta. Esto es marroquí. ¿Has cogido esta de guantera ya? Sí. Vale, listo. No, yo pregunto, digo, pues si no cogemos ahora cojo Yudai. Y yo tardo mucho, Que no estoy acostumbrado ya a esto de peso, meto bolsa. Ah, no, tardamos todo lo mismo, Ah, entonces vale. Vamos a bolsa casi minuto. Es que si veis que tal, podéis ir metiendo allí en la guantera las bolsas. Yo estoy dejándolos allí. Sí, ahora meto yo. No te preocupes. Y ese pavo de ahí te lía unos canutos que flipas. Flaco, no le has contado lo de los canutos, ¿no? ¿El qué? No le has contado lo de los canutos, ¿no? Sí, se lo he explicado ya. Le he dado ¿sí? unos canutos y unas vendas. Los canutos, hermano, te dejan nuevo, tío. Pero no abuses mucho, que si no te sientas más. Pues vamos a sacar de aquí un kilito, bueno, kilo y medio. Sí, poca broma. Ya han quedado todavía más en almacén, ¿no? Sí, algo sí. Hostia, la puta, ¿qué hace esta pava aquí senderista? ¡Hostia! Ah, que bien. Viene a procesar también. Bueno, señora, póngase ahí en la mesa, venga. Por los niños, que abajo hay un senderito de eso. Sí. Tía. Escucha, que te da vuelta. Métele, hostia, que se va a decir policía. ¿Qué mierda va a decir el policía? Que le por culo. ¿A dónde va la loca esa? Está loca de la cabeza. Vendría a procesarnos, vio y dijo, bueno, vengo más tarde. Me voy. Por eso mochila tan grande que lleva. La lleva llena María.
Pues lo mismo, le damos el palo, ¿qué? ¿Seguro? ¿Cómo que palo? ¿Qué dices? ¿Has dicho mete palo? No, han dicho damos palo. No vende. Y si hay que meter palo, también se mete. Ya, hermano, ponte ahí una base, hermano, mientras procesamos. Ponte ahí una base. Yo no controlo, tío. Mándale tú. Tonto, llevo 200 bolsas, ¿eh? Flaco luego por estar gracioso de Abu, ¿eh? Ahí lo va. Oh, ¿Se escucha bien desde ahí? Sí, yo escucho, ¿eh? Una palabrita o algo, hermano. Te la parto aquí procesando Mari. Mesopotamia. Hijo de puta. Yo. Ya te sale. Yo procesando Mari como inmortales. Vamos pa' tu bloque, abrimos varios portales astrales. Ya tú sabes, le entramos como karatecas, artes marciales. Danos estas mezclas, le ponemos el jarabe. Nosotros con el clan tenemos todas las claves. Le quitamos a tu bloque y a tu madre todas las llaves. Lo siguiente ya tú sabes, traer los fajos de colores. Que eso sí que me traen buenos olores. A tu clica es normal que la perfore. Si algo le duele porque algo yo nos deben. Nos ven el rojo y ya nos temen. Yo haciendo esta mierda porque uno quiere y no porque uno puede. Sacando fajos gordos. Mientras tu clica le echamos un polvo. Vosotros no hagáis lo sordo. O fumamos como un porro. Lento me lo consumo, soltando buenos humos. Y mientras me lo presumo. O mientras me prenso uno. Soltando hielo como articuno. Los perforo y me los vacuno. Comiendo aquí carne vacuno. Carne vacuno. Con mi hermano el Cone, tenemos varias cones, pero de estos mierdas ninguno no echa cojones. Yo haciendo mierda, pero mira por ahí tenemos varios clones. Ratas de laboratorio. Yo sacando mucha mierda, pero no queremos acabar en el podio, porque esos mierdas no tienen mucho odio. Sacando el dinero y no para pagar multas que le den a Hacienda y a todas esas putas. Acaba la base, hermano, no da tiempo a darle duro. Madre mía. Tengo los coros por orden. La siguiente palabra te la voy a poner sencilla. Aborígenes. Hostia. El hijo de puta este tío. ¿Cuánto llevé procesado? Ni puta idea. Llevo cuenta ya, ¿eh? Hermano. Yo 10. Yo 140. Yo 100. ¿No qué palabra, hermano? Aborígenes. Aborígenes, ¿eso qué significa? ¿Indígena? Eso.
indígenas y muchos vagabundos sacando de esta mierda para ver si cambiamos el rumbo. Estos mierdas echan a volar los dumbos cuando ve que con mi pipa yo le zumbo. Les mandamos para la tumba, encima nos ponemos a bailar la rumba. Estos mierdas que no se confunda, que nosotros somos los que antes desenfundan. Estos mierdas que quieren, nosotros buscándonos los papeles y no por placeres, lo hacemos como deberes. ¿Y tú qué quieres? Con la Cami del Tony Montana, de esta mierda haciendo nuestras montañas. Ellos arriba poniendo la tienda campaña, vigilando a ver quién pasa. Cocinando en la mesa la grasa que después va para casa y se vende por tu casa. A ver si lo amenazan. Ven el rojo y ya. ¿Cómo va ahí abajo por los niños? Tutupón. Vamos bien, Rapeando mientras cocinamos, Mari, imagínate, hermano. Y se por los niños. El buen ambiente. Pues rapeando por el barrio, claro que sí. Esto también es nuestro barrio ya, es nuestra segunda casa, hermano. El calvo fumándose el peta. ¿Qué está haciendo los coros, hijo de puta? Madre mía. Flaco, ¿tú te fijaste en la puta maletero que tiene esta mierda? No, me fijé bien. Un maletero muy grande. Coño, ¿para qué me haces verlo? ¿Para ver todas las plantas que queden? Madre mía. Eso está disgusto. Hijo de puta. Me cago en la puta si es grande, hermano. Es más grande que convento monja. Escucha, Gallego, a ver, te traído un maletero más pequeño como el Lamborghini. Claro. Otra media maceta. Nah, aquí se labura. Sí, aquí laburo. Luego amunatios, luego putas. Claro. Luego dormir. ¿Y porros? Luego dormir. Pero primero hay orden. Oye, pues a ver si viene alguna guarrindonga de esa polisa y yo la hago Delicious. Hay varias por ahí. Negotiation. Voy a dejar esto. Sí, ya la estamos metiendo en maletero. Hostia puta, Gallego. que sí, que no es broma. Sí. ¿Cómo vais, chaval? Por la mitad, más o menos. ¿A mitad? Pues... Me gustaron, me jodido, gustaron. ¿eh? Joder, casi me placa acá encima. Digo, solamente queda una, qué alegría. Y de repente miro un poco detrás de una caja y digo, no puede ser. Yo siempre veo tampoco. Tampoco queda tanta, ¿eh? No, ya. Es que yo cogí un puñado. Claro, y yo otro puñado. Ah, dice, no queda tanto. Ah, no. Si me oliese los bolsillos que me huelen a arbolario. Nada, ahora vamos a refugiarnos y volvemos. Sí. Un poquito de esto, luego un poquito de lo otro. Claro.
deberíamos salir, ¿no? Quedan 8 aquí, ¿eh? Sí, vamos a refugiarnos y volvemos. Refugemos aquí en ese pueblo. ¿Lleváis coches robados? Sí, claro. Vamos. Llevamos unas 600, ¿eh? Sí, más o Bueno, menos. algo más. Nosotros vamos al barrio. No tenemos ganzúas ni nada. Vale, ok. Vente, brother, cone. Te puedes montar, vas embolsando en coche. Vente, cone. Corre, súper, que puedes embolsar en coche. ¿Dónde vais a ir vosotros? Al garaje más cercano. Claro. Luego los coches, no te preocupes. A Sandy. Yo tengo una ganzúa, si os queréis quedar por Sandy, ¿eh? Sí, también tengo yo. Vale, vamos a Sandy. ¿Quién es Sandy? ¿Está buena? Buah, flipas. Es Tío, un poco como culo. Es un poco paleta, pero... ¿Sabes qué pasa, hermano? Que nadie la toca y está desértica, bro. Claro. ¿Eso qué pasa? ¿A Sandy? Nadie la moja, hermano. Ya la ¿Gorda? paleta también. Nadie la moja que está desértica, brother. ¿Comedano? Le pasa también a paleta, ¿eh? No engañes tú. ¿Te gustan las paletas? A mí Ibérica, no, gallego. sí. Sí. Paleta ibérica. ¡Hostias! Eso es de cerda, ¿no? Sí. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Ay, madre mía! ¡Croqueta! Puta. ¡Ah, toma por culo! ¡Hijo de puta! ¡Ay, tu Me Playmobil! va por el culo la puerta, hermano. Joder, me está entrando arena de ojo. Hostia, hermano, cómo he tragado arena. Esto recuerda cuando yo montaba coche en tribu. Y ahora entiendes por qué le puse la jaula antihuelco. Ah, pero no podemos volcar, no está mal puesta. Podemos volcar igual. Pero cayó de Así pie. que no he vuelto. Pero cayó de pie. Cayó de pie. No, no, porque no tiene pies. Bueno, de ruedas. Claro, aquí en ruedas. Claro. Claro. Está ahí, el garaje está ahí. Está atrás. ¿Dónde vas? Atrás. Atrás de todo. Para atrás. Pi. Más. Ahí delante. Aquí adentro. Ahí. Hostia, como guarda aquí todo el mundo los coches, ¿eh? Se lo Claro. complica al dueño. Oh. Ya estamos. Perfecto. Pues yo A no mí me salgo de quedan- aquí, ¿eh? A mí me quedan 5. Sí, más las que hay en el maletero, ¿no? ¿Eh? Claro. Hostias. Coño, ¡Hostia, gallego! ¿Te has quedado calvo? Sí. ¿Te gusta? Oye, pues No, pero tú no estás como flaco, ¿eh? Flaco No. tiene frente en culo. Claro. Madre Yo- mía. Yo tengo pelusilla. Claro. Claro. Yo es que tengo pelo bien. Sí, yo soy un pelón también. Pero llevo una redecilla. Por si no, la máscara me tira del pelo, Nada, ¿sabes? pero tú tampoco vas muy sobrado, ¿eh? De lo que vienes siendo. Ah, no, es redecilla, por eso no se me ve el pelo. Cuando me hago coleta con él desaparece, no sé por qué. Bueno, vamos a reinicio. Pam, pam, param, pam, param.
que SS o Del anunció Del Fleco. El de Caritas, el que sale con un cartel. Eso fue el gitano, el Chema. Que puso un anuncio, le sacó una foto con un cartel así, pidiendo limosna. Y está gracioso. Fua, chaval, tengo un calor. Fua, terrible. Las 3 de la mañana y esto parece... no sé. No tiene sentido. Ay. Esto. Pim, pam, pum. Eu sigo com la ventana abierta. Es exagerado, ¿eh? Yo estoy con la ventana abierta, con el ventilador este aquí soplando, con la puerta abierta para que haga corriente. Y aún así, tío, no sé, estaría cerca de 30 grados aquí, chaval. Madre mía. Yo no sé cómo a la gente le puede gustar el verano, tío. No lo entiendo. Buah. A la gente les gustan épocas del ano mil y raras, verano, navidades. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, a mí el invierno sí. El invierno a mí me gusta. Las fechas, las navidades a mí me dan un poco más igual. Pero lo que son el invierno... A mí la nieve y esas cosas así me gusta. El frío, te tapas y está guay, tío. Da gustito estar abrigado cuando hace frío. Pero el verano, tío, ¿qué hago? ¿Me quito la piel? ¿O qué? ¿Cómo vives? Claro. A mí la única época que me sobra es el verano. Primavera está de puta madre. Otoño está guay. Y el invierno mola. Tum, 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 tum. Pero bueno, ya queda menos. Yo qué sé, estamos en agosto ya. Casi por la mitad de agosto ya.
En nada ya estamos en septiembre. Y en octubre tengo vacaciones. Maravilla. Ah, bueno. You. Sí. Flaco. 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 Flaco no está todavía, creo. Está aquí. ¿Qué pasa, flaco? Soy la hostia, tío. ¿Qué te ha pasado, gallego? Nada, ¿eh? Estoy aparcado. ¿Pero tú qué haces allá arriba? ¿Al gallego? Cuidado, apartar que voy. É o Diego. No hay nadie delante. Hay un coche aquí, pero una mierda, pero bueno. ¿Cómo que lo sé ya? Todos los teles, ¿no? Gallego, pero baja. Voy, apartar de ahí que voy, Está flaco ahí. Otro todoterreno, si viene y me pasa la ganzúa. Voy. La gasolinera. Cuidado, voy. Tírate, hermano, de ahí. Cuidado que voy. Madre mía. Falta el cone. Pílatele. Pero escucha, no podemos Esto meter va a dar el los tirón, vueltos. hay que esperar a los demás, ¿Cómo vais, señores? No, vamos de una para allí y ya llegarán ellos después. Habéis quedado por Sandy, ¿no? WRF. A las buenas con los niños. Con los niños. Flaco, déjame unas bolsitas ahí. Vale. Es que dejé también en el maletero todas las que iba dejando. No, digo bolsas de procesar. Unas 6 o así. 6 no, 60, vamos. Vamos para allá, o que esto terminamos en una patada, ¿eh? Sí, falta mi colega, el cone. Ah, claro, es verdad. ¿Qué coño? No, pero no te traes. ¿Dónde tenemos que ir? ¿A dónde estabais? Claro, por eso. Pues allí vamos. Pues vamos para allá.
Ahí vamos nosotros también para nuestra montaña. Lemer, ¿pero dónde está? Si estamos en el sitio de antes. Tiene ¿Dónde que... las- ¿Y dónde estás tú, bro? Te mandé Ubi. Anda, ubicación. Espera, te meto en el grupo y manda Ubi, ¿vale? No tengo su número. ¿Vosotros lo tenéis? De Inu. Sí, yo tengo. Mételo si puede en el grupo. O no lo tengo, espérate. No lo tengo. ¿Tú tienes el número de alguno de nosotros, hermano? Estoy en el grupo, flaco. ¿Dónde estás tú? Chile. Te lo cojo. Ahí he pasado, te he metido en el grupo por los niños, cone. Bueno, se ve que es sonámbulo. Sí. Nada, hombre, para eso estamos. Fue andando para allá. Mientras nosotros lavábamos la cara. ¡Ah, madre mía! ¡Hostia, madre mía! ¡Hostia, terrible! Atajos buenos, hermano. Claro. Sí, ataco trompo. Atrajo 360. ¿Atrajo? Atrajo. ¿Ah, sí? ¿Se atrajo? Atrajo del carajo. Ah, pues yo pensaba que estaba diciendo bien, vale, entonces atrajo. Flaco, ¿tú quieres cigarro Lucky Tricky? No me vayas a cigarro, hermano. Anticigarro ya. ¿Cómo que has dicho? Anticigarro soy ya, hermano. Adiós. ¡Hostia! Bravo, hermano. Llamo del Frodo de mano cuando hay que tirarle. Eso es. ¿Hay que tirar de Frodo? Toma. ¡Anda! ¡Me cago en puta madre Ahí. tuya! Me has pegado por ser marroquí, ¿verdad? Avila, colega. Me hacen falta 50 bolsas. Toma, yo te doy. No, a ti te van a hacer falta también. ¿Qué pasa? ¿Me ¿Qué ha quedo pasado por con él? planta? Yo tengo Sí. 340 también, bro. Claro. Mándale ahí la ubicación en el grupo, que vayan ellos, que están al lado. No, sí, no, me está fondo ya, ¿eh? ¡Madre mía! No vamos nosotros para allá, no pasa nada. Yo no me estoy enterando de nada, pero no iban ellos a por él. Claro, es que eso mismo pienso yo. A 5 kilómetros por los niños. ¿El coche que está volcado en el río? ¿Quién es? No, el chino que está loco, de verdad. Ah, vale. Me ha volcado 10 veces ya intentando subir una montaña. Para cuando sube tenemos que bajar por los niños. Cógela, yo no sé qué se compra todos los terrenos que no sube montaña. Madre mía, vaya mierda. Dígame de cosas. Está indignado, chino.
decir, estáis vosotros vigilando, ¿no? Claro, no te preocupes. Pam, para pa pa pam, para pa pa pam. Díselo. 3 kilómetros, Cone. Vale, señores, maletero vacío ya. Perfecto. Uy. A mí me falta 2 ramas por hacer, ¿eh? Te doy ahora, tengo muchas. Sí, por eso estoy diciendo. Y es el hermano de Fleco. Con el reinicio apareció a tomar por saco. Fue el chino a buscarlo. Y no es hermano, no son hermanos. Creo. O sí, no lo sé. ¿Tú no serás sonámbulo de eso, no, por los A ver, niños? toma. ¡Oh! Mala mía. Pues justo me da con bolsas que tengo encima, gallego. Claro. Taratatam. 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 Tengo que coger del barrio 16.000 pavos. El otro no dio señales de vida, ¿no? El blanqueo. ¿Me escuchas? Dime. Mukin no da señal de vida, ¿no? ¿Quién? Mukin. Dime. ¿Quién? ¡Oh, me cago en puta Dios! ¡Te leve, madre mía! ¿Quieres dar señal de vida para blanquearlo? ¿Qué pasa, vale? Es que no te entiendo, Fari. ¿Cómo no me va a entender? Me cago en Dios. Yo creo que ha dicho Sean por los niños. No. He dicho son, sí. No ha dado señales de vida. $800. ¿Cuántas bolsas tenéis encima? Yo las voy a gastar, ¿eh? Bolsas me refiero hechas.
tengo 40. Voy a acabar con 60. Con hermano, ¿tú terminaste toda tu rama? No, que va. Él está lleno. ¿Cone? ¿Pero dónde hay un sonámbulo? Está con nosotros. Pregúntale si tiene rama. Ah, como no contesta. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a terminar? Yo creo que hay interferencias, yo no escucho voces. Yo escucho bien tu radio, ¿eh? Yo no sé vosotros. Pues yo no estaba escuchando al Cone. Vale, pues estoy haciendo última bolsa ya. Entramos nosotros. Listo. Ahora nos sacamos lo que tenga él encima, lo repartimos y para. Claro, acabamos y en un terminamos antes. Muchas gracias. Buen Nada, trabajo. nada, hombre. A eso estamos. Dame ramas, dame Espera. ramas. Dame ramas. Voy. Dame a mí. Repártelas, divídelas entre los 4 y dale a cada uno unas pocas. Uy, perdón. Deja, ya la cojo yo. Dele. Que me diste una, ¿no? Sí. Dame a mí otra. Terminamos antes. Toma. Oh, toma, para que espabile, ¿eh? A mí me queda una rama, hermano, dame. Dame bolsa, flaco, porfa. ¿Cuánto te doy? 10 bolsas. ¿Cuántas ramas quedan? Pues las de él y ya está, creo. Yo tengo 2. Vale, perfecto. Pues ya está, entonces, ya acabamos. Sí, trabajo fino. De todos, no digo solo mío, porque yo muy imbécil. Era maratón corriendo, el zombie. Sonámbulo. Me queda una bolsita, ¿vale? De una, bro. Perfecto. 900 y ahora mismo gallego. Sí, sí. Y ya está, esta es la última. Pablito. ¿Qué hacemos entonces? ¿Queréis hacer amuleto? Bueno, le damos, hermano. Sin miedo. Me parece bien, me apetece, me apetece. Escucha, yo quiero meter multa gorda. Que tengo que pagar 11.750 nada más. Yo tengo 50.000 en multa. Ay, yo sé. Hostia, ¿estás tú jodido? Ay, yo tiene cero, yo tiene Y cero. vengo de pagar otros 50.000. Oh. Claro, yo cero, yo trabajo fino. Que en realidad si esta tarde no llega a estar el coche de esta gente, me pillará como ha dicho en el encuentro de merda. Yo lo habría comido pepitilla, pero no pude. Oh, qué rica pepitilla. Sí. A mí me gusta comer potorro. Como si Sí. fuera un veneno de pato. Claro. Qué rico. ¿Quién está usando maletero? El Fali. Pues guarda ya bolsas en guantera, están todas ahí adelante. Siéntate. Toma el asiento, que el flaco debe estar terminando. Claro. Pues guarda cosas.
Ah, pero si no hay nada aquí. No, Está tu guantera ya. No, yo no conduce yo. ¿Qué te queda, flaco? Ahí estoy haciendo la última, vámonos, hermano. Ahora ya montó el coche. ¿Qué cojones? ¿Qué haces? Móntate. Sí, pero yo adelante no. Dejar ahí todo en la guantera. vamos a Salimos, ver qué señores, llevamos. ¡salimos! Vamos ya por los niños, ahí salimos. Ahí está. 950 de María y 300 de bolsas, han sobrado. Perfecto. Chino, agarra. Vale, deja las cosas. Eso es. Máscara afuera, señores. Dios, quita. Ya está. Flaco, quita condón. ¿El qué? Quita condón. ¿Qué dijiste, colega? ¿Qué dijiste? ¿Habéis salido ustedes ya por los niños? Sí, ¿no? Sí, estamos por aquí, por el carril derecho, esperando. Esto va a 2 por Por niño. A 2 literal, ¿eh? Sí, va a todo literal, Oh, a eso, hermano, potencia, Espérate, cuando doy potencia. Dame ahí por los niños, dame ahí. Vamos, y métele el turbo. Mira, 160 por los niños. Se va a salir de carretera, Aviso. ¡Métela ahí! ¡Vamos! No me da. Va a explotar el motor por los niños, tú verás. ¡A 2 por hora! Decías que no andaba. Lo he dicho. ¡Vale, por los niños! Es que cuando han ido a buscarme no sabéis ni una puta idea de la hostia que nos hemos dado, Madre mía. ¿Por los niños? A ver, pilla el rebufo. Pues no vea. Pero eso no es para que suba de costa. Tenemos una rueda que estarse adentro. Vamos con telerueda. Ahora Para estoy que aquí no con dure telerueda. ¿Aló? Joder, aquí están los mejores caracasas, Sí. Nos encargamos de seleccionarlos. Los sirrabores. Claro. ¡Vamos por los niños! Dale. ¡Vamos! 180 por los niños. Y decías que no andaba. Espera que ponía 200. Pero mira las ruedas. Vosotros no reís mucho que hago un huequetazo, No, perdón. Tiro por otro lado, por los niños, como fuera purifico el coche. Madre mía. Que llevamos 1 kilo en el maletero, Le tiramos por la izquierda aquí. Guaquetazo. Ah, mira los hijos de putas. Dale ahí. Toque, flaco. Al toque. ¿Qué dicen?
¿Qué lo que con la K? ¿Qué lo que con la K? ¿Qué lo guau? Tómalo. Oh. Oh, yeah. Casi 3 kilos. Pues nada, casi 3 kilos que tenemos ahí, ¿eh? Esa la vendemos rápido. ¿Cuánto habéis procesado? 1 kilo. ¿Kilo? Ya ¿Dejo aquí la pistola? Sí. Sí, no, las dejamos ahora, ¿no? ¿O qué? Sí, depende de qué queráis hacer, por niño. Pero no vamos a venderle malía. 1 kilito, sí, fresco, ¿eh? De locos mis pusis. Claro. ¿Cómo que pussy? ¿Cómo que Mis pusis. ¿Y Susi Pusis? Las susis pusis. ¿Susi Lucy Pussy? ¿Qué dice pussy? ¿Qué pussy? Pusi es chocho. De lo que hablábamos antes. ¿Cómo? El chino nunca ha visto un pussy negro. Ah, no. ¿Cómo? Un pussy de negra, perdón. ¿No te gustan? No. Solo le gusta el de su mujer. ¿Qué mujer? ¿Tienes mujer tú? Claro. ¿En China? Ostras, pues ahí está bien, chino. Claro, está para acá. Comiendo perro. No, hola. No, ella gusta gato frito como yo. ¡Estás muerto, perro! ¡Estás muerto, perro! Bueno, yo cogí los chinglamos, me veo, digo, adiós. Bueno, ¿qué hacemos, señores? ¿Nos hacemos una mum así de 4, de duro? Sí. Hostia. Bueno, o vamos los 8. Vamos los 8 Vamos los 8. Cogemos una limusina. Una limusina. Me escapo, hermano. ¿Tú quieres verlo? Uno te lo veo mejor, vamos a mejorar. ¿Tú quieres que me escapo en una limusina? Tú igual deberías pagar la multa, ¿eh, Didi? No, yo no voy. Es que tiene 60, 70k. Yo tengo 0 de multa. Yo tengo 50k y me la pela vida y una. Yo tengo 30.000 y ahí se va a quedar hasta que me obliguen o me lleven a la cárcel, ¿me entiendes? Yo tengo 63, no pasa nada. Hermano, que estoy aquí para hablar con el tío. Madre mía. ¿Qué tío? ¿Tiene marido? Hermano, la vamos a liar parda. Vamos a buscar un carro de 8. Vamos a buscar un carro de 8, señores. Sí, vamos a autobús, no te jodes. No, me voy a buscar una limusina. Ahora venga. Madre mía. Eka. Yo voy a vender malía. Dígame. No necesito que venga conmigo para llevarse el carro gallego. Perdón. Voy a vender malía. Inalámbrico. Voy. ¿Tú no vas a venir, hermano? No. Yo tengo mucho. O me busco un carro. Pues, hermano, cojo un carro de 5 y uno con el maletero, te va por culo. Tengo mucha mútula, no, gracias. Pero. ¿Sí o no? Pero esa no corre, ¿no? Hola. Vamos a buscar... Bueno, ¿qué coño, hermano? Saca tu Sultan y vamos 5 en tu Sultan, gallego. Bueno, como quieras. ¿No? ¿Qué? Sí, maletero como payaso de tele. Puro meter yo, Digo maletero. Sí, literal. Vamos a dejar las armas, señores. Yo ya he dejado. Voy a coger yo la que... Atreves que los que entonces vamos a darle por pelo, picoleto, ¿no? Cojo yo la SNS. Vamos a limpiar el armario. Voy a por... Bien, hermano, vamos 5 a la mu. Voy a por el coche allá a la playa. Vale, mira, no hay nadie aquí en la Antílico para la fiesta. Hay fiesta en el AMU,
Gallego, que había fiesta en Amo? Sí, en el de ahí del central. Plaza Cubo, ¿no? Sí. Sigue con la matrícula cambiada, ¿no? Sí, mi puta madre. Mala, aquí en el ático no vienen nadie. Aquí sentados tomándose el playa y no vienen nadie. Qué duro, qué duro. Parece que sigue con la placa de ayer, ¿eh? No nos meterán doble, ¿no? No, hermano, eso ni se acuerdan. Ni la olieron, brother, ni la olieron. Es que ni la olieron, hermano. Hay que ir a buscar un par de sultans para... Como metan doble me voy perdiendo. Hermano, mira, mira, está preparado. Para los rehenes. Dale, ahí mismo. Que yo al amo esta vez no voy por los niños. Yo os ayudo y me voy a dormir por los niños. Bueno, entonces somos 4, ¿qué? Que claro, vais 4 en el coche por los niños, ese coche tira. Sí, claro. Pero voy a buscar un sultán de eso, voy a pillar una ganzúa. Así cruzaba yo frontera de la isla. ¿Y K? ¿Dónde fue? Yo creo que se han ido a vender, Pero K no quiere ir a la muga. ¿Tú quieres venir a Munación? Escucha, una cosa, Morillo, te voy a decir una cosa, ¿me entiendes? Si tú a la radio no le das botón y luego habla, si habla y luego le das botón, obviamente no se te escucha entero, solo se te ha escuchado Amunation por los niños. Hay un viernes ya, mucho rato. Pulsa el botón y luego habla por los niños. Me cago en la puta. Que tampoco es tan difícil ponerte la radio en la mano y hablar. ¿Dónde anda? Aquí en el almacén. Perfecto, estoy buscando un sultán. Para los del Osmonation de ese. Sí. ¿Tú no vas? Sí, hermano, Yo me he descansado por los niños. ¿Y eso tan pronto? Me da que no, el chivato no quiere, hermano. Nada, te digo yo que había fiesta allá. ¿Hay fiesta? Por los niños. Había fiesta allí en el AMU de Central. Bueno, al lado del almacén por los niños. Dos sultans, si queréis, si alguien viene con una ganzúa, llevamos 6 rehenes del tirón por los niños para allá. Nada. El chivato no quiere. Abortamos. Vamos a comprar comida y eso. Os lo llevo para el barrio si queréis, si os hace falta.
Jesús, Dime. ¿qué te vas con Tessa? Bien, tengo que cogerme un vuelo por los niños. Que la señora me está martirizando. Qué cabrón. Me llevo sin Señora, verla. ¿por qué no viene? Se va a Sin verla follar. 2 días. ¿Qué lo que? Porque tiene faena allí. Si están cargadas ella de mi trabajo. ¿Cómo? No, pero- Mi hermano no le puede decir nada. Cuidado adelante, para. Para. En un bungalow. ¿Pero qué estás haciendo? Oye, ¿dónde habéis dejado las plantas? O sea, las bolsas. Allí, ¿no? Sí, en el barrio. ¿Ahora me escuchas? La radio está fallando, ¿eh? Yo hay gente que no lo escucho. Sí, está fallando un poco. ¿Ahora? No te oigo, Lina. Ahora. ¿Que como con un bungalow? ¿Que hacen un bungalow? Eso folla. ¿Cómo? Ah, vale, pues nosotros estamos yendo a dar una vuelta. Si quieres pásame Ubi y nos acercamos. Os dejo aquí un sultán en el barrio. Al chiringuito. Ok. El chiringuito del Pacific. ¿Eso será Pacific? La piscina al lado del mar. ¿Eso dónde está? Sí, es allí en el Pacific. Ah, en el Pacific, vale. ¿Qué sentido tiene una Vamos piscina para allá, de venga. mar? ¿No es suficiente agua? Cosas raras. Venga, ahora. Bueno, mi gente, me marcho y pongo a hacer mis labores de esposo con los niños. Venga. Nos vemos por los niños. Chao por los niños, chao. Que vaya bien, tened mucho cuidadito. Adiós. Que el coche va fino, ¿eh? Sí. Joder, hermano, como que nos duró 2 minutos un AMU, bro, de 4 o 5 patrullas. Y un heli. Bueno, no le dio tiempo a salir al heli. Señores, industria en la esquina, hay mucha fiesta. Que le blende, que os habléis. Ok. Yo estoy un poco tapito de vender, ¿no te venden? Vamos a janguear un poco, ¿no, hermano? Coño, ¿qué dices? Sí, brother, ¿qué haces aquí, santo? Tírale, tieso, tírale de aquí. Agustín, tira tomar por culo. Ed Sheeran, cabrón. ¿Cómo que Ed Sheeran, hermano? Claro. Ahí está. Madre mía. La piscina está ahí abajo. Pero me ha dicho que está en un chiringuito. Allí, en la piscina abajo. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Adelante. ¿Ya qué dices? Las cabañas son Sí, espérame. Hola, caballeros. Oiga, les comento que las cabañas, los vidrios son antirreflejantes, por lo cual no se ve nada hacia adentro, ¿vale? Ok, perfecto. Vale, disfruten. Venga, hasta luego. ¿Anti qué? Hostia, está de puta madre. Que no se ve lo que hay dentro. Que están follando, ¿no? Claro. Vale. Me han avisado con antelación. ¿Qué estás metiendo fentanilo? ¿Sales, Didi, o no? Follar mirando Mario, que no flipo. Madre mía. Eso es sueño gallego. Pues yo aquí me tomo unas setas y a volar. ¿No te acuerdas que hay tiburón de agua? ¿Has visto tú muchos tiburones de montaña? Escucha, pero esto está hasta arriba, ¿no? Aquí no se puede ni estar, ¿eh? Tengo que entrar a colazos. Cuidado. ¿Pero qué cabañas? Yo es que no sé qué cabañas se refería el pavo. Escucha, vaya fiestón, ¿no? Esa, aquella de ahí, ¿sabes? Hostia, está increíble esto, ¿eh? Mira todo. Buenas. Madre mía, no cabe el filé, ¿eh? Hola, guapa. Buenas a todos. Vale, ¿y por qué no pruebas a meterte ahí en la hoguera? Onda, mira qué pecera.
Hay agua. Estaba la línea aquí, hermano, pero no sé dónde está. Ah, sí, sí. ¿Está bien? Ah, sí, tropecé con la tía esta que estaba ahí sentada, joder. Ya. Dios. ¿Qué pasa, puto? Madre mía, que hay mucha gente, ¿eh? Ah, vamos allí, que estamos en la cabaña allí. Bueno, menos mal que En estamos la al aire cabaña de libre. cristales antirreflectantes, eso raro. Ah, ¿cómo así? Sí, díselo al que en ese de la puerta. Desde fuera no se ve. Sí Por se eso no te he ve. visto. No ha dicho Yo el te he tú que no. visto. Ah, Desde pues. dentro sí, de fuera no. Ah, pues. Tiene truco. Pues está bien eso. Tiene truco. Sí, sí. Esto es la Villa Puterío. Me he manchado la Jordan de arena, tío. ¿Esto qué mierda es? Oye, que tenías. Yo te vengo con Crocs, pero se me ha jodido calcetín, ¿eh? ¿Te lo puedo invitar a una fiesta? Hola, qué guapo, ¿no? Va, de puta madre. Gianfranco. Joder, hermano, flipante. Flaco. ¿Qué tal? ¿Queréis Hola, buenas. Pasa, hermanito. Mira, él se llama Fari, el Santi y el Cone. Ok. ¿Lleváis mucho tiempo por aquí vosotros? Sí, la verdad que sí, hermano. Yo no. Bueno, ya sois dos, mira. Ella también. Bueno, ¿y Ya, cómo- me trajo él. ¿Cómo os hacéis llamar? Me mandó Ubi. Para reconoceros. Bueno, No tengáis miedo, no soy policía. Flaco, pásame tu número un momento. no sé, si quieres ya te lo vamos diciendo más adelante, hermanito. No porque no tengamos miedo, sino porque cojo un poco más de confianza. Bueno, lo veo bien. Que tú, ¿de qué curras, hermano? Yo soy seguridad privada de un local y escolta privado. Bien, bien. Tío, de puta madre. Sí, bueno, no male. No le male. ¿Qué tal por la calle? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, de puta madre, la verdad, hermano. Nos estábamos por ahí dando una vueltecita y viendo los locales y eso, sí, por socializar un poco. Sí, la verdad que aquí socializar, a la gente le gusta socializar en los barrios, creo yo, más que otra cosa. Ya, bueno. Es que también, no sé, por cambiar un poco de aire, ¿sabes? La verdad que sí. Hay que variar. Me gustaría solo pedirte una cosa, no puede ser. Ok, hermano, dime. Que me cuides bien a esta chiquilla. Que no le pase nada cuando no esté conmigo. Ok, sin problema. Yo sí, la conozco de hace bastante tiempo y es bastante buena amiga. Sí, sí, no me paro de hablar de ti. Si no me paro de hablar de ti a bien, yo te tengo mucho respeto y eso que te acabo de conocer. Por eso te lo digo. Pues gracias, hermano. Hombre, si tú también la cuides tal, pues yo también te lo tengo, coño. Ten claro que conmigo no le va a pasar nada. Antes salgo yo con los pies por delante, no te preocupes. Eso es, tío, un tío con dos cojones. Sí, bueno. A veces para estas cosas hace falta más que dos cojones. No es lo mismo un líder que un jefe. Los jefes mandan e imponen. Los líderes son propensos a que los demás los sigan. Es la gran Pues verdad. sí, la verdad que sí. Pues sé un líder, no un jefe. Pues un placer conocerlos a todos. ¿Por dónde se suelen mover entonces? Yo me pueden encontrar en el CAO, ya les digo. Normalmente estoy trabajando allí en la entrada, a no sé que tenga algún trabajo de jefe ¿Dónde? fuera, pero suelo estar allí. En el caos. CAO, se llama CAO. ¿Qué es eso? De puta madre. Ese es un local que hay arriba en Vinewood, en la zona rica, en la zona... Al lado del hospital. Exacto, sí. No, bueno, sé. Estamos de puta madre porque tenemos el hospital al lado, o sea, podemos andar a las hostias y somos socios ya de hospital. Tenemos Sí, sí. de socios. Nosotros, hermano, pues vivimos por La Fuente, ¿sabes dónde queda? Pues si me refrescas la memoria, que hace poco que llegué de Italia. Más o menos. El depósito lo ubica. Sí. Vale, enfrente has visto que hay como un parque con una fuente. Ah, sí, sí, por ahí. Ah, Ahí ok, ok, exactamente, ok, sí, ahí en ok. ese bloque vivimos todos nosotros. No he pasado nunca por allí, por desgracia, porque te soy sincero, con el coche que tengo, si me muevo por esas zonas, me lo dejan sin llantas. Ah, no, nosotros tampoco somos humildes, hermanos, de barrio, no nos metemos tampoco mucho A en ver. lío y tal, ¿sabes? No lo digo por vosotros, pero
que si lo bajo de Vinewood para abajo, son $2,000 cada vez que se lo reparo. Estoy hasta repullones de andar por esas zonas. No por la vuestra, para ser exactos, ¿eh? Ah, sí, no, me imagino, está la cosa un poco complicada por ahí, por barrio bajo. Depende con quién te topes siempre, hermano. Pero si tú llegas con respeto te tratan en cualquier lado. Sí, yo hasta ahora el respeto me lo ha ganado en el negocio. Me ve mucha gente allí y yo trato a todo el mundo con caballerosidad, cortesía, como debe de ser, con respeto. Pues sí, hermano, como te gustaría que te traten también, ¿no? Exacto. Hay que sembrar lo que uno recoge. Si tú siembras viento, recogerás tempestades. En cambio, Sí, tal cual. si siembras de buen rollo, respeto desde el primer momento, te acaban de respetar. ¿Qué pasa, Sí. rubia? ¿Estás nervioso o qué? Es hiperactiva. Sí, eso ya me estoy dando cuenta, sí. Madre mía, ay, pero activa de esa. Lo que no tengo Sentarse, mucho, por favor. que le gusta mucho. Sí, podéis sentaros si queréis, hombre. No estáis ahí de pie. Sin problema ninguno. Okay. Pues yo me voy a sentar, la verdad. Pues siéntate ya, hombre. Oye, en el suelo. Pero tiene sofá. Está en el sofá ya. En pleno sitio me he sentado. Es el tigre de mierda ese que me va a morder o algo. Pues sí, caballeros. Pues me alegro mucho de conocer. Mira que me habló esta mujer de ustedes, ¿eh? Ah, ¿ya le has contado que tienes trabajo? Sí, le llamé antes para decirle que trabajaba en el hospital ya. Ah, bien. Ojalá. Bueno, ahí estás bien, buen sitio. Sí, a ver, yo no sé los sueldos ni nada, pero de todos los sitios en los que pueda trabajar ahora mismo, tal y como está la ciudad, es el mejor. Sí, el más seguro por lo menos. Sí, aparte, bueno, yo voy a estar cerca también, y en el hospital estaba bastante seguro. En el hospital, la verdad que es buen sitio. Ella, por lo que me dijo, yo de donde la conozco y tal, le gustaba el tema del hospital y le recomendé este hospital, Señores. el tema de cómo está ¿Mande? ubicado y lo ¿Qué grande pasa? que es y tal. ¿Estáis vosotros con una moto para industrias? No, que va, nosotros estamos No. para Tipi. Y nosotros Hay- en el gimnasio. Nociones de medicina. Solo hay dos personas en industria con moto, Nociones de una pluma. enfermería, de algo. Uno con Toulouse y otro lo vende. Entonces, perfecto. Pues por ahí mismo. Que te vas a encontrar a mucha gente en Negro. muchos sitios que no tienen vocación de trabajo donde están y te ponen cara de culo, ¿eh? Cara de globo hinchado, ¿eh? Los policías. Eso sí, Bueno, hijo de pero puta. esos son para darle ya de comer aparte, eso ya... Eso lo te digo. Ya se le da de comer aparte. Yo digo a otra gente, por ejemplo, estoy hasta los cullones del rumano ese, del Cristinica y de la gente por aquí anda. Ah, Porque lo único que hace es tocar los cullones cada vez que me ve, me ¿Un vacila rumano? con el acento. Sí, uno que anda siempre anda con una camiseta de color naranja. ¿Te acuerdas el bebé de la... del El tío que está ese en el que... hospital. Exacto, que tú me dijiste, no te pongas así con él. Yo sé con quién me tengo que poner y con quién no, cariño. ¿Entiendes? Y ese hombre intentó apuñalar a varios compañeros míos de trabajo, a mí mismo. Lo que pasa es que yo desenfundé el arma y pude apuntarlo para que no me clavase, pero a mí me va a clavar también. Madre Sí, mía. yo no te lo dije porque yo no te lo dije. Asegúrate. Claro, el que en esa situación parecía que quedaba un poco celoso de mi parte, pero no fue así. Le dije, ten cuidado con ese. Y ten cuidado con ese porque yo lo conozco. Vosotros no lo conocéis, se mueve mucho por el gimnasio. No, la verdad que no, hermano, pero No, cualquier no, cosa no, así, no. sinceramente, no puedes comentar, que no tenemos ningún problema en echar un cable. Sí, ¿sabes? ya se hicieron cargo rápido. Desde el primer día que tocó un poco los huevos, ya se hicieron cargo de él. Verdad que, para serte honesto, hay mucha gente que se mata por cortarle el cuello, pero no sé cómo coño sale, pero siempre sale como la sardilla. Y siempre lo encuentro en algún sitio, yo no sé cómo es. Bueno, nosotros solemos trabajar bien, hermano. O sea, si algún día tal, lo puedes comentar. ¿Trabajáis bien? Demasiado. Pues sí, la verdad que sí. Ah, eso me gusta. Siempre me gusta oír a gente hablar de que trabajar bien, pero bueno, también te digo una cosa. A ver, a veces son solo los hechos, lo que demuestran, no las palabras, amigo. Ya, bueno, sí, somos de actuar, por eso te digo, si en algún momento nos dices, te lo demostramos. ¿Cómo vais de armas? ¿Qué tenéis para defenderos?
Bueno, lo que sea, por las calles solemos encontrarnos bien, no sabemos por dónde movernos y por dónde pillar y bueno, ya sabes. Grano, que andáis con cuchillos, andáis con armas de fuego, bates. Con armas de fuego. Eso es lo que quería saber, no hace falta que para invitarme a bailar puedes decírmelo directamente, pero Bueno, a ver, hay que tener un poco de tacto en esta conversación por el tema de... Pero sí, bueno, se te ve un tío que voy de un frente, poco... no me ando. Yo pues, para ir de A a B voy recto, no voy dando tumbos. Ya lo irás viendo por el tiempo. Bueno, está bien. Yo más que nada porque tampoco nos podemos meter en cualquier lío, ¿sabes? No te preocupes. Yo solo abro la boca cuando la tengo que abrir y no soy un sapo ni soy un gilipollas. Sé dónde piso. Y siempre piso en firme. Así que, una si yo mierda en este. un momento tantito doy de la palabra de algo, ten claro que la palabra va a ser lo más sagrado que te puedes encontrar de mi persona. El honor ante todo, amigo. Sí, es importante. Sí, la palabra es más importante que muchas cosas. Fallar a la palabra es... ¿Qué pasó, cariño? ¿Hay chinches en el sofá? No. Vale. Joder, me mola su camiseta, flaco, en serio, ¿eh? Gracias, mi hermano. Está muy guapa, ¿eh? Es que Tony Montana representa, tío. Hay que acabar siendo como él. No igual de coquero y igual que su muerte, pero... Sí. Me gusta, No. Sí. Pero hay que tener un poco de ambición, No. ¿sabes? Me gusta esa ambición, pero ten cuidado que a veces la ambición rompe saco. Bueno. Hay un refrán que se dice en Italia que se dice pasito a pasito se hace el parásito. Entre nosotros sabemos ponernos límites. Pero bueno, también hay que tener un poco de ella, ¿sabes? Para conseguir cosas grandes. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Pues... joder, me caísteis bien, ¿eh? Si hablarle a mis jefes mañana y hacer una reunión con vosotros, quizá. Sin problema, si quieres pillar algún de nuestros teléfonos. Sí, claro. La puta madre. Pilla también el de mis colegas, hermano. Que te van a venir también bien. Por Gallego. ¿Gallego? ¿Eres gallego? Sí, afirmativo. Joder, macho. Yo tengo amigos gallegos de bien, como dice. La hostia, coño. Joder. ¿No? ¿No así? A saber, sí. Perfecto, eso que tengáis el colorcito para yo. Didier se lo tengo que poner porque si no se me borra. Para tenerlos todos juntos es que tengo un montón de teléfonos. Que no perderos. De hecho, voy a mirarlo ya. ¿Os lo pasé a todos? ¿Falta alguien? Yo lo tengo. Vale, ya está. ¿Lo tenéis todos? Pues, vamos a ver contactos. Sí, yo tengo ya, ¿eh? Ok. Vale. Dios, qué sueño. No tenía el rojo. ¿Dónde está? Ese hombre se me ha escapado. Por la letra D. Didier. Joder, ¿cómo pasa? ¿Dónde sí? Nada, no llevo ningún Lo cuchillo. acabo antes, ¿no? Soy gilipollas también. Pues no me aparece el Didier. Mándamelo otra vez. Sí, dame un segundo. Es que es de Costa de Marfil, entonces su teléfono a lo mejor es un iCop 16, ¿sabes? ¿Qué dices, tío? ¿Qué ¡Es mío dices? de Marruecos! ¡Iba mejor que el suyo! ¡Me cago ¿Qué en dice, puta Dios! ¿Qué dice Marruecos? ¿Qué dice Marruecos? ¿De baile de puto? Tú no enteras. ¿Qué dice Marruecos? Madre mía. ¡Que el mío es de Marruecos! ¿Qué? ¿Qué? Es mejor que el tuyo, de verdad, madre mía. ¿Tú Ah, qué no, dices? se van a pelear ahora. ¿Te jode? Ellos entienden. Ok, pues tengo ya el número de todos. Pues seguramente en estos días os hago una llamadita, ¿vale? De puta madre cuando quiera, hermano. Y podamos hacer cositas. Business. Exacto, negocio. Negocio y también te tengo que hablar. De fuera para adentro, no sé, sí que se ve. Os voy a ser honesto, ¿eh? No es ninguna broma. Yo no soy muy italiano al uso. No soy un picaflor. Solo espero siempre a la mujer indicada. Esta chica me ha gustado. Y creerme que yo no le voy a hacer daño, ¿eh? Os lo digo a vosotros con todo el respeto del mundo.
Bien. Yo mientras Está bien, la se ve cuide, bien. hermano, de puta madre. Eso voy a hacer, no tengáis duda. ¿Mi enfermera favorita? Ah, sí. Así que ahora me voy a plantar a hostias con el Jimmy en el negocio todo el rato para poder ir a curarme. Vaya. Madre mía. Tú te loco de cabeza. Bueno, Amor, yo creo que amor rompe cualquiera- fronteras. cualquiera- Tú te quedo cuidado. Sí, o si no también le puedo decir a Flaco que me dé unas hostias y me lleve al hospital. Bueno, a mí se me sale el hombro pegando, hermano. Yo no soy de pegar, yo soy más de ir a lo gordo, ¿sabes? Sí, ¿no? Yo estoy flaco, pero saco lo gordo, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, pues eso te queda bien, me lo apunto. Yo no quiero ver eso. A ti tengo otra cosa gorda, hermano, como te pongas tonto. A mí no interesa. A mí no interesa, no muestra. Hombre, tú trencita no creo que vayas nada mal tampoco de ahí, ¿ah? No, no queja. Pero no me gusta pelear de sable. No te gusta pelear, ¿sabes? ¿No? Tú eres el mítico que sale de una playa con el cacho arrastrando de la arena y la gente se sorprende y tú le dices, ¿qué pasa? ¿Que a nadie se le encoge cuando sale del agua o qué, no? Eso es, Claro. Gente muy imbécil. Ya lo sé. Ay, Dios. Joder. Debe de meterle un vergazo a un saco de harina y tenemos niebla en la isla 3 semanas, ¿ah? Joder. Joder. Me gustaría ver así africano. Ah, bueno, yo no estoy contento con mi cazzo, ¿eh? No está ¿Con tu nada mal, ¿eh? Tu cacho, ¿no? Sí, bueno, cazzo es boy en italiano. me Sí, parece. sí, sí. Cuando tú quieras decir un insulto, le dices, cazzo di merda, porco tío. No, yo digo. ¿Y bafanculo qué significa, hermano? ¿Cómo digo yo? Chucho papoya, ¿qué dice? Claro. ¿Bafanculo qué significa? Vete a tomar por culo, literal. Eso alguna vez en mi país se pediría así, seguro. Bafanculo. No que para una, ¿eh? Te digo yo. Y bufanculo también se apellidan, ¿no? Claro. Tengo yo un amigo de Indonesia que siempre que le digo bafanculo me dice, venga, yo también soy fan de los culos, ¿ah? Yo también soy fan de los culos. ¿Ah, eres fan de culo? Yo sí, pero A mí solo también de me uno. gusta, ¿eh? Yo solo de este. Ah, bueno. La tiró, la tiró. Yo solo tengo un culo fan hoy. ¿Hoy? Y siempre. Hostia. No, a ver. Bebé, no digas eso que te acabo de decir que nos vamos a Pero mirar si la yo no he dicho casita, nada, lo han dicho ellos. No, tú has dicho Ahora echa culpa. Ahora me echa culpa a mí. Sí. No, pero está bien, ¿eh? Ser fan de culo está bien. Claro, Claro. fan de puti. ¿Qué? Madre mía. ¿Totalmente sordo? No, a veces no entiendo bien. Claro, es el idioma. A mí me ¿Has pasó dicho lo mismo puti? cuando llegué aquí, ¿ah? ¿Puti? Sí, ¿cómo puti? ¿Cómo puti? Sí, eso digo yo, puti. ¿Me entiendes? Bueno, cielo, yo voy a tener que irme ya. ¿Tú qué haces? ¿Te quedas ya con tus colegas? ¿Te llevan ya ellos o quieres que te acerque yo a algún sitio? No, me llevan ellos. ¿Sí? Sí. Pues, amigos, ha sido muy cortés la visita. Se lo agradezco. En estos días me pondré en contacto ya con ustedes. ¿A quién tengo que llamar de ustedes? A quien quiera, hermano. A quien Nosotros quiera, todos nos gusta tener el mismo respeto, ¿sabes? Ok. Quien sea te va a tratar igual, hermano, y... Sí, pero bueno, habrá uno que es el que al final corte el bacalao, ¿no? Bueno, no nos gusta tampoco que sea así la cosa, ¿sabes? Todo el mundo tiene el mismo derecho a poder opinar, hacer las cosas y tal, y mientras no haya un desmadre, más valen más opiniones que una, ¿no? Mejor verle todas las caras a la luna. Sí. ¿Cuántas caras tiene Luna? No he visto yo, ¿eh? Unas cuantas podemos tener, hermano, con todos los que somos en el barrio. ¿Cómo has Tú visto? tienes la parte oscura que no se ve. No sé. Ah, no. Madre mía. Tú tienes la que nota el sol, hermano. Sí, pero no da sol, no da nada. Ahí no da nada. Joder. Tengo que escuchar. Pero eso sí, te presentamos, somos por lo menos 20 donde vivimos en el bloque. O sea, Joder, macho, sois una orquesta, la virgen. pues sí, hermano, te formamos una orquesta donde quieras rápido, vaya. Lo que pasa es que buena música no va a salir, a lo mejor son percusiones raras. Nada, Sí, no te Suenan como preocupes. tambores, suenan como Sí. tambores. He entendido bien la metáfora, no te preocupes. Vale, pues
Me gusta esto. Pues, amore, yo tengo que ir a un sitio, pero yo en mis cosas tengo un hueco para ti. A ver, yo no sé si ellos tienes que hacer algo con ellos. Yo si quieres te llevo conmigo, como tú quieras, tú te sientes. ¿Qué quieres ¿Cómo hacer? así? ¿Cómo así? Tú eres la princesa, tú mandas. Ole. A mí no me da ropa. ¿Quieres cambiarte de ropa? Bueno, pues venga, vamos a la Sí. tienda de ropa entonces. Pues nada, chico. Un placer. Fenómeno, ¿eh? Nos vamos viendo Un entonces. placer, hermano. Venga. Cuando quiera hablamos, ¿vale? Claro que sí. Te lo por seguro. Venga, ratoncia, cuídate, Ay, anda. Adiós, chicos. Venga. Escuchad, Sí. si vienen aquí a echaros o algo, decirle que está pagado por mí y que estáis con Gianfranco. Y que cuando se acabe el tiempo, que os digan de marchar y ya está. Vale, perfecto. Ya de puta Venga, madre, disfrutar el hermano, te lo tiempo que agradecemos queda. mucho, ¿eh? Venga. Venga, boquetón, hasta luego. cuídate. Hasta luego. Coge el whisky ahí. Mándale el Coge, whisky. hermano, coge. Y al tigre me lo llevo al barrio. El tigre me lo llevo al barrio. Yo me voy a tomar un whisky. Se debe buen tío, ¿no, hermano? Bueno, ¿te acuerdas de lo que pasó ayer acá, no? ¿No? Ayer o antes de ayer. Estaba vendiendo allí por cerca del tequila y que lo robaron, coño. Sí. Y que habían dicho que habían sido los del Cabo. Los del Cabo, sí, los del... Sí, Cabo, ¿cómo se llama esa mierda? No, los del tequila dijeron. Bueno, tequila es el Cabo, coño. Es Sí, el mismo... Lo mismo es el nos mismo tenemos que local. ir. Pues mañana cogemos y si tenemos la reunión, lo cogemos un poquito así del gaznate, hermano, y le decimos, mira, ¿sabes? Un poquito así, o él, a ver, le preguntamos en plan, mira, vosotros dedicáis algo, tal, no sé qué, así un poco tirando. Sí, ya iremos tanteando. Sabemos tantear, hermano. Pero lo que dijo el Japo, bueno, el dragón, fue que esta gente que son, vamos, que son unos un poco... Vamos, que no son ninguna organización. Sí, sí, sí. Pero escucha, el tío este era más raro que perro verde, ¿no? Era más raro que perros con Dios mío. Sí, un poco raro, pero no sé, en plan... Tampoco lo veo mal. No, tío, yo qué sé. no, de chill, hay que tantearlo, ver de qué palo va. Hombre, claro. Hay gente de todas las bazas, hermano, yo que sé. A Sí, lo mejor claro, este puede tiene ser que un ver. poco directo tal, pero yo que sé, a la vez puede ser transparente, hermano, que tampoco tenga escrúpulos para las mentiras ni mierda. Sí, pero a mí, yo qué sé, ¿sabes? No es lo mismo que un barrio, hablar entre un barrio y otro y, bueno, que es comentarnos nuestras cosas. Pues de mejor, lo que porque hacemos. en el momento que se le vaya la lengua, esto Ya. lo enterramos fácil, hermano. Obviamente. Es que a mí una persona que ya es primera te dice, es decir, habiendo hablado contigo 2 minutos, te dices que eres... Me viene un tío, le desenfundo el arma, le apunto, pero ¿qué dices, tío? Ni que fuera Silvestre Stallone, tío. Claro. Es Bueno, estamos en América. Una ruleta rusa me trae una pipa. Yo paso. Yo paso también. Yo no puedo participar, tengo diabetes. Yo es que tengo todas las balas cargadas, hermano. O sea, te digo que no hubiera fallado ni una bala. Madre mía, tú muy cabrón. ¿Tú quieres matacones? ¿Tú loco de culo? Madre mía, flaco, ¿tú estás loco? Que hay abierto. hermano. ¿Qué pasa, hermanito? Que hay abierto. Esto está cerrado ya. A ver. Buah, digo, tú verás que no ha cerrado la puerta. ¿Hermana? Dime, ¿La has encontrado a la tía esa? ¿el qué? ¿La has encontrado a la tía esa o qué? Por lo que has dicho de por sí que te Hermano, parece a creo mí que la sí. tía esta. Sí, creo que sí. Escucha, ¿queréis que le hable a Chivato? Te vamos a raparla, hermano. ¿Sabes Dime lo dónde peor está. ¿Sabes lo peor que no, o sea, somos igual de blancas, loco? Y mira que es difícil, ¿eh? Que yo me he confundido, que iba detrás de la tía corriendo y digo en un momento, coño, que no es. Qué risa, tío. Flaco, ¿quieres que le hable a Chivato? No creo que quieran, hermano. Pero háblale, a ver. Pito corto. Que chivato. Chivatos son pito corto, hermano. Y lengua corta también, de tanto Oye, ¿alguien habla con él? ¿Qué? ¿Te has dicho de Connie? Yo hablé con él, pero hace ya 20 minutos. Sí, por eso te digo. Linda, ¿tú has hablado con Chivato? El chivato habla con más gente, lo sabes, ¿no? Sí, pero... Digo, que habla con más gente aparte de nosotros. Sí, lo sé. Pues ya está, pues eso. Estará hablando con otro.
Venga, hasta mañana, Ed. Hasta luego. Venga, toma por culo. Venga, Shiran, colega. Venga, hasta los huevos. Venga, flaco, pilota. ¡Madre mía! Wiki-tazo. Wiki-wiki-tazo. A poder ser, no. Nos vemos, señor. Que pase un lindo día. Me acabo de tener con Shinglamo. ¿Es que te wiki-tazo? Pero... Creo que después de la reparación sale cara. Lo mejor de Sí, todo sí, es verdad. es que le... No pasa nada, paga gallego. Sí. Me dice que Pajalito sí que estaba encima mía. Yo no veía Pajalito. ¿Vale? Sí, Pajalito yo no veía. Y según le dije con el lila, Pajalito a esos otros. ¿Qué te ha hecho una foto a ti? Sí, que le dije que Pajalito que esos otros ni... Lolo. Dile que te enseñe cuántas canas tiene, a ver si es verdad que eres tú. Me lo puse la vez. ¿Cómo fuera así, Potlo? A mí, pájaro chino, tengo pájaro chino. ¿Pero y te han pillado? Sí, no. Sí, me ha pillado el látigo. Pero... Preséntalo. Y me dice, caballero, ¿se puede levantar el estilo? Yo, pero... ¿Qué piensas? Y dice, no, levántalo. ¿Cuánto llevaba? Vamos, pero me quedaba el teléfono. ¿Cuánto ha sido la multa? Pues de los $20 Así clavo yo creo que se ha equivocado. Yo creo que también, la verdad. Sí, claro, porque escucha, tenía 22.000 de dinero y 35 clavos. Madre mía. Y yo lo me ha multado $4.500 por posición tiene que ser. ¡Madre mía! Y no está colgado de cabeza, ¿Quién se valió? Un poco, sí. Me he quitado todo, pero me quedo con escala. Te lo multaron. No sé si me mete el disparo. Que dá sleep. Estaba arriba en el ático. Es que el puto coche este hace un ruido que flipas. Estaba en el ático y se ve que el helicóptero lo sobrevoló, le sacaron alguna foto y lo pilló la poli y lo multaron. ¿A dónde estamos yendo? A ver, por aquí dice alguien, por cierto, hermano. Acabo de hablar con Chivato. 500 pavos. ¿Y qué dice? Pues nada, pues hay que esperar a ver qué dice. ¿Qué dijiste, Chino? Estamos dando una vuelta por industria. ¿Quieres que te recojamos o qué? Hostia, pues mira, si está pájaro. Eli arriba, Pero eso por Amunation. Ah, vale. Puto amo, tío. Pues olvídate de Chivato. Básicamente. Si te lo he dicho. Ese es el más raro de todo, creo. Voy a echar a la gente rara de Jin, tío. A tomar por culo. ¿Acabáis de pasar por el valio? Sí. Sí. Ah, digo yo, ¿qué cojones va a pasarlo por el valio? Gente que te recojo. ¿Podéis de ir más facha de pistolas? Yo tengo una. ¿Quieres coger una? No. Lo que digáis. Yo no llevo, ¿para qué? Yo no llevo tampoco, ¿eh? Yo sí A llevo por si maletero, acaso Lee. veía algún gilipollas. Desde una, hermano. ¡Oh, chela! ¡Que me traigo! Sí, porque vas a wiquetazo. No. Con el coche del gallego lo voy a dejar de wiquetazo. Quien haga que lo rompa lo paga. ¡Qué broma! ¡Qué poco ¿Cuánto coraje, chino! cuesta repararlo? 2.000 pavos. 2.000 pavos. Tengo en el Joder. banco
Ahora te digo. Yo me quedé a 0 hoy. 1200 tengo, hermano. ¿Quién tiene 800 para darme algún huequetazo? ¡Yo tengo! Vale, pues ya está, huequetazo, hermano. Se viene huequetazo, señores. Se viene huequetazo, señores. ¿Huequetazo? Se viene huequetazo, señores. Yo solo aviso. Señores, me han parado con 100 gramos. ¿Con qué? Con 100 gramos. ¡Wow! ¡Que esta Venezuela! Era buena. Sí, era muy buena. Luego se viene el duro. Se viene el huequetazo. Pero no vamos a ir. Vamos a llegar allí en nada, hermano. Ay, sí, tú estás loco de cabeza. ¿Qué será? ¿Qué está pasando fuera? Nada, nada, no te preocupa. No te preocupes, los golpes en la cabeza son naturales, hermano. Como un zumo de naranja recién imprimido. Pues claro. Aquí se van a ganar los huevos a este ritmo. Si no, lleva huevo corbata. Joder. Ábreme el maletero. No lo cerré del todo. ¡Qué maleo! Clon, hermana. Eres un mejor, cabrón. Sí, ¿cómo te cagas los vestidos, campeón? Madre mía. Pero bueno, me da igual. Buena, No tiene que ser. Bueno, yo te digo, ya has superado total. Así que le pueden dar mucho por el culo. Literal, así soy. La verdad es que sí. Así que yo te digo, claro, suerte, guay, ¿sabes? No, vale, me cago. ¿Qué lo he dicho? ¿Qué pasa, hermano? ¿Quién parece? ¿Chimpancé, chavales? Mira, le queda una vueltecita. ¿Quién parece? Yo no he dicho nada, primo. Dale, dale. No, pues porque dis la cara, vas más que nada. Ah, no sé, yo no he dicho Dale, nada, primo. dale. ¿A mí qué me Dale. cuentas? Te relajas, te relajas. Estamos trabajando. ¿Cómo que estás trabajando? Usted no le ha dicho nada, ¿sabes? No sé, se pone así, no le he dicho nada. Yo qué sé. No sé. Seguro que ya ahora me llamo. Voy a llamarle. Pero que me lo diga a mí, que yo no he hecho nada, no sé, es que no sé. Aquí. Bueno, pues deja de molestar a la gente que está trabajando y ya está, no pasa nada. Pero si hemos venido aquí a saludarle y ha venido ella aquí de mal rollo, si no le hemos dicho nada. Bueno, ha venido a decirnos aquí. Tengo que comprar otra radio, ¿vale? No, hombre, sí está claro. Oye, espera. Ahora vengo. Está claro, pero que vamos, que nosotros no hemos venido a buscar mal rollo, ni mucho menos, ¿sabes? Que venga aquí así, no sé. Bueno, ¿qué? Entonces que dando un paseo, ¿no, chavales? Sí, hermano, aquí he hecho un vistacillo al gym. Un ratillo, tío. Está trabajando un poco. A ver, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Familia bien? Sí, por ahora sí, hermano. No nos podemos quejar. ¿Y ustedes? Muy bien, ahí estamos, un poquillo jodidos, pero bueno, pues hemos tenido un par de problemillas, pero bien, bien. Dentro de lo que cae, bien. Fíjate, tío. ¿Qué pasa aquí? Oh, nada, yo creo que viene a bloquear la Pero... sin más, no sé. Señorita. Dime. Oh, Mela, venderme cositas.
Perfecto. ¿Qué queréis? Me va a vender barrita de bebida a mí, Claro, mira, me vas Vale, a venderle por partes, cinco balitas, no bebila. Adiós, me voy a dormir. Hombre, Garci, que te acabo de ver. ¿Eh? Yo quiero 5. Yo quiero 5. ¿Qué dice de Garfield? Garfield. Sí, el gato. Garfield, ¿Qué pasa Claro. con ese? ¿Qué vas a Garci, tío? Pero no lo visteis. Garfield, Garfield. Garci, tío. Mira, Ahí va, mira. Ahí va. Pero ahí se acaba va. de pasar por aquí. Prima, Sí, ¿puedo va hablar, corriendo para allá, mira, ¿puedo, mira, mira, ¿puedo hablar mira, contigo, mira. chula? ¿Puedo hablar contigo? Un momento. Espérate un momento. Vale, Mira, vale. para allá va corriendo. Hostia. Garci. Adiós. Ahí está. Garfield. Miau. Michu. Dale, chino. 2 bebidas y 5 Eh, barritas, ¿no? Yo quiero 5 barritas también. Dale, espera. Por partes. ¿Pero por qué se me quedó? Ahora está cerrado. No entiendo por qué estaba abierto el micro. El puto ratón se me ha quedado pillado. ¿Visteis para dónde escapa el gato? Sí, para allá. Los lances. Sí, haz tapa para arriba. No. No que é realizar a membresia. Dale, chino. Vente que te hago factura. Mobla. Puto gato. Ahí va la cena del chino. Sí. Barrita y batido, muy buena cena. Va a cagar muy bien mañana cuando se despierte. Y gato frito. ¡Hostia! ¿Se va a comer a Garfield? Claro, así rellenito. ¿Eh? Me cago en Dios. Esta noche toca que va cucaracha, que me ha traído acá. ¿Te ha pasado algo o qué? ¿Pero a quién? ¿A ti o a mí? A ti. Ah, ¿era a mí 100%? Se pusieron de esto de acá, a reírse. Pero fuerte, ¿sabes? Porque estaba hablando con Lola. Pero fuerte. Y eso que entré en sede, voy a sin paseo, no sé qué, no sé cuánto. Pero justo cuando tú entras por la puerta, qué casualidad, ¿no? Pero hermano, si puede... Pero si luego no tiene los huevos, es decir, sí, lo hemos visto. Exactamente, por eso es decir, tú has visto lo que le ha servido decirlo y reírse, ¿no? Para después estar Toyorica pidiéndole perdón a todo el mundo. Es lo que le ha servido. Vale, plea. Más me río yo, no te jodas. Bueno, hostia, eso que acaban de llegar, ¿no? ¿Crees que me va a afectar lo que digo? Muchas gracias, prima. A ver, peor habría sido si lo llego a escuchar, también te digo. No, ya, y literal, la verdad es que lo llevo en plan... Me lo llega a decir de frente, hermano, y no lo cuenta. No lo cuenta. ¿Sí yo tengo que escuchar los rajos de arriba abajo? No, que no hace falta ni rajarlo, hermano, porque... No te merece ni la pena, bro. No, porque luego hay que limpiar el cuchillo. No pasa nada. Y trajes aquí, ¿no? Acordarse de que Sean dijo que no se liase nada aquí en el gym. No, si aquí igualmente no vamos a hacer nada, ¿sabes? Sabemos de dónde son, etc. ¿Para qué le vamos a hacer algo en el gym? Son ya casi 20 días. No, simple. Tom.
Y eso es lo que voy a hacer, porque si no va a ser un rollo. Pregúntale por la web mejor, igual así lo encontramos antes. Claro. Es que el jefe no sé cómo se llama, la verdad. El jefe es Sebastián. Sebastián se llama. Ese que se acaba de ir corriendo a hacer yoga era. Bueno, sí, voy a la casa. ¿Te vas, Chino? Sí. Vale. Vale, descansa. Adiós. Descansa. ¿Qué te ha dicho? ¿Que te ha pedido perdón? Sí, mira. Se pensaban... ¡Se ha dejado diente chulo! Bajita. Ah, bebé. Debería de frenar con la frente, por lo que veo. Sí. Echa el ancla, sí. Ya la he echado 3 o 4 veces hoy. ¿Qué dices tú de mí? Pañuelito He echado ya 4 veces, 3 o 4 veces al clavo ya. Y me ha pedido a mí perdón, pero a mí no me tiene que pedir perdón. Escucha, dijo el flaco, dijo el jefe que porfa que no la liásemos, que es el que nos hace lo del dinero. Así que si tal, fuera de aquí. ¿Pero el piro este? Hacer el Así el chimpancé. pañuelo morado. Que literal, no sé qué coño. Sí, a ver, yo lo he escuchado, me ha pedido perdón, le he dicho que no ha sido, me ha dicho que no ha sido. ¿Qué onda? 4:30. Yo no sé qué hacer, chavales, la verdad, Estoy reventado. No sé, voy a ir con este a ver si va. Sí, necesito ayuda. Avisado por la radio, bro. Sí, Con que vaya 2. A puños. No, coño, con que vaya 2 para que no le hagan acá. ¿Dónde está el flaco? ¿Flaco? Dudoso. Bueno, morra, cuando quiera una cita doble allá en el ISO. Ah, es un madula que me pone los joder. No sé cuánto me da de que se va a liar. Mira, mira que es. Lo malo de que se pueda liar es que no tengo nada. Ya. Entonces soy como un saco. No se va a liar nada, no tiene por qué. Sí, son unos cagones. No, estarán hablando y ya está. Esa gente acaba de llegar. No tiene ni mierda. Ahí sí que se está liando. ¡Ay, sí se está liando! Hostia. Ahí sí les apetece, Sí, guardar. Si no nos vamos a ir, voy a guardar el coche, macho. ¿Eso no es una burrosa? Seguramente. Tiene tu pinta que sí. Tú a eso no lo vamos a llevar encima. Me pongo a hablar con él, se pone a temblar la voz y se pone a sacar el móvil hablando con sus colegas. Se pone, no, voy a llamar a mis colegas, Eso no lo vamos a llevar. Pues están aquí sus colegas. Está Eso no aquí lo la vamos a jefa llevar y del le vamos a barrio. poner a hacer el chimpancé. ¿Dónde está la gente? No llevamos nada, Estaba en el gimnasio de pelo blanco con el pañuelo morado. Se han pirado, creo. Mira a ver en las escaleras esas. Aquí, está aquí en el césped. Está detrás en el césped. Colgada de un tío. Pero que no está aquí en el gimnasio, Si vais a hacer algo, hay que ir a cambiar de coche, Vayas tú solo. Pari, vente, anda. Vale, en tu casa. Bueno, te aviso.
su colega ha pedido perdón por él. ¿Qué habla? ¿Qué onda, qué onda? Sí, es que la acabo de ver ahora mismo. Madre mía, ¿pero qué hace aquí eso? ¿Me vendes 10 barritas, por favor? Ay, 10 sí. no, 5. Sí, voy. Serán 50. Vale, me sirve. A ver, te hago factura. Ahí. Bien, vamos bien. Mejorando día a día. Pasaron muchas cosas, la verdad. Desde una redada que nos dejaron pelados hasta una guerra con otro barrio, problemas con otro. Al final estar en un barrio implica estar todo el rato con líos. Dame. Aquí tienes. No hace falta que las cuente, me fío de ti. Vale. Por lo que sea. La que se está liando aquí. Sí. Bueno, es ya un poco la costumbre. Sitio al que vamos, sitio que Sí, se que lía. recontrapica. Voy a llamar a... Pero... Voy a decirle al flash. Lo que dijiste tú. Hay que remarcar que aquí mejor no hacer nada porque... No, aquí lo he remarcado ya, que aquí no se hace nada. Claro. Hay que respetar, sobre Hay todo... uno que lleva una cadena, que lleva el pelo muy corto, que lleva una camisa y que dice mucho chula. Ese es el que me ha dicho que ha sido su primo. Voy a llamar a este que me está llamando. Sí, pero estoy muy cansado. De tiros. Sí, yo escuché ahora tiros, ¿no escuchaste? Sí, pero no sé dónde ha sido. Yo nada, por ahí, por la zona de los Rosas. Igual están... de tiro... No te extraña. ¿Tirotearon? Ah, se Guay el escucharon stream, pero estoy cansado. Estoy cansadillo de cojones, la verdad. Y hace un calor aquí de la leche. Y vengo de estar 8 horas en el trabajo, en la gasolinera. Y la verdad que me cuesta un poquito. Ahora estoy un poco espeso. Pero bueno, no pasa nada. Por lo general, bien. Sí, en un ratillo. Una horita más o así estaré. Hermano, si estabais diciendo que le iba a pedir perdón a la K porque se ha enfadado, porque ha escuchado eso. Hermano, es que cada vez dice algo que no tiene nada que ver, tío. Dice que no te has enterado nada del tema, luego que has venido a hablar conmigo, cuando ahí ha sido cuando me lo habéis dicho. Yo Pero te he es visto... que estabas diciendo que en ningún momento te has acercado a nosotros. Y ahora sí estás diciendo que sí te has acercado. ¿Lo ves como cada vez van saliendo más cosas? No, yo no me he acercado a vosotros cuando os han llevado el Dila, escúchame. Ya está, haya sido o tú o no. Que no, te lo juro. Escúchame, que lo sé, que seguramente haya sido el Domi, que me lo sé de memoria, o sea, me lo puedo ver venir, ¿vale? Pídele perdón, ya está. No, yo no quiero que me pida el perdón, yo quiero que el dominicano ese venga y me lo diga él, tío. En plan, Pues sin es más. con lo que Pero le digo, el dominicano es un... lo que me molestaba de... ¿Cómo? Que me voy a trabajar. A ver si puedo vender algo. Si no, me voy a dormir. Sí, y... Coméntale acá cosa, lo de pagarte parte de tus multas, hombre. ¿Sabes qué puedes hacer? Espera. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Casas. Ya, pero si no es casa, es voy al barrio, me puedo poner a vender algo y me voy. Bueno. Cansadísimo. No sé. Pues sí, descansa, hombre. Ya. Mañana te veo. Venga, tío. Escúchame, ya está, vamos a llamar al Domi y ya está. Iros vosotros dos y yo me quedo aquí con el Domi hablando con esta gente. Y luego vosotros dos para allá. No, si no hay ningún tipo de problema con el...
¿Cómo te llamas tú, Dylan? Dylan, Yo Dylan, me Dylan. he molestado porque me has dicho que no sabías nada, de repente sabías que ha sido el otro y tú estabas en todo el momento con nosotros al tanto de eso. Yo estaba en el gimnasio haciendo mis ejercicios, Tete. O sea, de verdad que yo no me he enterado de absolutamente nada. Vale, ya está, yo te creo, hermano. No te preocupes. No, y es que ahora quiero que venga el tonto ese y que se lo diga. Estoy llamando, pero no lo pilla. Es que por eso sé que ha sido él, porque no lo pilla. Porque No, y aparte se ha acercado él y le ha dicho otra cosa de no sé qué de sus trenzas, tal. Sí, sí, No, sí, sí, es ya que, sé, ya lo he escúchame, ubicado si es quién que es. es lo que te digo, es lo que te digo. Tommy, ¿dónde estás? Tengo que ir a buscar de beber. Estame llamando, vente al gym ya. Voy a quedar aquí apoyado un momento. No creo que venga nadie. Que me entró líquido del mierda de vapor en la boca, tú. Qué asco. Vengo ahora. Espero que no pase nada. No tardo nada. Voy a buscar agua y vengo. Oh, qué mal, Dios. Se va de fuera, nada más lo tenga todo preparado, lo tenga todo a punto y pueda. Ese chaval se va a pirar porque mira, te explico, ¿vale? Hemos tenido dos problemas con otra gente, ¿vale? Luego hemos tenido problemas con otra gente. Luego con otra, por culpa de él. Porque no para, tiene la boca muy abierta. Y no para. Y uno detrás de otro, y uno detrás de otro. Y pum, 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 pum. Y no para. Esto es muy fácil, ¿vale? Yo es que me lo voy a quitar de encima porque es que me está restando más que sumándome, ¿vale? Pero a ese y a otro. Dylan, supongo que ya sabes quién digo, ¿no? Sí. Paso ya porque es que no paran de liármela, bro. Y eso. Y quien se quiera ir detrás, que se vaya, pero punto, es lo que hay. No hay más. Te pido perdón, ¿vale? Te pido No, disculpas no hace de su falta que me parte. pidas tu perdón ni Yo nada. se lo llevo pidiendo el favor este hombre, no pasa Dylan, cierra la boca, por favor. Yo también te Dylan, pido cierra la permiso. boca, por Me ha favor. molestado cuando te he dicho. No hay ningún tipo de problema, en serio. Yo mientras eso, yo quería hablar las cosas con él, enterarme un poco de la vaina y ya está. Si el domi es así y vosotros vais a encargar de eso, pues ya está. Pero si veis que os va de la mano y no hacéis ni puto caso, pues me encargo yo personalmente de él y a tomar por culo. Vale, vale. Ya, ya mira, que, en plan, que... Sinceramente eso, Flaco, sí. sí que te tengo No, perdón, Franco, yo pero no. es que te lo juro que cuando No, me no, iba a hablar, no, digo, de verdad, no me pidas no perdón quería por nada, algo que no ha quería hecho tú nada. ni ninguno de Ya, ustedes. pero escúchame, flaco, quiera o no, al haberlo hecho yo o no, son mis chicos, ¿sabes? Entonces la responsabilidad sobrecae sobre mí, ¿sabes? Y no me gusta, la verdad, que mis chicos estén faltando el respeto todo el día, entonces te pido yo perdón. O sea, es que eso, ¿sabes? Que quieras o no, la culpa la sigo teniendo yo. No te preocupes, en serio. Yo entiendo que también hay gente. Ya tienen los huevos bastante negros como para asumir sus consecuencias, ¿sabes? Escúchame, te lo puede decir. ¿Tú qué? ¿No me escuchas cuando te hablo? ¿Qué? ¿Vale? ¿Me habla por radio? Pues hace rato, sí. Ah, pues no te he escuchado, ¿eh? Puta radio de mierda. Vas muy mal, ¿eh? Dime qué pasa. Nada, era que vinieras a buscar un puto coche, pero bueno, da igual. Ya está. Te juro que no he escuchado puta radio y no va, ¿eh? Va como mierda. Va fatal. Va muy mal. La gente así, la verdad, que mejor... Sí, te lo estoy diciendo, me lo voy a quitar de encima, es lo que te estoy diciendo.
Nada, de puta madre. No hace falta ni que pedáis perdón ni nada. En plan, que es cosa No, de sí, ellos, sí, tienen los claro que huevos hace negros ellos falta, yo te también. lo pido pa- perdón. A Yo lo que me ha jodido porque creía que. No, en plan, la ¿A cosa quién le iba ha dicho conmigo lo de y. la prensa? A este chaval, ¿no? Sí, le dijo algo, pero es que no me he enterado bien. Ha sido. Me he intentado vacilar y Escúchame, no no sé qué te ha dicho Domi, pero escúchame, perdóname de parte nuestra, ¿vale? Ah, no pasa nada. Que me lo... O sea, te lo digo en serio, me lo puedes contar. Es demasiado buena esa chica. Sí, sí. Te la van a comer, ¿eh? Como sea la que lleva ese barrio, se la van a comer, ¿eh? No sé. Pero... Está bien, tiene el mismo problema que tuvimos nosotros en su momento. Sí, sí. Y ya viste la que se lió por tontería. Claro, claro. Pero como nosotros aprendimos ya de eso, pues no hay que volver a repetirlo. Sí, bueno, aún queda alguna sangre caliente por ahí, pero Sí, pero bueno, tiene que haberla. obviamente, no es malo tampoco tenerla. Ah, Madre, ¿ya está fumando Lucky Tricky? sí. Y el, Un buen tabaco, Lucky Tricky. y el Didi se iba a trabajar un poco y se piraba a descansar, dijo. Sí, yo no voy a tardar. Yo en cuanto vayamos a barrer me voy a descansar, ¿eh? Con mi pasado de revolución, ¿eh? Sí, ¿no? Que sueltas algo de agarrar las pelotas. ¿Por qué? Hombre, mira tú qué hora, ¿eh? Joder, pero ¿qué día es hoy? Sábado, ¿no? Pues ya está. Bueno, ya me bien domingo. Bueno, mejor me lo pones, Sí, fiesta. pero yo creo que ya me jodí horario, ¿eh? Me voy a cagar en mi puta madre. No, ¿por qué? Hoy me levanto 2 de tarde seguro. Es sencillo, no duermes y ya está. Sí, ya claro, la polla de mi prima. Sí, claro, y mañana el domingo a las 8 de la tarde te vas a dormir. Sí, ya claro, ahora mismo. Tengo ya sueño, ¿eh? Pero conociéndome me levanto 2 tarde. Pues entonces no lo hagas. No, me pondré alarma para 12. Madre mía, a las 12, pero si aún te quedan más de 8 horas, cabrón. Ah, pues por eso. Madre, Para madre 12, que te pa' 12, parió. 11 más o menos. Ya, si te jodes el horario. Es que de verdad. Nada, macho. Como tu puto padre aquí diciéndote cómo tienes que hacer, de verdad. Escucha, que yo me voy. El que dijo que había Yo me sido voy su ahora. Llego a casa. ¿Qué repite? Cojo, me ducho y ceno algo. ¿Qué repite? Entre que El ceno que ha ido me para dan allá de 6 la camiseta mañana. de cuadros morada y tal, ha dicho que ha sido su primo. Un plato de macarrones, ¿no? No, ¿El rubito ese? pizza carbonara. Pues así Una- no es. una buena le pizza. llaman Tommy, Sí, que tiene una coleta con 3 con sus champiñones, esta está buena. Esta noche voy a pillar con loco, madre mía. Ah, bueno, está bien. Voy a ver Nanito y voy a verla. Bueno. Está bien. Me va a decir, Y- "Oh, has pecado mucho". Y yo diré, vete a tomar por culo. Pues la verdad que yo también estoy bastante cansado, no te voy a engañar. Que, escucha, hemos plantado y hemos procesado. Y solo hemos hecho esto. Porque ni venden, ni roban, ni nada. ¿Qué? Nosotros, tú y yo. Ah, bueno, trabajamos. Hombre, trabajamos a nuestra manera, claro. Pues me hubiera gustado que fuera ropa monatio, pero no puede ser. Ya, bueno. Ya mañana se hace. Hay movidas, la verdad que... bah. Sí, sí. Hay muchas cosas que hacer, tío, y pues, a mí no me dan las horas del día. No. Me da muchas horas día. Ya mi mujer mía me está esperando para llamarme a cortar cabeza. ¿Qué mujer? ¿Qué dices? La mujer mía, la primera, ¿Qué? una peli naranja. Ah,
Creo que ya pilla, ¿no? No. Me cago en puta, tío. Tiene el mismo acento que tú. No sé de qué me hablas. Ah, creo que tú no conoces. Pero mira, mujer mía, capullo, que te habla muchas veces de ella. Ah, vale. No lo sé. Da igual. Me cago en puta, tío. Tío, la memoria no va conmigo. Los porros me afectan. Paso la mitad del día trabajando y la otra mitad drogado. ¿Qué quieres que te diga? Te digo mismo, paso mitad día trabajando y paso mitad tarde drogado. Y tú depende día. O mañana o tarde. Pues sí. Y eran los dueños del DS. Escucha, ¿soy yo o llevamos 2 o 3 días que nos mareamos mucho? No, yo estoy bien. No, yo aquí estoy bien. Pero me refiero dando vuelta con coche. ¿No te No, mareas? ¿qué va? ¿No? No. Hostia, pues yo sí, ¿eh? Me voy a cagar mis muertos. Escucha, que en mi cabeza solamente pienso en... En tetas y música. culos. En música. Claro, la culpa es tuya. Escucha, en música y poco más, ¿sabes? Música y guardar memoria en mi cabeza para no olvidarme cosas. Claro. Y mi vida, ya está. Y me mareo, yo no flipo. Bueno, es lo que tiene. Sí. Igual deberías drogarte más. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que me cogí para poner más memoria. Charlitas con el Fali. Ay, Fali. Oh, madre mía. Sí, es que madre mía. ¿Qué pasa, flaco? No, me van a llamar el tío que supuestamente ha dicho eso y que me pida perdón, hermano, porque ya... Claro. Y... A ver, un segundo. ¿Qué pasa, Lina? En el gym. Ay. Vale, de una. Estamos aquí, hay bastante gente allá. Venga. Ahora. ¿Qué pasa, mi hermano? Al final hablaste con K. ¿De qué? Pues ¿De lo yo del no- Marvin? Claro. Sí, lo he intentado hablar antes, pero como hemos estado ahí haciendo una pila de cosas, la verdad que no podía. Pues... Pero hay que intentar hacer lo de las tuberías y muelles ya, aunque sea para pillarle a uno a otro, ¿sabes? Sí, hombre. Es que no tampoco podemos dejarlo de lado, ¿eh? A ver, voy a decir un Ah. momento. Yo qué sé, a mí se me ocurre que podría... Una vez a uno, otra vez a otro. Otra vez a otro, claro. Pues escucha, lo de los muelles es muy fácil hacerlo. Lo que es más llama un poquito más complicado es tubería. Sí, claro, obviamente. Pero los muelles los podemos hacer muy fácil para ellos. Ah, mira, Cone puede hacerlo de las tuberías. Ah, sí, es verdad. ¿Qué puedes hacer lo de las tuberías? Tienes que ir a buscar unas tuberías y unos muelles. Sí, pero el flaco tiene que hacerlo también, van juntos ellos dos. ¿Y hablaste con Ajá, la contigo, pava ¿no? de GC? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Bueno, te me relajas, eh. Ay, Dios mío. ¿Hiciste lo de la pava de garaje central? Que... Ha hecho lo de Ah, perro. vale. Perfecto. Ahora veré a ver si queréis hago eso y no sé si me iré a enorme, ¿eh? Sí, no hay prisa, si no sois mañana. No hay prisa, no hay problema. En la mañana de la noche larga. ¡Oh, madre mía! ¿Qué tal te va en el trabajo? Gallego, ¿Qué? te echo de menos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Estás distante. No, distante no. Estoy muy cansado. Ya. La vida. Llevo Lo estaba chambeando todo el día, macho. hablando con el Fari, que no me da la vida. ¿Ha venido Mukin a hacernos eso?
No, hay que ya. Joder, Hay madre. que, llámalo. Qué ganas de enfadarme. ¿Qué va? Sabes que está muy ocupado siempre. Pues es lo que le decía al Fari, que yo me paso 8 horas al día drogado. Ah, muy bien. Claro, y en cuanto se me baja el colocón, pues me despierto. Pero entre eso y algo que duermo, pues la vida no me da para más. Supongo yo. Y este mes, 7 horas drogado, pero que sí. este mes hay mucha fiesta, mucha droga por el aire. Literalmente ocupado, literalmente ocupado. O sea, Claro. le llamo y está hablando con otra persona. Este pibe es increíble. Sí. Está a tope siempre. Mira, mira. Hola, Muki. Al final se queda por Muki. Siempre, sí. Ellos entienden. ¿Tú qué opinas, Cone? ¿De qué? La tía esa es muy buena, demasiado buena, ¿no? Sí. ¿La de pelo blanco? Sí. Demasiado. Sí. Eso le he dicho yo gallego. Como sea quien lleve barrios suyos, se la van a comer con patata. Ella es la que lo lleva, pero es lo que yo le he dicho, porque claro, he hablado con ella porque a mí también me ha vacilado el chaval, y se lo he dicho, le digo, Sige, lo mejor que puedes hacer es te quitas a esos dos del medio Claro. y sigues tu vida. Es un mismo problema en barrio, ¿eh? Claro. Ya está todo solucionado. Que si no, Genial. no vas a tener negocios dentro ni fuera de tu barrio, es imposible, te van a matar. Claro. Sí que se Pues, la van a comer con patata. si tienes dos tontos y te quitas el problema, ya puedes seguir adelante, si no, esto no pasará. Efectivamente. Tiene que se lo digan, flaco. Joder, el flaco le echa 2 cojones a lo que sea, ¿la habéis visto, no, hermano? Sí, hombre. El flaco se va 4 para 3 para 10, hermano, que se la pela, Escucha, tío. yo es que porque habéis dicho lo de que aquí no la liemos, si no, te digo, Sí, pero yo ya yo me lo estaba llevaba, tú no me lo has calentito. visto, que yo me lo llevo al callejón de allí, hermano, y lo he puesto, le he dicho, hermano, tú me has dicho chimpancé, tal, no sé qué, y el tío, ¿cómo? No. Y le temblaba la voz, hermano, y ya me he rayado, y digo, no, este no puede ser, hermano, este no puede Pero es ser. que es lo que estábamos diciendo justo ahora cuando estaba pidiendo. Me ha dado cosa, hermano, porque... Es verdad, que tío, la tía es demasiado buena, o sea. Sí, La es tía verdad. es muy de buen yo, rollo. yo le he dicho que no puede pedir perdón por cosas que hay gente ya tiene los huevos negros. Chavales, Claro. voy al barrio que viene Muki. Vamos. ¿Queréis venir? Vámonos todos. Vale. No sé quién es Musin. Aquí, el jefe. Pero escucha, ya se lo he dicho acá. Que si no llega a ser eso y tengo una pistola encima, se me va a cabeza. Yo, sabes que yo tenía una Pero pistola como encima, ¿no, tiros. hermano? Yo tenía una pistola encima. Dale, chicos. ¿Hablamos? Sí, vente a hablar conmigo, anda. Ok, rey. Señor, de rojo, ¿voy a hacer una llamada parecida que voy a hablar contigo o no lo hago? Voy a sacar el coche. Escucha, ¿que me pida perdón a mí también? ¿O hablas tú solo? Por lo que está que chimpancé, hombre. Ese es perdón para ti. Se ha metido con rostra mía, puta. ¿Vosotros queréis decir que le parte la cara o que no? ¿Qué va? No vale la pena. Si al final la gente sí no dura. Más que nada por su gente y sobre todo por la tía. Encima, se mete con todo el mundo y luego es un sin huevos. Le mete puñetas en puta boca, hijo de Claro, claro. Pero ya viste lo que dijo la pava, que bueno, que tiene los días contados. Escucha, si no llegase por la pava, le secuestras, vamos, no va a salir adelante, te digo. Claro. Pero la pava es que lo que decís, que es demasiado buena. Sí. Y está demasiado buena. Eso es, También. sí, También. Las cosas como son. La verdad es que agobia culo. Sí. Con cáscara y todo. Qué bruto. Bueno, K venía también, ¿no? Sí. Si no pero se ha ido ya. K tenía la moto, claro.
Claro. Bueno, pues esperamos a que acabe el flaco. Si no, si queréis ir vosotros, espero yo flaco. Claro, no tenéis coche. Toma, te saco un coche. Espera que tengo Vale, aquí otro. Venga, espero yo flaco. Que tengo aquí el otro coche, sí, ya lo llevo para allá. Píllalo ahí. El Jugular va muy guay, pero esto es otro rollo, Sí, no, claro, cada coche tiene su cosa. No, este tiene todo mejor. Lo que agarra este coche es una puta locura. Le cuesta un poco girar, pero cuando te acostumbras es una locura. ¡Hostia! ¿Pero qué me está usando? Está todo controlado. ¿Me tuve que ir a pegar un guiquetazo? No chocamos. Hombre, no. De mil... Como te chocan con 4 freos, ¿verdad? Pues no, miraste mal. Pasamos muy cerca, pero no llegamos. Ah, mira, ya está Muki. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estamos? chicos, ¿están en el gimnasio? ¿Cómo van, chicos? Todo bien, todo bien. Sí, estaban allí, venían ahora. ¿Están allí? Vale. Listo. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Todo tranquilo, ¿y ustedes? Genial. Laburando. Bueno, unas carreritas. Buah, que va, yo no puedo, no me da la cabeza ya. pero el flaco seguro que se te anima, ¿eh? No sé. A ver, pero te puedo preguntar por ahí. Pregunte. Yo me quedo Qué rata. ¿Lo dejo en lo este? pedí. ¿O en cuál? Sí, en ese. Sí. Ok. No, mejor en el Sultan, Voy. Sí, yo te iba a decir eso, pero bueno. Sí. A ver si Se que lo pasa lleva la cosa grúa. y se... Sí. La gente... Sí, eso no es... Sí, ese es el... ¿Qué hacéis? ¿Trabajar o qué? A dar ¿tú eres vueltas. Martina, verdad? Sí, laburar. Yo soy Martina. Checa tu tablet. Claro, me tienes aquí en prácticas una semana. Es que Muchas gracias. Es broma, hombre. Ole. Ya está. Ascenso con droga, increíble, vámonos. Ole, enhorabuena. Sí. ¿Cuánto se cobra, lo sabes? 800. Ah, de locos. Perfecto. Yendo al barrio, que me estaba hablando con el dominicano ese. ¿Queréis ver a Flaco? ¿O tenéis Haga prisa? tranquilo, ¿Flaco está por ahí? Está en el gym. Ahora viene. Está de camino. Ah, vale, lo esperamos, para que lo conozcan los chicos. ¿Estás de camino? Sí, ¿no? Que está Sean aquí. ¿Flaco? Habrá caído la moto. Él me llamó en la tarde, pero me agarró un poquito liado, tenía muchos asuntos. Es que eres una persona muy ocupada. Sí. Lo sabemos. Que te lo digan ellos, me lo pasan de aquí para allá, de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá. Bueno, está bien. Estar ocupado. Hay que moverse, ¿no? Dicen por ahí. Claro. Sí. Si no ¿Tú cómo te llamas? Pero que no vaya a explotar la ¿El cabeza. de la gorrita? James. James. Ah, a ti no te conocía, ¿no? No. Ok, un placer.
Te presento, Y bueno. él es James. Él es Sí. mi mano derecha también. Ah, ok. Pues un placer. Es un chico Bueno, yo me loco. presento también, yo soy Los dos, pues, gallego. A los dos en general les tengo mucha confianza. Ok. Yo soy K. Yo soy Pari. Y él es gallego, que me acuerdo de él el nombre Sí. nada más. ¿Qué pasa, guapetones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien, señores? Está... Todo Mira, bien. flaquito, te muestro te presento a mis dos chicos de confianza. Aparte de Mireia. De puta madre. ¿Cómo os llamáis, señores? Yo me llamo Sebastián, mucho gusto. James. Sebastián y James. Un placer, hermano. Yo soy flaco. Me gusta ahí, flaco. Igualmente, un placer. Oye, ¿y de dónde sacas tu puta ropa? Bueno, de la tienda de ahí al lado del Valida, hermano. Es que hay veces que, bueno, tienen talla XL y tal, me la acomodan un poco y me la intento poner así para no pasar tanto Yo no frío, sabía que hermano. Pero... Pero ¿Scarface? sí, el Tony Montana. Tony Montana. Guau, peliculón, Hombre, hermano, el precio del poder. Peliculón. Eso es un nombre de cultura, hermano. Hay que tener un poco de ambición en la vida, hermano. ¿Te conseguiste ahí en la tienda o no me mientas? ¿O es especial? Bueno, de diseñadores. Ah, vale. Te he cotizado, Claro. flaco. Bueno, Tu ojalá, propio hermano. diseñador, Hombre, Cotiza en anda bolsa. que no. Ojalá, hermano. Ojalá Dios te escuche, Dios te escuche. Lo que es tener la plata, lo que dicen que yo tengo. Sí, venga, hermano, anda, Hombre, por comprarme no una vayas a camiseta, voy a comprarme una camiseta y mira vosotros los carros, yo no tengo carro. No, pero sí que me lo robé en la esquina. Bueno, pero ese de ahí. Ah, Bueno, no, ese ese se lo Ah, Aquí el de los carros soy yo. bueno, este sí que cotiza, este sí que cotiza. Ah, no, de que tenemos autos tenemos, pero generalmente casi no los sacamos. Preferimos No, robarlos. no, porque... Sí. Que la policía luego los vincula y bueno, ¿qué digo? Sí, eso? se pone Ya. tiqui la poli. Entonces los hagamos solamente para ciertos movidos. Aunque tengo razón, ahora pensándolo, ¿yo para qué compro carros bueno, tenemos como 8 o 9 Sultans para nada? Claro, Sí. hay que moverlos. hombre. Pues si Nunca no lo lo queréis, usamos. pues oye, nosotros os los Sí, o sea, cuidamos. literalmente tenemos 8 o 9 Sultans de estos, full No veas. modificados para nada. Joder. Ey, ¿el mío dónde está? Lo modificado y todo. Si quieres te lo compro, me da igual. Pues yo Modificado y lo todo saco a tenéis. pasear. Sí, están todos modificados. ¿Y por qué no lo usáis, hermano? No sé, nunca se nos ocurre usarlo. Es que te lo digo, no hay movida Me con gustan nada. más estos. No, pero para procesar y eso también, hermano, le cambian la Ah, sí, matrícula, para yo qué para sé. eso sí, para eso No, sí. utilizamos los primos. Utilizamos los primos. Yo para utilizo procesar. otro de 4 puestos y ya está. Ah, No, pero- y el otro de 4 puertas. Sí. Joder, hermano, pues si Por no tema de hacéis espacio. oferta, yo te compro alguno que otro, ¿eh? ¿De los modificados? Sí, de los Sultan de eso, coño. Voy a poner en oferta si algunos no despiertan. Porque a vosotros hace falta carro que no tenéis, ¿no? No, no Y tenemos. la verdad es que Igual tenemos de unos sobra. 2 y 2 o 3 puedes sacarte, sí o sí. Pues hermana, te pilla un Sultan de ellos, coño. No Sí, está digo, mal, la no. verdad. Oye, ¿verdad? Pues de hecho voy a ver si le paso uno de los Sultan que está ahí por ahí a este chico, porque este chico creo que se lo merece más que los otros pendejos que lo tienen. Bueno, Es que te lo digo, en su momento yo compré Sultan para... Pero pues van, vienen, están aquí, están Ya. allá, están aquí, están allá y ahora. Sí, sí, es normal también. Bueno, Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Pasan cositas. pues sí. Por cierto, ¿cuánto me pusiste en la guantera? 200. ¿Cuánto? 200. 200.000. Estoy sordo, es que no la escucho muy 200.000, 200.000, 200.000. 200k. 200.000. 200, perfecto. 200. 2000k. Y 3 ceros. Sí. ¿Cada de kilo Cada o de- cada de, K de kilobyte. de kilobyte? No, no me digas Sí. eso, que De si luego me dan cositas, ¿no? Me pongo nervioso. Ah, bueno, de kilo entonces, kilogramos. Kilo. Gusta más. Mejor. Pues nada, perfecto, chicos. Pues ya sabes, bien. te lo doy ahora más tarde. O bueno, si no están ahora más tarde, de una. Sí, no, pues Sí, sí. mañana.
Si no estamos, mañana y ya está. Sí, pero hay que tratar de estar, bueno, es que a veces los llamo y no están, entonces me nos confundimos de ¿Cómo? Pero horario. escúchame, pero si no dormimos, ¿qué me estás contando? Que ¿Quién no son las duerme? Pero yo no duermo. Aquí Este siempre no hay gente, ¿eh? duerme. Escúchame, estamos siempre despiertos. Sí, bueno. Sí, Bueno, sí. lo que pasa es que yo me la paso más ocupado, para ser sincero, es otra cosa. Ah, vale. Esa es otra. Entonces tú sí que eres un hombre cotizado, hermano, déjate de rollo. Acá todo el mundo cotizado. está cotizado, ¿eh? Uno se queja del otro, pero están todos cotizados. No, yo no me quejo. Él viene a decirme cotizado con su playera de Scarface, increíble. Su puta envidia. Pero nada, pues eso. Cualquier cosa que estamos hablando, sí, chicos. Perfecto. Me alegra verlos ya repuestos un poquito. Sí, Sí, la verdad que de puta madre, hermano. No nos podemos quejar. Me alegra. A ver, a esta hora es chungo que te veamos tanto, pero bueno. El que trabaja duro al final sale arriba, sale a flote. Exacto, se demuestran las ganas. Y pues nada, yo como le digo, confié y les va a seguir yendo muy bien y cualquier cosa estamos en contacto, ¿va? Genial. Estamos ahí pendientes. Puta madre, hermano. Venga, guapos, pues Que vaya muy disfruten, bien. pásenla rico y estamos ahí en contacto. Nos vemos. Igual, señores, un placer, ¿eh? Adiós. Que vaya bien, botones. Nos vemos cotizados. He hablado también con el dominicano ese, el dominicano. Te la voy a robar. ¿La quiere, hermano? ¿La quiere? ¿Quiere una En igual? algún momento te la robo, vas a ver. Chao, chao. Chao. Chao, chao. ¿Qué decís? ¡Qué cabrón! Es una presión de Columbus. Me daba ya cosa la AK del barrio de ellos, tío, la verdad, porque estaba con que no podía más con el dominicano ese. Que es demasiado buena esa Estaba pidiendo chica. Perdón y le he dicho, no me tienes que pedir perdón. O sea, eso tiene los huevos negros para como que tú me pidas perdón por ellos, ¿sabes? No, a mí me parece que es demasiado buena. ¿Eso quién? La tía. Sí, Sí, buena tía. La jefa. Que como tenga gente Uf. mala, se la van a comer, ¿eh? Ah, pobrecita. Ya, pero bueno, de yo hecho- al menos, pues de mi parte me he contenido, ¿sabes? He hablado con ella de buena y se lo he explicado y ya está. Pues, y tenía una pipa yo encima y todo, que podría haber hecho el mono. Pero Ya. literal podría haberle llevado al callejón al tío ese y decía, venga el chimpancé, venga el chimpancé, colega. ¿Sabes? Y... Bueno, ya Pero, está. ¿y te lo has metido o no? No me la han metido. Encima no te lo has metido. Sí, me la han metido todos sus colegas y él no. Pero ya está. Ah, muy bien, de puta madre, ¿eh? Ahora ese lo veo vendiendo y le meto la del chimpancé, la de vender y la de y otra que me inventé. ¿Sabes lo que te digo? Vaya pussy, hermano. Es que están jodidos, si están en esa situación, porque si encima Que si se tú pensaban, llevas que se tampoco- pensaban que iba a sacar un cuchillo. Digo, no te queda nada, hermano. Te pongo una pipa y te pongo a bailar. Te pongo a bailar, hermano. Se pone, no, es que vaya que saca un cuchillo, no sé qué, y es normal que apuñale a alguien. Sí, apuñalar, hermano, poco me conocen tú. Poco me conocen para que yo le saque Lo un dejas cuchillo. como colador. Como un colador, hermano, que lo pongo ahí en bola delante de todo el mundo, bro. Hostia, tío. Digo, ponte en calzoncillo de una vuelta por el Madre pie, mía. hermano. Y al chimpancé, que todo el mundo te vea. Madre mía. Eso lo grabamos, lo subimos y también nos hacemos famosos. Qué barbaridad. Bueno. ¿Querías verle el pito de hombre? Que va, hermano, pero qué pito de hombre, ese tenía el pito para adentro en Ese ese tiene momento, bro. cacahuete, ¿eh? Tenía el pito para adentro, bro, tenía un botón. ¡Hostia! Pero bueno, está bien. A ver, la tía por lo menos se ve que es buena tía y que no va a generar problemas así a primera vista. También te digo, porque tampoco pueden, básicamente. Tampoco tienen medios. Y como sigan este camino, menos que van a tener. Y ese Claro. tío no le va a traer nada bueno, ¿eh? Llevan un día, bro. Nada, que se dijo la tía que se... Sí, que- uno que- se ha puesto a decir que "Pero la- que no busques problemas. Paso ya de los problemas, le he dicho, hermano. No, los que no busques problemas eres tú, que llevas un día en el barrio, acabas de llegar y me faltáis el respeto y no sabes ni quién soy, hermano. Que lo tenéis muy crudo. Y se pone, no, ya te entiendo, pero no, me entiendes, no. Me ha dicho que no busques aquí conflicto, que estoy buscando un conflicto con uno que me ha dicho por la puta cara. Yo a ti te falta el respeto, me dice, no. Y yo, pues ya está, hermano, no tienes más que hablar. Hermano, Si no te hemos es faltado el que- respeto, tú no nos lo puedes faltar. Bro, que vamos a la rotonda y son los segundos que se van, literalmente. Que acaban de llegar, que no tienen nada. O sea, que, Es que no son nadie para que... hacer esas cosas, loco. Es que literal, en Ya está. plan... La cosa es que yo lo que le he dicho. Me decían que me he rayado demasiado porque me falta el respeto. Y le he dicho, yo no sé tú el tipo de vida que llevas, hermano, pero a mí en el barrio me faltan el respeto y no lo cuentas, literal. Vaya tela. Qué barbaridad.
Y es que a mí el otro, chula, no sé qué, la paya, no sé, paya, relaja. ¿Pero tú? ¿Te has O dicho sea, no sé qué es una paya? sí, que no para de hablarme así. No, ¿y el negro? Sí, sí. El del pañuelito y el otro. Hostia, bueno, desgraciado. ¿Qué se llama Romy, el hijo de puta? El Domi Payo, ¿no? Madre mía. Sí, claro. ¿Cómo se le dice a un Domi que no es Domi, tío? Porque un gitano que no es gitano se le dice payo, ¿vale? Pero un Domi que no es Domi, hermano. Mamá yema, ¿no? Otra cosa. Voy a dejar la pipa y me voy a dormir porque vaya día, ¿eh? ¿A duerme? Sí, creo que sí, bro, que ayer me fui toda tarde, tío, y lo pasé mal. Gallego, ¿tú duermes? ¿Qué vais a hacer? Pues prácticamente creo que nos vamos todos. No sé, yo no sé. Yo te quiero ver una serie, No sé. la verdad. ¿Vas a ver Netflix? ¿Con quién? Sola. ¿Con quién voy a ver Netflix? Con los gatos. Con los gatos, eso es. Con Gordito 69. Me cago en la voz. ¿Quién es ese? ¿Quién es Gordito? Madre mía, ya te lo No presentaré, me hermano. refiero a que sos mi mamá, sino que estás re mami y sos mi mami. ¿Eso lo has dicho Gordito? Madre mía. Sí. Se quiere cambiar. Nunca hablé tanto por teléfono con alguien. Creo que hay un gato aquí debajo. Normal, mano, y con los Sí, dedos que al tiene, fin, ¿no? tiene que tardar en escribir un texto 1 hora. Pobrecito. Toca lo W y el borrar a la vez el hijo de puta. Tiene que usar el teclado ese como dibujando, hermano, porque como empiece tecla por tecla, no veas. Pulsa día a la vez, hermano. Hermano, se con el intenta gordito. meter en WhatsApp y ha visto hasta la bolsa y el tiempo de hoy, tú. Déjame gordito, hombre. Pobre. Pobre gordito. Envía un audio, hermano, y madre mía. La foto, tú. ¿Vamos a plantar entonces o qué? Envía un audio y te ha hecho una videollamada. Manda un audio de vídeo. Qué malo sois, tío. ¿Eres malo? Qué malo Hermano, sois. ese va a guardar contacto, te ve. Flaco, loco. Nada, tenía que desahogarme un poquito, lo siento. Te has pasado. No, se ha pasado al otro pulsando todas las teclas, loco, yo no. Joder. Y con el desván, hermano. Le da un Madre toque al mía. móvil y ocupa un tera el mensaje. Madre mía. Madre mía. Yo me pido. ¿A plantar? No, a dormir. Vamos, ¿tú quieres plantar? Vámonos plantar. A plantar ya voy mañana, loco. Hermano, ¿puedo tirar la última? A ver. En vez ¿Quieres ir a plantar o no? 9 va a ser el gordito 120 ya, Pues tú. vamos. Mira. Flaco, tú estás muy gracioso hoy, ¿no? Joder, hermano, de 69 a 120, tú. Bueno, no. Vamos a... No sé. Ah, guapetones, que descanséis. Me he cebado, yo soy un canijo de mierda. No lo sé. Hasta mañana. Venga, chavales. Yo soy un escarichado que se me sale el hombro pegándole al gordito. Pues nada, yo qué sé. ¿Cómo? ¿Quién es que es mío? Nos vemos, guapetones. Venga, descansa ya. Descansa, flaco. Hostia, hermano, ¿sabes que se te cayó una cosa, bro? Mira. Sí, la dignidad hace tiempo. Cógela ahí. Sí. Es que si vamos a plantar es una hora y media casi, ¿eh? Que va, bro, mañana pronto, mañana pronto, entonces señores. no dan 6:30, ¿eh? Mañana pronto, hacerme caso. Vale, no, sí, yo mañana hasta las 11, 12 de la noche no aparezco. Siempre no. Bueno, Mañana tú y también yo, curras, tío. Claro. Ahí en el bloque. Nos Claro. vamos tú y yo, flaco, plantar. Hostia, si qué quieres, putada, ¿no, claro, hermano? Sí, es lo que hay. Escucha, que tienes de días que currar en bloque mucho. No, plantamos esto y yo. Hermana. Ah, ya se fue, O sea, seguro. se fue, ¿no? Hermana. ¿Qué en radio, eh? Ah, ¿no escuchas?
K. ¿Qué pasa? Que mañana tú puedes estar más o menos así por la tarde pronto y vamos a plantar. Sí, yo creo que sí. Si no me voy a la playa, sí. Sí, si no va a haber gente, seguro, ¿eh? Si el Didi se fue a dormir pronto. De una. Pues ya está, ponemos un post en la nevera y ahí fuera. Jesús. A ver, gente. No, Jesús no cuentes con el Gente, mucho habrá. hasta 8 o 9. Pero hay que darle, bueno, hay que intentar sacar muchas ramas para intentar hacer lo mismo procesado que hicimos hoy, pero un par de veces, ¿sabes? Sacar un par de kilos. Si puede ser, claro. Como hicimos procesado de ayer. Y sobre todo los nuevos, tío, en plan... Claro. Y volvemos a subir. Lo que asume está siempre, yo qué sé, si se corre. Sí, hay que... El problema es... Si quiere plantar a las 8 a las 9, pues no importa, hermano, ¿sabes? Yo digo, por ejemplo, que nosotros siempre estamos por ahí a las 5 o 6, pues a esa hora en vez de estar ahí hablando de gilipollas, pues vamos a plantar. Sí, claro. Claro. Por eso. El problema es... a ver, el problema no. El tema es que la gente nueva no sabe lo de plantar, no sabe cuánto hay que comprar, no sabe cómo... Que tienen que aprenderlo. Y ya está puesto, coño. Es sencillísimo, joder. Son 120 semillas, 5.500 pavos. Y compras 120 macetas, 120 de fertilizante y el resto en regaderas, que no tiene más, ¿sabes? Y con eso llenas 2 coches. De una. Pues eso sí me he dejado un post, menos. Ya está puesto por ahí. Vale, pues de una. Pues eso, Al gallego me va a hacer que me Yo le voy a tirar. coche también, ¿eh? Mañana estamos. Que me va a Sí. hacer Nos vemos, guapetones. Venga, tío. vaya a plantar. Ya, pero no, pues, este coche no puedo dejarte las llaves. Claro, lo sé, pero que al final me voy a tener que comprar yo este Ah, coche, vale. 250 gritos. pero no hay dinero. Yo me refiero a dinero, no, yo no quiero cripto. Esto vale 100.000 pavos. ¡Hostia! Nada. ¿Me compro furgoneta? No, es que no. Búscate un sub si quieres, el sub más barato. Sí, Que es lo que, miraré eso. que es lo que carga igual que esto. Sí. Los subs son los coches con más carga. Sí. Pues nada, escucha, voy a despedirme de Didi, que está en nuestra frecuencia. Ah, está por ahí. Sí, lo subimos. ¿A Didi? ¿Qué dice el tío? Nah, este está por ahí pensando Sí, en este sus está- cosas, seguro. Sí. Bueno, eso espero. No lo hayan pillado por ahí. Puede ser también, ¿eh? ¿Scar, ¿no escucha? Creo que acá está con cosas de almacén, ¿eh? Haciendo recuento. Seguro. Pues espero que se acuerden de cerrarlo. Sí. Pero qué raro lo de Didi que no conteste, ya me estoy rayando. Sí, a mí también, ¿eh? ¿Lo moviste tú para abajo? No. Hostia, se movió solo para abajo. Se movió él. Casa acaba de ir, ¿eh? Ah, pero él se movió para abajo. Pues no sé, entonces. Didi, ¿estás bien? Ahora sabe, no contesta. Qué movida, pero se lo metiste en la 1 tú, ¿no? Sí, pero yo no sé. En fin. Bueno, no pasa nada. No, pues nada, tío. Voy a aparcar el coche y a dormir. Ya me quedé allí en el almacén. Ah, sí, yo creo que va a ser mejor suyo. Voy a sumarme en vacina por Ganzúa para mañana, que la he dejado allí. Ganzúa, pero Ganzúa hay ahí. O me deberían, no sé. Voy a ver, espera. Nada, gallego, tira. Tira para almacén. Me voy a ir a dormir prontísimo hoy, ¿Te quedas aquí? Sí, hay Ganzúa aquí, no te preocupes. Eso sí, habrá que darse un puñado más porque quedan 2 o 3. Bueno, pues vale. Venga, Pues nada, pues listo, pues venga, nos vemos mañana. chao.
Bueno, pues aquí lo dejamos, chavales. Me voy a dormir. ¿Hay alguien en directo por ahí para hacerle raid o qué? A ver, vamos a ver. Nueva. Así hoy duermo bien, tío. Por un día, pues no está mal dormir 8 horitas. Además, si se fueron todos, tío. No tengo mucho que hacer. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Pero nada que se pira. Yo qué sé. Voy a esperar a Dylan y me voy a dormir. Me quedo contigo, ¿quieres un rato? Como tú dormís, si quieres me quedo yo, ¿Que le vas a qué? Me quiero ir a dormir. Le voy a dar las bolsas y ya está. Ah, bueno, vale. Puedes tú dormir, si quieres me quedo yo con ella. Bueno, vale. Me duermo en el barrio, va. Está más cansado que yo, seguro. Y vamos a hacer una raid a Dylan mismo. Es el único que tenemos por aquí en directo que esté viendo. Bueno, chavales, me retiro. Nada, Gallego, ha sido un gusto verlo. Igualmente. Cuídate, Me pillas ya que me voy para la habitación. Sí, ya he muerto. Venga, anda. Descansa, Gallego. Hasta mañana. Pues nada, lo que le comentaba. Pam, 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 pam. Pum. Finalizamos stream, chavales. Vamos a hacer una raid a Dylan, porque es la única persona que tenemos por aquí que sí, en directo. Esto. Pam, pam. Y ponemos tacatán, barra raid. Únanse. Mañana más y mejor. Mañana, como siempre, 11:30, 12, en directo. Y le damos cañita. Venga, descansen.